Bien, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, 1 de la tarde con 55 minutos. Ya estamos en cabinas de Frecuencia Deportiva en el Estadio Los Chancas para llevar a todos ustedes el partido que se viene en breve tiempo, 3 de la tarde, partido programado en el Estadio Los Chancas, donde el equipo local de Los Chancas CIC jugará frente a Alianza Universidad de Huánuco el partido de vuelta, buscando el cupo de ascenso a la Liga 1. En cuanto al público, sigue llegando, hay mucha gente todavía haciendo colas en las puertas principales, sobre todo en la Avenida Perú. Ya vemos en la tribuna occidente casi un 90% de asistencia. Tribuna Sur también por lo menos un 60-70%. Hay un espacio que se ha designado para los visitantes, que está de color de las banderas andahuaylinas, que está entre la tribuna norte y la tribuna de occidente, reservada para los hinchas del León de Huánuco para evitar cualquier situación, por darles la seguridad. Mientras que la tribuna de oriente, que es la tribuna más grande que tenemos acá en el estadio, por lo menos ya un 85%. En unos minutos más el estadio debe estar ya lleno. Se han acabado las entradas, se agotaron las entradas, siendo ya 1 de la tarde con 56 minutos. Falta más de una hora para el inicio del partido. Los preparados físicos con sus asistentes ya terminaron de colocar los conos, los platillos en el sector norte y en el sector sur, para que en breve saldrán los jugadores a hacer su trabajo precompetitivo. También hemos visto al señor árbitro Joel Alarcón, juntamente acompañado del árbitro Seminario, Barbagelata, quienes están revisando las mallas, revisando que no pase, que todo esté en perfectas condiciones en ambos arcos y poder dar este compromiso. A los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas que están lejos, el clima está bastante interesante. Sol intenso, estos últimos días ha estado lloviendo en horas de la tarde. Hoy parece que no va a haber lluvia porque el cielo está parcialmente despejado, hay unas pequeñas nubes, pero que a esta hora por lo menos de la tarde no generan ningún peligro de lluvia. Muchísimas personas en el estadio con su camiseta de Los Chancas, también algunos con viseras, con gorritos, y otros también flameando las banderas andahuaylinas. Ya tenemos también varias barras, la hinchada andahuaylina que está ya ubicada, uno en la tribuna de oriente, otro en la tribuna de occidente, que va a estar también, creo, el batallón de los soldaditos, quienes también están con su barra organizada, y el resto del público en sus respectivas ubicaciones. Repetimos, falta un poquito más de una hora. A las 2 de la tarde empezaremos ya a salir a través de Radio Andahuaylas 106.5. Compartan la transmisión de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook como en YouTube. Cuando vemos también un camarógrafo que debe ser nativa, que está ya instalado al costado de la tribuna de occidente, una torre nueva, donde está con la sombra respectiva, para que no tengan ningún problema con los aficionados que están cerca. Aislado, hay otra cámara también en la parte alta del sector de occidente para llevar todas las incidencias de este partido a nivel nacional. En breve, Nativa también ha anunciado que estará empezando a las 2 de la tarde, va a estar empezando, están revisando el arco norte. Hay muchas cámaras también para ver detrás de los arcos, también las posiciones adelantadas, para cualquier duda. Bien, vamos a recibir ya el breve saludo también de Saúl Velázquez para los oyentes de Frecuencia Deportiva. Buenas tardes, Saúl. Milcedes, compañeros de Frecuencia Deportiva, muy buenas tardes. En especial saludar a todos nuestros fanáticos de Frecuencia Deportiva, quienes vienen escuchándonos a estas horas de la tarde. Por supuesto, darles la más cordial y calurosa bienvenida a esta transmisión de Frecuencia Deportiva. Ya está todo listo, ya estamos todos acá, el equipo de Frecuencia Deportiva en el Estadio Los Chancas de Andahuaylas, para poder llevarles todas las incidencias en el partido que se disputa. Este partido de suma importancia, un partido trascendental. La verdad que el pueblo andahuaylino, en anteriores oportunidades, nunca hemos tenido esta oportunidad de observar este espectáculo deportivo, prácticamente una final de la Liga 2, donde el equipo andahuaylino tiene la opción, que lo vemos medio difícil, pero nada imposible. Esperemos que el equipo Chanca hoy día saque la garra de los Chancas andahuaylinos para poder ganar este partido y consagrarnos campeón en esta provincia de Andahuaylas, y este estadio Los Chancas sea para poder recordar un día como hoy. Este día quedará en la historia para el pueblo andahuaylino. Bien, gracias, Saúl. Vemos también la tribuna de occidente. Parece que son los celulares, o están brillando, Chocho, o es la luz prendida, o es el reflejo
que se ve en este momento. Parece que son las viseras que tienen algo que brilla. Bien, también el saludo para todos ustedes de André Vargas. Muy buenas tardes, Vilciades, muy buenas tardes, Chocho, muy buenas tardes, Samuel. Buenas tardes a todos los que ya se conectan en Facebook y en YouTube. Saben que nos pueden encontrar siempre como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. La verdad que muy emocionado por este partido. Este es el partido más importante que nos va a tocar cubrir en Andahuaylas. Yo no recuerdo haber vivido una experiencia como esta, estar tan cerca de la Liga 1, estar a solamente 90 minutos más penales, que también puede ser, de la Liga 1. Yo creo que la ilusión se respira en las calles de Andahuaylas, la ilusión se vive en las tiendas, en las bodeguitas, en los restaurantes, en el taxi cuando vas rumbo hacia el centro de la ciudad. La verdad que la fiesta, la ilusión se siente en todo Andahuaylas. Detrás de la tribuna sur vemos ya las banderolas gigantes del Ejército Chanca, del Comando Salud Chanca, del Comando Chanca de Quillabamba. La barra de Furia Chanca ya se encuentra en el estadio. La tribuna de Occidente está prácticamente a un 95%, faltan un par de graditas abajo, pero ya casi completamente llena. La parte superior de la tribuna norte ya está completamente llena, con excepción del cuadrante que le están dejando a los hinchas visitantes. Me parece que la tribuna de Oriente, que es la que recibe el sol toda la tarde, está también a un 95%. El estadio prácticamente lleno a una hora del inicio del partido. Vamos a vivir un partido que nos ilusiona a todos, niños, pequeños, papás, mamás, abuelos, y yo creo que todos juntos de la mano nos vamos a Primera División con mucha fe, con mucha ilusión, y esta es nuestra oportunidad. Hoy tenemos que ganar sí o sí. Bien, amigos, ya estamos 2 de la tarde con 1 minuto. La policía también está haciendo su trabajo en coordinación con los miembros de la Policía Nacional para que todo esté con la seguridad del caso. Hay muchísimos policías en la puerta dando la seguridad, también hay policías particulares y también hay policías que están en el sector de Occidente, detrás de las bancas para cualquier situación de emergencia. Ya falta poco, recordemos que el equipo de Alianza Universidad de Huánuco el día de ayer no llegó a Andahuaylas, se quedó en Uripa, pernoctó en Uripa y llegó ya hoy en horas de la mañana para tomar sus alimentos y quedar listo para el partido. Los dos equipos ya están en los camerinos, en cualquier momento salen para hacer su trabajo precompetitivo y ya vemos a los auxiliares, en este caso del equipo de los Chancas, con las pelotas en el sector sur y también ya han colocado en el sector norte todos los elementos de apoyo como son los conos, los discos respectivamente. Bien, vamos a recibir ya el saludo también de Chocho Mí, quien nos estará apoyando en la voz comercial. Buenas tardes, Chocho, ¿qué te parece este ambiente histórico en el Estadio de los Chancas? Buenas tardes. Buenas tardes, Milciades, un saludo cordial para todos los colegas de trabajo, para Andrés, Saúl, toda la plana que el día de hoy está pues aquí haciendo esta cobertura histórica, como ya lo mencionaron antes, de este partido importantísimo del equipo de mucha expectativa, los Chancas Fútbol Club de Andahuaylas. Realmente impresionante, Milciades, el despliegue que el día de hoy se tiene en cuanto a la policía, la organización, para brindar la garantía correspondiente del caso y este partido pues pueda desarrollarse en la absoluta normalidad, ¿no? Obviamente las emociones el día de hoy están bastante fuertes en la afición deportiva, pero recomendar de que tenemos que también demostrar cierta disciplina, cierta organización, y evitar pues que haya el aliento, con todo respeto, y evitar que haya algunos actos de violencia, ¿no? Para que no puedan vetar nuestro estadio y podamos seguir nosotros con gozar los partidos que seguramente se estarán avecinando prontamente. Estamos a 120 minutos de saber si estaremos pues dentro del fútbol profesional, Milciades, ¿no? Así es, más las horas que falta para las 3, más los minutos de descanso. Así es, vamos a recordar para ya ir con el apoyo comercial de nuestros auspiciadores. Vamos con primero vamos con el árbitro principal. Árbitro principal del partido será el señor Joel Alarcón, árbitro con mucha experiencia, con muchísimos partidos en Liga 1, Liga 2 y también fútbol internacional. Joel Alarcón, árbitro principal. Primer asistente, Michel Orué, el primer asistente, segundo asistente, Arlen Cocha. Cuarto oficial, Javier Quispe. Y atención, hoy como en el partido de Huánuco habrá también 2 jueces de gol. Así se llaman, jueces de gol. En el arco norte debe estar Luis Seminario, arco sur, Jan
Jan Barbagelata. Son 5 árbitros que estarán atentos. Así van a ser, como no hay VAR, ellos van a estar atentos para cualquier situación dentro del área, sobre todo en la línea de fondo. Vamos con el apoyo comercial de Frecuencia Deportiva, que estamos a menos de una hora del partidazo entre los Chancas y Alianza Universidad de Huánuco. Informó La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665. Reservaciones al 083 20 56 13, celular o WhatsApp 983 6688 64. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia, le dice Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270, teléfono 983-668909. Informó Frecuencia Deportiva. Atención, 2 de la tarde, 2 de la tarde, atención, estamos ya con la hora, ya son más de las 2, exactamente 2:06, 2 de la tarde con 6 minutos, muchísimas personas ya están en el estadio, también la señal de Nativa ya está saliendo al aire para la previa de este compromiso, ya que es el partido final de la Liga 2, hoy termina el campeonato Liga 2, hoy conoceremos al segundo clasificado, todos esperamos, la afición andahuaylina purimeña, que será el equipo andahuaylino de los Chancas. Cuando sale Prieto, el arquero de Alianza Universidad, a hacer su trabajo, juntamente con algunos jugadores, la hinchada lo recibe con una ovación respectiva. Bien, vamos ya a recibir también el saludo de Kevin, que acaba de llegar y que nos cuente cómo está en las inmediaciones, en la parte externa, siguen las colas, cómo están las cosas para las personas que están pugnando por entrar con sus respectivas entradas. Buenas tardes, Kevin, tu saludo para los oyentes de Frecuencia Deportiva. Buenas tardes. Milciades, muy buenas tardes, André, a todos los compañeros de Frecuencia Deportiva, Chocho, Saúl, André. El cordial saludo para todos nuestros oyentes en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Efectivamente, ya hemos logrado ingresar al estadio de los Chancas Andahuaylas, hemos llegado un poquito tarde. La recomendación para la Policía Nacional, por favor, que ordene un poco más a la gente, a toda la gente de la prensa, a toda la gente de la barra, porque prácticamente se armó todo un tumulto en la puerta de ingreso y se nos fue difícil acceder al estadio de los Chancas de Andahuaylas. Pero ya estamos acá adentro, ya estamos con toda la hinchada, con toda la fiebre de esta tarde, un día histórico para toda nuestra provincia de Andahuaylas. Ojalá que esta tarde podamos llevarnos la victoria y de esta manera clasificar a Liga 1, Milciades, el próximo año. Gracias, Kevin. Ya hemos visto que los dos arqueros, juntamente con el preparador de arqueros del equipo de Alianza Universidad de Huánuco, está trabajando en el arco norte, mientras que en cualquier momento debe estar saliendo Michel Sotillo con Pablo Izaguirre, los dos arqueros de los Chancas, para hacer también su trabajo respectivo. Vemos a los señores encargados también de los arcos, a Luis Seminario y a Barbajaleta, que han ya revisado las mallas, se van dirigiendo al lugar donde ya seguramente se van a cambiar con su indumentaria respectiva. Bien, vamos a recibir ya también el saludo de nuestro narrador Alex Roger, que hoy tendrá un trabajo bastante intenso, bastante importante e histórico. Adelante, Alex, buenas tardes, ¿cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves las cosas? Faltando menos de una hora para el partido. Buenas tardes. Buenas tardes, Milciades, ¿cómo está André? ¿Cómo está Saúl? Kevin, Chocho. La verdad que bastante complacido y bastante emocionado por lo que va a ser esta tarde, este gran partido, una gran final inolvidable, es una situación única que estamos viviendo ahora. Desde la parte futbolística es una emoción enorme y vamos a llevar los pormenores de este encuentro. Ojalá que sea una buena tarde para los Chancas, ojalá que podamos tener esta historia y que podamos clasificar a la Liga 1, cosa que hemos buscado tantos años y ojalá que esta vez se nos dé esta oportunidad. Pero también molesto porque en la puerta entiendo que la presión de la gente es enorme, es bastante, pero debería haber un poco más de orden para priorizar a las personas que tienen que ingresar a la cancha. He visto a la forma que hemos entrado, hay un montón de personas con tarjetas de todo tipo, o carnets de todo tipo, perdón, y están pululando por entrar. Está complicada la situación ahí afuera, pero a nivel deportivo esto va a ser ya una cosa secundaria. Nos enfocaremos en lo que va a ser el partido y ojalá, repito, que sea una gran tarde para los Chancas. Mínimamente, en el peor de los casos, yo pido a Milciades Vargas que sea un 2-0 y a las malas nos vayamos a las penales. Pero si tenemos una buena tarde, que clasifiquemos directo, hagamos un 3 goles de diferencia y podamos estar en la Liga 1 el siguiente año.
Así es, todos queremos que el equipo gane y logre los goles necesarios, que serían 3 para clasificar directamente. Si ganamos por 2-0, iremos a la definición por penales. Faltan 90 minutos, mientras hay vida y esperanzas. Hay que estar atentos también con la hinchada, como se está haciendo el llamado a través de los parlantes del Estadio Los Chancas. Evitar lanzar cualquier tipo de proyectil, cualquier tipo de situaciones que están prohibidas en el estadio. Mientras vamos con Chocho Mix, con el apoyo comercial, informó. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, calaminas, clavos, tubos, Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular 939-342868. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencia, consulta de saldos, cobranza de remesas, pago a universidades, instituto y empresas. Atención todos los días, 7 de la mañana a 9:30 de la noche, en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Estamos en Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de la Avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel. 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes al 983-6688-92. También se remata 2 lotes de terreno de 258 y 272 metros cuadrados en el fondo Chejo Cruz, pasaje Oscohuilca, 2 cuadras de la Avenida Perú, muy cerca de la gerencia subregional Chanca. Buen precio. Interesados, llamar al 980-70-13-30. Informo. Frecuencia Deportiva, amigos oyentes, ya falta poco, el tiempo sigue pasando, 2 de la tarde ya con 12 minutos, el público sigue llegando, algunos que están retrasados, muchos que viajaron de otros lugares, de Abancay, de Cusco, de Ayacucho, de los distritos cercanos, como Cobamba, Ongoy, Uripa, Huancaray, Turpo, Pampachiri, llegando al Estadio Los Chancas. Ya los 2 arqueros del equipo de Los Chancas también están haciendo su trabajo de calentamiento en el arco sur, con el preparador respectivo. La gente sigue llegando, los señores que van llegando, los hinchas, ya tendrán que ubicarse en la parte baja de las graderías, porque así es, los primeros que llegan tienen una mejor ubicación en la parte alta, luego va bajando respectivamente. Vemos muy pocas personas que están alentando al equipo visitante, vemos unos 15, 20 personas en el sector establecido en la tribuna norte con la zona de occidente, que está designado para la hinchada visitante. Nosotros ya estamos atentos para en cualquier momento dar a conocer también las alineaciones de ambos equipos. Debe ser casi la misma que usaron en el partido de la semana pasada allá en Huánuco. En el caso de Alianza Universidad, el jugador Monsalve, que quedó lesionado con una fractura del tendón de Aquiles, no estará. Posiblemente esté jugando con un solo delantero y ponga y refuerce un poco el medio campo. Mientras que en el equipo de los Chancas la duda sería la inclusión del inicio del marcador derecho, Joe Martínez o Víctor Labrín, quien es la duda. Pero en breve estaremos ya dando a conocer la alineación oficial, incluso también de los suplentes de cada equipo. Ya las cosas van quedando listo, ya va llegando la gente, el clima, un sol intenso en el estadio Los Chancas. También ya la señal de Nativa a través de la televisión ya están ya en transmisión en vivo y en directo. Vemos imágenes acá en nuestra cabina de los hinchas que están ya esperando con ansiedad para poder ver este compromiso que empezará a las 3 de la tarde. Estaremos atentos a la alineación en breve para poder dar a conocer. Mientras vamos con Chocho Mix. Informo. Torta Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241. Representaciones y distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Papco, Guavín, Cerámicos San Lorenzo, Tanques Rotoplas, Grifería e Inodoros Bainza, Italgri, productos Chema, pegamentos para cerámico Faxo, lavaderos Record, planchas Drywall Volcán, pintura CPPQ, termas solares Ecologic, ventas al por mayor y menor. Representaciones y distribuciones González están en Avenida Sesquicentenario 238 Andahuaylas. Pedidos al 983-60-1900. Compre original y garantice sus proyectos.
Mecánica de motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vaya TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero está en Avenida Los Álamos 143, Joña Espuquio. En Andahuelas, teléfono 983-94-6887. Rectificaciones Juan Caray de Alfredo Pariona. Rectificación de motores, gasolineros y petroleros, monobloc, culatas, cigüeñal, bielas, servicio, prensa, hidráulica, soldadura, aluminio y culata de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificaciones Juan Caray está en Avenida Sesquicentenario 130, Cuibamba. Celular 983-661956. Rectificaciones Juan Caray. Bien, cuando en este momento ingresa los jugadores del equipo de Alianza Universidad de Huánuco al sector norte para hacer su trabajo precompetitivo, trabajo de calentamiento con pantalonetas blancas, medias blancas y las camisetas seguramente deben ser las colores azul grana que tiene ya este equipo, siendo 2 de la tarde con 16 minutos. Faltan menos de 45 para que comience este compromiso. Ya están haciendo su trabajo de soltura con balón dentro del sector norte, en media cancha hacia el arco norte respectivamente. Mientras que el equipo de los Chancas seguramente en cualquier momento van a salir a hacer el trabajo. Parece que ha sido observada la malla, van a cambiar la malla olímpica del sector norte, va a revisarse. Parece que hay alguna dificultad, van a solucionar los encargados del arco, la malla del arco norte, van a seguramente reparar, solucionar. Hay tiempo, son cerca de 45 minutos que falta para este compromiso. En cuanto a la parte deportiva, hay que indicar, vamos a la posible alineación del equipo de Alianza Universidad de Huánuco. Debe estar con Prieto en el arco, en la defensa por derecha, Iraola, back centrales Ibarguen y Smith, y por izquierda el jugador Guevara. Medio campo estará Aoki, el jugador de origen japonés. También estará Jorginho Cernaque, Félix Espinosa y Diego Carabaño en el medio campo. Adelante Campodónico, y vamos a ver quién asume esta función. Si podría estar también de repente desde el minuto inicial Leonard Pajoy, de repente Raúl Tito, delanteros que ingresaron en el segundo tiempo en el partido que se jugó en Huánuco. Ya están haciendo su trabajo de calentamiento. Lo vemos acá en la base de la tribuna de Oriente, una cámara de Nativa muy cerca a nuestra cabina de transmisión, enfocando a todos los hinchas que están en la tribuna de Oriente. Sí, tiene varias cámaras lo de Nativa. En tribunas también tienen, en todas las tribunas Oriente. Importante que se vaya saliendo la filmación. Ahí justamente está debajo de nosotros. Los hinchas van levantando la mano, saludando para que puedan salir en la transmisión en vivo del equipo, en este caso de Nativa. Vamos con alguna información. Vamos a repetir la alineación, posible alineación del aprovecho equipo. Para saludar algunos comentarios rápidamente antes que nos llegue la alineación oficial. A ver, nos escriben muchos ya. Wilson Jerónimo Huarauya nos dice: vamos con toda Alianza Universidad, saludos desde Huánuco. Ya tenemos los primeros hinchas de Huánuco también. Catins de la Rúa dice: hoy día gana Chancas. Gregorio Guaraca: vamos Chancas, hoy ganamos 3-0 y somos campeones. Saludos en Zucaraya. También tenemos a Geta Zair, Yesair, desde Radio y TV Maimanya nos dice. Chalhuahuacho, buenas tardes, vamos a Purímac. Javier Altamirano nos dice: vamos Alianza Universidad. Rodri Torres nos dice: soy hincha de Cinciano, mi apoyo total para Chancas. En tu casa, aunque sea con lengua afuera, tienes que ganar y ganar. No sirven las excusas, los 11 que entren tienen que entregar todo, hoy o nunca. Vamos Chancas, carajo. Sí, la gente muy activa en las redes. Axel Gómez nos dice: vamos Chancas 6C, sí se puede. Percy Rupa: vamos Chancas, también nos escribe. Y la gente en YouTube también. Eder Mesa: hoy ganamos Huánuco, nos dice. Tenemos gente de todo lado en los chats, tanto hinchas de Chancas como hinchas de Huánuco. Ya el estadio está prácticamente lleno. Yo creo que en unos minutos más van a cerrar las puertas de acceso, porque ya se está cumpliendo con el aforo. Esto de que hayan abierto las puertas más temprano ha ayudado bastante para que la gente pueda ingresar de manera un poco más ordenada. Tenemos información de la puerta. Atención a los organizadores, en este caso a la federación y también a los organizadores del equipo de los Chancas, apresurar un poco el ingreso.
Hay unas colas que están cerca hasta el hospital, hacia la feria dominical. Todavía hay muchas personas que están ingresando o están intentando ingresar con las colas, acelerar un poco, abrir de repente una puerta más o de repente Girón Pampachiri ya habilitar para que pueda ingresar, porque los medios de prensa, los colegas creo que ya ingresaron en su mayoría y sería bueno para que puedan ingresar y estén ya cómodamente instalados. Ya falta poco, la hora va pasando, el tiempo sigue su curso, como indicamos ya son exactamente a esta hora 2 de la tarde con 20, 2 con 20, faltan solo 40 minutos para el inicio de este partido que está programado para las 3 en punto, que estará dirigido por Joel Alarcón, árbitro principal del compromiso. Todavía no salen los jugadores de los Chancas, mientras que los jugadores de Alianza Universidad ya están haciendo su juego del camotito en el sector, en este caso en el sector norte, cuando se va repartiendo en las tribunas también el papel picado. Cuando ingrese oficialmente el equipo a la cancha tendrán que lanzar para que esto sea captado también por la televisión y pueda salir una bonita imagen para todo el mundo. Seguimos esperando el tiempo y la gente sigue llegando al Estadio Los Chancas. Mientras vamos con Chocho Mix, con el apoyo comercial. Informó. Rectificación de Huancaray de Alfredo Pariona, rectificación de motores, gasolineros y petroleros, monobloc, culata, cigüeñal, biela, servicio, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culata de motos, venta de repuestos originales y alternativos. Rectificación de Huancaray está en Avenida Sesqui Centenario 130 Curibamba, celular 983-661956. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncie en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros, mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales está cada vez más cerca de las personas. Mayores informes al 983-66-8909. Estamos en la Avenida Andahuaylas 270. Muebles Alba, la elegancia, comodidad y exclusividad que buscas en muebles lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina en general. Realizamos proyectos integrales en cocinas como acabados en granito, cuarzo y mármol. Ubícanos en nuestro local principal de Avenida Lázaro Carrillo 626 frente a la piscina de Andahuaylas. También estamos en Talavera, Avenida 28 de Julio 130, celular 910-819-076. Visítenos en Facebook como Muebles Alba Andahuaylas. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, de Alex Roger al parecer. Venta de artículos de ferretería, calaminas, tubos y cables para instalaciones eléctricas, tubos para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para el sistema de riego y otros. Ferretería Alex está en Avenida José María Algueda frente a Maday. Ferretería Alex le ofrece descuentos totalmente espectaculares. Informó. Bien, amigos, ya tenemos las alineaciones de ambos equipos. Atención, en el caso del equipo visitante, empezaremos con la alineación del equipo visitante. En el arco estará Daniel Prieto con el número 95. Daniel Prieto, arquero de Alianza Universidad de Huánuco. En la defensa, por derecha, el jugador Gerson Iraola. Gerson Iraola con el número 25 o 26, así es, 26, número 26, el jugador Gerson Iraola. Back central está John Ibargen con el número, vamos a ver exactamente, número 6, John Ibargen con el número 6. Luego el otro jugador back central, Frank Smith con el número 3. Frank Smith con el número 3. Marcando el sector izquierdo, atención, el sector izquierdo, Manuel Cámara que va a bajar el medio campo. Manuel Cámara, marcador izquierdo, Manuel Cámara. En el medio campo, Brian Guevara, medio campo, Brian Guevara con el número, atención, con el número 14, cuando la hinchada está haciendo su ambiente. Número 14, Brian Guevara. Luego estará acompañado por el jugador Tadashi Aoki. Su apellido es Aoki, su nombre es Tadashi, con el número 21. Número 21, Tadashi Aoki en el medio campo de Huánuco. Luego estará Diego Carabaño con el número, vamos a ver, número 10. Diego Carabaño con el número 10. Luego estará Jorginho Cernaque con el número 38. Adelante, atención.
Rick Campodónico estará en el equipo de Alianza Universidad Campodónico. Atención con el número 17. Y atención, arrancará Leonard Pajoy con el número 9. Comienza desde el minuto inicial Leonard Pajoy. Vamos con la alineación del equipo de los Chancas. Atención, somos Frecuencia Deportiva en directo desde el estadio Los Chancas para la alineación confirmada del equipo local, en este caso los Chancas CIC. En el arco, Michel Sotillo con el número 1. En la defensa por derecha, Joe Martínez. Arranca Joe Martínez en el partido con el número 16. Luego estará Ederson Mogollón con el 4. Carlos Gamarra con el número 2. Por la izquierda, Axel Chávez con el número 15. En el mediocampo, Rudy Palomino con el número 6. Acompañado de Ademar Robles con el número 14. Por izquierda, Abel Casquete con el número 17. Por el sector derecho, Carlos Augusto López con el número 11. Por el sector derecho adelantado, un poco más adelante, Oshiro Takeuchi con el número 18. Y adelante como goleador, Luis Alejandro Ramos con el número 25. Vamos con los suplentes rápidamente. El equipo de los Chancas está Paulo Izaguirre, está Pedro Díaz Canseco, Víctor Labrín, Dustin Rengifo, Arly Benítez, Diego Temochi y Jofre Vázquez. Vamos con los suplentes del equipo, en este caso del equipo de Huánuco. Vamos con los suplentes para hoy. Estará Eduardo Figueroa en el arco, suplente. José Granda, estará Frank Aybar, está Cristian Laura, está Omar Vázquez, Félix Espinosa y Raúl Tito, suplentes del equipo de Alianza Universidad. Informó Toldos y Eventos Mabel. Ofrece decoraciones y toldos para matrimonios, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones. Toldos y Eventos Mabel. Alquiler de mesas y sillas, equipo de sonido y filmación. Informaciones al 981-897751, 955-7891-35. Toldos y Eventos Mabel. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665. Reservaciones al 083 20 56 13. Celular 983 66 88 64. Farmacia Cristo Rey. Calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Le dice gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey está en Avenida Andahuayla 270, teléfono 983-66-8909. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, calaminas, clavos, tubos Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riesgo, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez está en Avenida Andahuayla 140, celular 939-3428-68. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldo, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósito y retiros. Estamos en Avenida Andahuayla 270. Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. Informó Frecuencia Deportiva, 2 de la tarde ya con 29 minutos. Atención, ya falta media hora para que comience este partido. Ya los jugadores también de los Chancas están haciendo su trabajo diferenciado. Los jugadores que están de titular están en el sector de Occidente haciendo su trabajo. En realidad los 10 jugadores, mientras que los 2 arqueros, tanto Sotillo como Izaguirre, están trabajando en el Arco Sur.
Los jugadores de Huánuco también están haciendo un trabajo, los titulares con balón, haciendo piques cortos, mientras que los suplentes están en el sector de Oriente. Hay que destacar también que los hinchas de Andahuaylas se han organizado con los globos de los 3 colores de la bandera andahuaylina, tanto rojo, amarillo y anaranjado. También las banderas andahuaylinas están flameando en el sector de Oriente, vemos también en el sector de Occidente, sector norte, para poder dar el colorido respectivo, y las transmisiones por televisión también se ven espectaculares. Incluso hemos visto unos drones que enfocan de la parte alta del estadio para poder ver la cantidad de personas. En este momento solo tenemos una tribuna casi completa, la de Oriente. La de Occidente es una tribuna casi a la tercera parte, porque falta construir hacia ambos lados, tanto a norte como a sur, y la tribuna sur, que no tenemos absolutamente nada. El anuncio que dio el gobierno regional, Percy Godoy Medina, nos parece súper importante. La decisión política de poder hacer un nuevo estadio, en coordinación también con el apoyo de alguna forma del gobierno local, es decir, del municipio provincial de Abel Serna Herrera. Las dos autoridades, con el presupuesto del gobierno regional más el presupuesto del municipio provincial, porque este estadio es un estadio municipal, no es del IPD, no es del Estado, sino del municipio en su construcción, y eso nos parece importante para que se pueda construir cuanto antes, y ojalá que hoy podamos alcanzar ese sueño de muchísimas generaciones de alcanzar una clasificación al fútbol profesional. ¿Qué te parece el ambiente, Saúl? Ya falta poco, menos de 25 minutos. Sí, efectivamente, Milciades, estamos viviendo como nunca antes que se ha vivido aquí en el Estadio de los Chancas de Andahuaylas. Tampoco en Andahuaylas hemos vivido una experiencia de esta magnitud. Prácticamente un partido final donde la gente, donde el pueblo andahuaylino está totalmente ilusionado con llegar al fútbol profesional. La gente grita, ¿no? La gente grita indicando que sí se puede lograr. Ojalá que el día de hoy nuestros jugadores estén al 100% o al 200% se podría decir, para que este partido saquen adelante, esperando también nuestros apos que puedan iluminarlo a estos jugadores que van a disputar durante 90 minutos y la alargue un poco más, ¿no? Y asimismo, Milciades, también indicar que este partido, si bien es cierto, es un partido único, un partido que la población andahuaylina tenemos una expectativa única de poder llegar al fútbol profesional, pero también tenemos que pensar en lo contrario. En lo contrario podría pasar que el equipo tampoco podemos pasar. Entonces, creo que la consecuencia, si sucede lo contrario, creo que a la gente nos toca poder apoyar al equipo, apoyar a la dirigencia, para que estos señores continúen al año que viene, porque el equipo va a quedar en la segunda división. Gracias, Saúl. Sigue el ambiente, el tiempo sigue pasando. Ya el estadio prácticamente en la tribuna de Occidente está casi a un 99% ya prácticamente lleno. La tribuna norte, la parte alta, totalmente lleno. Ahí poco a poco van cediendo hacia los visitantes, es decir, para los hinchas. La policía ha hecho un cordón porque hay pocos de hinchas de Huánuco. Si no hay, se irá acercando para que dé más oportunidad a los hinchas andahuaylinos que puedan ocupar la tribuna norte. Ambos equipos haciendo su trabajo. También los señores árbitros ya han hecho su trabajo de calentamiento. Joel Alarcón, el árbitro principal, repetimos. Vamos a dar a conocer también para que Alex pueda tener ya la información sobre los árbitros, que en esta oportunidad serán 5. Mucha atención. Árbitro principal, Joel Alarcón. Árbitro principal, Joel Alarcón. Primer asistente, Michael Orue. Primer asistente para el día de hoy. Segundo asistente en el Estadio de los Chancas, se trata de Harlem Cocha. Harlem con H, Harlem Cocha. Cuarto oficial, Javier Quispe. Primer juez de gol, así se llama. Primer juez de gol, Luis Seminario. Árbitro también de primera, Luis Seminario. Segundo juez gol, Jan Barbagelata, que estará detrás de uno de los arcos, y Seminario estará en el otro arco. Repetimos, el estadio está prácticamente lleno. Vamos con impresiones también de Kevin Altamirano, quien ha venido desde Uripa, para ver si nos cuenta qué pasó ayer cuando todos esperaban que el equipo de Alianza Universidad llegando a Andahuaylas. Se quedaron y pernoctaron en Uripa. ¿Qué nos podías informar, Kevin? Así es, Milciades, amigos de Frecuencia Deportiva. Al parecer la directiva del cuadro de Alianza Universidad de Huánuco supo de las estrategias que tenía ya la barra andahuaylina, los hinchas andahuaylinos, de no dejar dormir al equipo de Huánuco,
que se iba a instalar en el hotel La Mansión, y optaron por quedarse en el distrito de Uripa, en la provincia de Chincheros. Estuvieron ahí, pernoctaron, se quedaron la noche. Tenían la perspectiva de salir hoy día, recién a las 7 de la mañana, a Andahuaylas, como lo han hecho, pero igual también ayer, el día de ayer, la hinchada de Uripa se organizó. La barra también, igual, la barra de Andahuaylas también viajó hasta Uripa y de alguna u otra manera también intentaron incomodar con las arengas, ¿no? Con la perspectiva que tenían también todos los hinchas allá en el distrito de Uripa el día de ayer en horas de la noche. Bueno, esa estrategia también rescatable del cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco, y muy bien también por los hinchas andabolinos de los Changas de Andahuaylas, que desde ya también se encuentran con toda la fiebre, con toda la emoción del fútbol en las tribunas del estado de los Changas, que prácticamente ya están copadas, y bueno, ya prácticamente también ya vienen también ya haciendo las arengas respectivas. Esperemos que estas arengas puedan durar los 90 minutos, milciades, amigos de Frecuencia Deportiva, para de esta manera también incentivar, animar a todos nuestros muchachos de los Changas de Andahuaylas para que de esta manera, durante los primeros minutos también puedan buscar los goles y de esta manera también buscar la tranquilidad en el partido. Así es, amigos, ya son 2 de la tarde con 35 minutos, faltan 25 minutos aproximadamente para dar inicio al partido. Ya hay muchas personas en la cancha, parece que también están los suplentes, están ya los jugadores de los Chancas que estarán en la defensa, van a trabajar en esta zona. En el sector de Oriente trabajará Gamarra, Chávez, Rudy Palomino, vemos a Mogollón y a Joe Martínez. La defensa trabajará en este sector, mientras que los delanteros en el otro sector están haciendo trabajos con pelota, tanto Ramos como Osirio Takeuchi, Casquete, también vemos a Ademar Robles y a López haciendo un trabajo diferenciado, mientras que el equipo visitante está haciendo su trabajo de soltura con disparos al arco, donde se van reemplazando en el arco respectivamente. Vamos mientras con Chocho Mix para el apoyo comercial, y a falta poco, ojo, 20 minutos y un poquito más. Informo. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, calamina, clavos, tubo, paco para agua y desagüe, cables eléctricos, cilindros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez está en Avenida Andahuaylas 140, celular 939-3428-68. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, depósito, retiro, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas de extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Argueda. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de Avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores uniformes 983-66-88-92. Se remata 2 lotes de terreno de 258 y 272 metros cuadrados en el fondo Chejo Cruz, pasaje Oscohuilca, a 2 cuadras de Avenida Perú, muy cerca de la subregión Chanca, a buen precio. Interesados llamar al 960-70-13-30. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-4151-5241. Tortas Rodas informó. Frecuencia Deportiva, 2 de la tarde con 38 minutos. Cada vez va pasando el tiempo. Va faltando poco para la hora cero del partido, que comenzará 3 de la tarde en punto. En unos minutos más seguro estos jugadores de ambos equipos regresarán a los camerinos para salir ya en forma oficial, ordenada, juntamente acompañados por los señores árbitros. Repetimos, el árbitro principal, Joel Alarcón, árbitro con muchísima experiencia. Joel Alarcón ha trabajado arbitrando partidos de Liga 1, Liga 2, fútbol internacional, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y también Campeonato de Menores. Tiene mucha experiencia, es un árbitro bastante tranquilo, sereno, no se apresura, deja jugar, y esperemos que esto esté en las mejores condiciones. Mientras que también los amigos de Nativa, haciendo su trabajo, han instalado 2 torres.
tanto en el sector hacia el lado sur y hacia el lado norte, al costado de la tribuna de Occidente, para poder tener toda la claridad y la comodidad del trabajo. La parte alta para poder registrar todas las incidencias de este compromiso. Cuando ya se van produciendo las olas en el Estadio Los Chancas, olas de la hinchada andaolina que está con toda la moral, esperemos que los jugadores en la cancha puedan demostrar que están en buenas condiciones y que puedan lograr el objetivo que todos queremos. El equipo perdió 3-1 en Huánuco, necesitamos ganar por 3 o más goles de diferencia. Si ganamos por 2 goles vamos a la definición por penales. Hay 90 minutos para disputar, 90 minutos para luchar, 90 minutos para poner la garra chanca, y con el apoyo del público, jugador número 12, que el día de hoy tiene que hacer su trabajo. Intenso trabajo durante los 90 minutos. Vamos con algunos comentarios de Alex, que ya va preparando también, alistando su banca. Mientras vamos a repetir rápidamente la alineación. Vamos con la alineación del equipo visitante. Daniel Prieto en el arco, número 95 del equipo de Huánuco. En la defensa por derecha, Gerson Iraola, número 26. Frank Smith, número 3. John Ibargen, número 16. Manuel Cámara, número 27. En el medio campo estará Taoshi Aoki con el 21. Brian Guevara con el 14. Jorginho Cernaque con el 38. Diego Carabaño con el 10. Adelante por izquierda, Rick Campodónico y Leonard Pajoy con el número 9. Repetimos la alineación de Huánuco: Prieto, Iraola, Smith, Ibargen, Cámara. En medio campo, Aoki, Cernaque, Carabaño y Guevara. Adelante, Campodónico y Pajoy. Mientras que el equipo andahuelino, cuando en este momento se va retirando los dos equipos, ya el tiempo más o menos han calculado, los dos equipos se van retirando a los camerinos para salir en unos 5 minutos aproximadamente, unos 10, ya en forma oficial con la indumentaria respectiva, con los árbitros también acompañados para ubicarse en el sector de Occidente. Vamos a repetir la alineación del equipo de los Chancas. En el arco estará Michel Sotillo con el 1, en la defensa por derecha, Joey Martínez con el 16, Ederson Mogollón con el 4, Carlos Gamarra con el 2 y Axel Chávez con el 15. En el medio campo, Rudy Palomino con el 6, Ademar Robles con el 14, Abel Casquete con el 17, Carlos López con el 11, adelante Osiro Takeuchi con el 18 y Luis Ramos con el 25. Es la alineación del equipo, dirección técnica del profesor Juan Carlos Basalar, mientras que el entrenador de Huánuco es Paul Comínguez. Ya las tribunas se han llenado, ya vemos personas que se están ubicando en la parte posterior a la malla olímpica que da hacia el Hospital Nuevo, porque ya no hay espacio en las tribunas. Van a ver de esa zona también la parte baja de la tribuna norte, vemos como 2-3 graderías todavía libres, pero no se ve con claridad por el tema de la malla olímpica. Vamos con comentarios breves de Alex. ¿Cómo ves la expectativa faltando muy poco tiempo para el partido? Sí, la verdad que la asistencia máxima que hemos tenido en toda la historia del fútbol local. Quiero resaltar, quiero hablar acerca de lo siguiente, Milciades y compañeros. La defensa tiene que tener un trabajo arduo esta tarde, tiene que estar concentrado al máximo nivel, porque allá en Huánuco hemos sido básicamente un cernidor. Cada pelota que venía al área era un miedo absoluto, y si tocaba a alguien ese balón era gol. Los goles vinieron tanto de Smith, tanto de este jugador desequilibrante, Tito, cuando dejamos la marca. Este Smith en el primer gol nos hace un gol desde atrás y viene solo, no lo marca nadie, se eleva a voluntad, golpea hacia abajo como manda la norma de este tipo de jugadas y convierte el primer gol frente a la duda de Sotillo. Ahora, en el segundo gol, que también hay que resaltar la habilidad de este jugador Tito, pero se entiende que se debe tener mayor cuidado. Rudy Palomino en esta ocasión puso el pie, a mi criterio, no debió poner el pie, era que lo toree y esperar algún centro y esperar que el jugador que venía a completar la jugada esté bien marcado, y no podía convertir de esta forma el gol. El tercer gol igualito. Cernaque viene solo con 1,5 metros a 1 metro de marca y fuera de un jugador local, de un jugador de los Chancas, perdón. Entonces, el tema, pienso yo, Milciades Vargas, ahora va a pasar, y compañeros todos, por el tema de la defensa. Es el punto álgido a lo que veo, y más allá de esto, que todo el equipo esté concentrado. Que todo el equipo esté concentrado y que juguemos. Y a la gente también pido que si el equipo va bien, alentemos como suele pasar, pero si por ahí flaqueamos, a seguir alentando, porque insultando, porque es la característica del público local, no conseguimos nada.
Bien, un llamado al público que nos sigue de repente a través de sus celulares. Hoy tenemos que comportarnos de lo mejor posible. Hay autoridad de la federación y saben que la plaza en Andahuaylas es interesante, a la gente le gusta el buen fútbol y hoy estamos demostrando con la asistencia en el estadio Los Chancas. Comportarnos alturadamente durante el partido, alentar a nuestro equipo, sin insultos racistas, sin arrojar ningún proyectil y sin prender ninguna bengala, ninguna bombarda, con toda tranquilidad. La gente sigue llegando, seguramente muchas personas están en la puerta desesperadas para ingresar, tienen muy poco tiempo, ya falta cerca de 15 minutos para que comience el partido. Mientras vamos con Chocho Mix con el apoyo comercial. Informó Mecánica de motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Payat, TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero está en Avenida Los Álamos 143, Coña Espuquio, Andahuaylas, teléfono 983-946887. Rectificaciones Huancaray de Alfredo Pariona. Rectificación de motores, gasolineros, petroleros, monobloc, culatas y hueñal. Bielas, servicio, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motor. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificación de Huancaray está en Avenida Cesquicel Denario 130, Curibamba. Celular 983-66-1956. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncie en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 FM y en redes sociales anunciando con nosotros. Mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales está cada vez más cerca de las personas. Mayores informes al 983-66-8909, Avenida Andahuaylas 270. Muebles Alba, la elegancia, comodidad y exclusividad que buscas en muebles lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina en general. Realizamos proyectos integrales en cocinas con acabados en granito, cuarzo y mármol. Ubícanos en nuestro local principal de Avenida Lázaro Carrillo 626 frente a la piscina de Andahuaylas. También estamos en Talavera, Avenida 28 de Julio 130, celular 910-819-076. Visítanos en Facebook como Muebles Alba Andahuaylas. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, venta de artículos de ferretería, calaminas, tubos y cables para instalaciones eléctricas, tubos para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para cisterna de riego y otros. Ferretería Alex está en Avenida José María Arguedas, al frente de Maday. Ferretería Alex, descuentos especiales. Informó Frecuencia Deportiva, 2 de la tarde ya con 47 minutos. 2 de la tarde con 47 minutos. La tribuna de Occidente, que es la más pequeña, ya está al 100%. Ya no hay espacio, es más, las personas que ya no pueden ubicarse se han puesto al costado. Detrás de la malla ya vemos por lo menos unas 100 personas tratando de ubicarse y ya tomar asiento en esas graderías naturales que se han hecho para poder observar. Mientras que en la tribuna norte ya apareció un poco de hinchas del equipo visitante. Vemos a unas 20 personas que están haciendo su barra respectiva en el sector designado de la tribuna norte hacia occidente para que ellos puedan tener también su oportunidad de alentar a su equipo. Mientras que las tribunas de oriente, de norte y de occidente están con los colores andavelinos de color rojo, anaranjado y amarillo, colores de nuestra bandera andahuaylina. El árbitro, repetimos, Joel Alarcón, que ya en cualquier momento debe salir para poder ubicarse en la esquina del sector de occidente con sur, para poder salir en forma organizada, ordenada, con los dos equipos hacia el centro del campo, donde también hay un arco de la Liga 2, 1xBet, que es el auspiciador, mientras que la televisión, en este caso Nativa, va haciendo su transmisión. Vemos a través de un dron que se va viendo la cantidad de espectadores que vemos en la parte baja de la tribuna de oriente. Todavía se ve una parte un poco libre de color amarillo, que poco a poco seguramente se irá llenando. Falta muy poco, la gente sigue corriendo de la calle hacia la tribuna norte. Vamos a ver en cuanto a la hora. Son ya 2 de la tarde 48, 12 minutos más y comenzará el partido. En cuanto al clima, el clima inmejorable, está soleando, no hay amenazas de lluvia para nada, la cancha está en perfectas condiciones comparando con el estadio de Huánuco. Nuestro estadio está casi al 95%.
y ojo también que es un poquito más grande, más larga, más ancha, y eso podría determinar a la hora del partido. Ojalá que el equipo pueda estar inspirado, sobre todo los delanteros que tienen una función importante de hacer los goles. Si los delanteros no pueden, los volantes también podrían aparecer, los marcadores, tanto Chávez por izquierda como Martínez por derecha, el mismo además Robles, Rudy Palomino también intentar, López, Casquete, cualquiera. Así que se vienen las olas en el estadio Los Chancas. Mientras vamos con Chocho, ya a la espera del ingreso de los dos equipos que está ya muy cerca, en cualquier momento ingresan al terreno de juego. Informó Toldos y Eventos Mabel ofrece decoraciones y todo para matrimonios, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones, alquiler de mesas y sillas, equipos de sonido y filmación. Toldos y Eventos Mabel ofrece todos los servicios para tu evento social. Mayores informes al 981-897751, 955-78-91-35. Somos Frecuencia Deportiva a través de Radio Andahuaylas 106.5 FM y llegamos a ustedes también gracias a La Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665. Reservaciones al 083-20-5613. Celular 983-66-8864. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-66-8909. Farmacia Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, Pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, está en Avenida Andahuaylas 140, celular 939-3428-68. Informó Frecuencia Deportiva, ya 2 de la tarde con 51 minutos, cuando la banca de ambos equipos ya se van dirigiendo a sus lugares respectivos en la tribuna occidente, en la parte baja, donde están la banca de suplentes de ambos sectores, para poder ya quedar ubicados en cualquier momento. Salen los dos equipos, estamos ya a la espera de la salida de los dos equipos al terreno de juego con la indumentaria respectiva. La camiseta del equipo de Alianza Universidad debe ser la misma, característica ya con pantalonetas blancas, medias blancas, y la parte del polo de color azul con algunos vimos granates. Van saliendo los suplentes, siendo ya las 2 de la tarde con 51 minutos. Estamos atentos para también la salida de los jugadores titulares de ambos equipos, mientras que los señores árbitros todavía no salen, deben estar ya debajo de la tribuna de occidente, atentos con el señor Joel Alarcón, el señor Seminario, el señor Barbagelata y los asistentes, en este caso Michel Orué, Harlen Cocha y Javier Quispe, atentos también para el ingreso. Cuando ya va dirigiéndose la banca a su lugar, los jugadores de la banca del equipo de Huánuco va recibiendo la pifia respectiva de la hinchada andahuaylina que está en la tribuna de occidente. La televisión sigue con la transmisión que se ve a nivel nacional e internacional. Nativa va transmitiendo por segunda vez en forma histórica un partido en directo, cuando ya vemos que va saliendo también el preparador físico Juan Carlos Vargas del equipo andahuaylino, van saliendo algunos jugadores de seguridad. Vamos a ver, va saliendo del profesor Juan Carlos Basalar. El profesor Juan Carlos Basalar va saliendo, va dirigiéndose juntamente con los suplentes. Vemos a Izaguirre, vemos a jugadores Arly Benítez de la banca que se van dirigiendo hacia el sector correspondiente. Vemos también a asistentes, al preparador físico, al preparador de arqueros, acompañando al profesor Juan Carlos Basalar, que tiene una oportunidad histórica de volver a ascender con un equipo, en este caso los Chancas. Ojalá que así sea en los próximos minutos. El tiempo sigue pasando, la gente todavía sigue llegando, algunos vienen corriendo a la tribuna norte, ingresando en último minuto. Falta muy poco para el inicio de este partido. Hay que indicar que el equipo de Alianza Universidad ganó 3-1. Los Chancas necesita ganar por 2-0 para penales y 3 goles o más para la clasificación. Cuando en este momento sale el equipo de los Chancas, juntamente con el equipo de Alianza Universidad, que saldrá con camisetas blancas. Atención, camisetas blancas, números negros, el equipo de Alianza Universidad Huánuco, mientras que los Chancas con su camiseta ya color conocido, de color guinda, con anaranjado, con letras
y números blancos en el terreno de juego. Se van dirigiendo por detrás del arco sur para seguramente ubicarse en el vértice del sector occidente con sur para ingresar hacia la parte central, donde también ya está el arco de la Liga 2 con el auspiciador 1xBet que tiene este campeonato. Ya falta muy poco, amigos, ya va creciendo la expectativa. Seguramente mucha gente que se encuentra en sus casas lejos de Andahuaylas, que por motivos de no estar en Andahuaylas no pueden estar en el estadio, estarán con la televisión. Saludos a todos, nosotros ya estamos atentos, el estadio prácticamente lleno, la hinchada de Huánuco también hay por lo menos unas 40, 50 personas en la parte alta de la tribuna norte. Vamos a ver, ya van ingresando, se ve también en la televisión cuando la hinchada dice sí se puede. Sí se puede lograr la clasificación. Comentarios previos y breves de Alex, ¿cómo ves la cosa? La verdad que cada vez se calienta un poco más el estadio, la gente completamente emocionada y no es para menos, es un partido súper importante. Ahí la organización ha repartido los globos para que las personas puedan tenerlo a la mano y hacer un cuadro pintoresco. También van prendiendo los humos de diferentes colores. El partido anterior estaba prohibido, el árbitro paró un rato incluso para decir que no, pero parece que ahora no, porque lo vi en Huánuco también, la tribuna tenía este tipo de humos también. Ambos conjuntos ya a punto de ingresar desde el lado de occidente para hacer el acto protocolar y comenzar con este partido. Ojalá que toda esta algarabía se termine en una gran algarabía. Ojalá que tengamos una buena tarde, porque sería la histórica llegar a la Liga 1 Mircea de Vargas. Así es, ya los dos equipos están en el sector de occidente esperando ya registrarse, identificarse con las autoridades, para luego seguramente vendrá el saludo entre los jugadores de ambos equipos. Luego vendrá también los fotógrafos oficiales para tomar las fotos de ambos equipos. Se van ubicando en ese sector. Vemos a los señores árbitros ya ingresar. En este momento ingresan los árbitros con su camiseta verde fosforescente. Verde fosforescente, cuando vemos que están emitiendo unos humos del color de la bandera andahuaylina, de color rojo amarillo. Esto seguramente se va a disipar para poder ver. En este momento hay un loquerío en el Estadio de los Chancas. Creo que esto es histórico, este ambiente, esta cantidad de público, esta fiesta deportiva que esperemos se consagre y se concrete la clasificación que todos esperamos por muchísimas generaciones. Ya los dos equipos se encuentran en la parte de occidente, mirando a la tribuna de occidente para el saludo respectivo. En este momento se van saludando jugadores de Alianza Universidad de Huánuco, que se van dando la mano, el abrazo con los jugadores de los Chancas. Rápidamente con la alineación, el equipo de Huánuco estará con Prieto en el arco, en la defensa Iraola, Smith, Ibargan y Cámara. Medio campo, Aoki, Cernaque, Guevara y Carabaño. Adelante, Pajó y Campo Tónico. Mientras que el equipo andahualino estará con Michal Sotillo en el arco, en la defensa Joé Martínez, Mogollón, Gamarra Chávez. Medio campo, Robles, Palomino, Takeuchi, Casquete, adelante López y Ramos. Son los dos equipos, amigos oyentes, que están. Vamos a ver si te ubicas, Alex, si estás bien ahí, para poder la transmisión. Va saludando los jugadores de los Chancas a la barra de Oriente, donde sale el papel picado. Viene el ambiente de toda la hinchada que está en esta ubicación también en Occidente. Minutos previos para el partido. ¿Cómo ves estos previos instantes? Falta muy poco, Kevin, para que comience el partido. Efectivamente, amigos de Frecuencia Deportiva, un marco espectacular a la tarde del día de hoy, viernes 27 de octubre, un día histórico, nuevamente repetimos, para la provincia de Andahuaylas. Ya el equipo de Alianza Universidad de Huánuco ya se encuentra en el sector norte para poder dar inicio a este importante compromiso. El señor Joel Alarcón también ahí viene hablando con todos sus colegas, y también ya viene el cuadro de los Chancas, también ubicándose en el sector sur. Esta tarde atacará de sur a norte el primer tiempo, mientras tanto el cuadro de la visita lo hará de norte a sur. Ya estamos a menos de 2 minutos, Milciades, para el inicio de este importante compromiso. 2 de la tarde ya con 58 minutos, faltan 2 minutos. Vamos a la tribuna también en el cerro. Están los hinchas que no han podido ingresar al estadio. Ya se van tomando la fotografía los señores árbitros. Seguramente vemos a delantero, creo que es Ramos, que está en el centro del punto central, pidiendo al Creador, al Todopoderoso, que lo ilumine el día de hoy con muchos goles para Ramos, que es el goleador de nuestro equipo. Instantes previos, vamos con palabras también, si André, palabras breves antes que comience el partido.
Sí, un marco hermoso, las hinchadas muy bien organizadas, los equipos ya en la cancha. Todo se va poniendo presto para el arranque de estos últimos 90 minutos del año de Chancas. Vamos todos juntos de la mano a la Liga 1. Así es, todos juntos el día de hoy, todos jugamos y los jugadores en la cancha, los hinchas en la tribuna y nosotros haciendo nuestro trabajo. Último apoyo comercial con Chocho y empezamos con la transmisión. Somos Frecuencia Deportiva, informó. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez está vendiendo abuela 140, celular 939-3428-68. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósito, retiro, transferencias, consultas de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y empresas. Atención todos los días, 7 de la mañana, 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Guaylas, 270 Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de Avenida Perú, cerca a la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes 983-6688-92. Se remata 2 lotes de terreno de 258 y 279 metros cuadrados en el fondo Chejo Cruz, pasaje Ascovilca, a 2 cuadras de la Avenida Perú, muy cerca a la gerencia subregional Chanca. A buen precio. Interesado llamar al 980-70-1330. Informó. Bien, amigos, todo va quedando listo. 3 de la tarde en punto. El señor árbitro va contando a los jugadores. Joel Alarcón ya atento para que su cuarto oficial le dé la orden respectiva y va a comenzar el partido ya atentos con los cronómetros para hacer el registro de tiempo. Vamos con Alex Roeder. Adelante, Alex, con la transmisión. Gracias, Milciades, una vez más, gracias compañeros, gracias a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva, bienvenidos a esta última edición de este año y un gran partido que será ahora aquí en el Estadio Los Chancas de Andahuaylas, con una gran presencia del Rubio y que la gente también asistió masivamente aquí en Los Chancas de Andahuaylas. El partido está a punto de comenzar. Joel Alarcón, el árbitro del partido, ordena frente a la mirada de todos y arranca el partido. Comienza a mover la gente de Alianza Universidad. La pelota va a su primera parada con el arquero Prieto desde atrás, reseteando la jugada de Aoki. 3/4 de cancha para el conjunto visitante. Aoki toca a la derecha al sector de Occidente. La tiene Alianza Universidad, la pelota arriba buscando a un compañero, pero se equivoca. Recupera el conjunto local. Vamos, muchachos. Qué partidito que tenemos esta tarde. Se va por la izquierda con todo. Casqueta prendió la moto, pero le están marcando con mucha fuerza. Lo quitan en el fondo. La tiene Aoki. Está esperando ahí en el medio campo. Guevara prefiere jugar atrás a Ibarguen. Este es Johnny Ibarguen, que juega con su arquero Daniel Prieto. Completamente de verde esta tarde. Jugando con el número 14, Guevara. Brian con Aoki. Este para Carabaño por la izquierda. Va a cruzar la línea central del campo de juego. Picaba, adelantaba, pero no marca nadie. Y luego tiene otra vez la pelota. Viene al centro. De cabezazo. Rechaza ahí Carlos Gamarra. Complementa Rudy. Ahora Robles por la banda derecha. Arrancaba Robles demasiado largo. La primera pelota de Robles para Carlos López. Y el balón se pierde a lateral. Informó Mecánica de Motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vayas TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de Motos Romero, Avenida Los Álamos 143, Joña Espuquio, Andahuaylas, teléfono 983-9468-87. Informó Frecuencia Deportiva, Inmuebles Alba. Hacemos trabajos integrales en acabados de cocina con acabados en granito, cuarzo y mármol. Esta es Frecuencia Deportiva por radio, Andahuaylas 106.5. También estamos en YouTube y en Facebook. Frecuencia Deportiva, primeros instantes del partido. Ahí se calentó las cosas por el momento. Un choque casual hasta donde puedo apreciar entre Carlos López y Brian Guevara. Mircea de Vargas. Así es, López tiene que tranquilizarse, no sé qué pasó, parece que reclamó y el árbitro Joel Alarcón fue a llamarlo al capitán Sotillo para que se calmen las cosas en el partido.
Sigue el fútbol, vamos Alex. Ahí Joel Alarcón, el árbitro del encuentro, dice levántate al jugador campodónico que hacía la finta. Buena Joel, la metió para Ramos. Por la derecha se equivoca, se dormía Ramos. Vamos, hay que estar más atentos a la jugada. Ramos. Aoki que la toma en 3 cuartos de cancha para Alianza Universidad, va por la derecha. Está habilitado por ese lado. El conjunto blanco está atrás esperando. Le darán la pelota a Iraola. Prefieren jugar al medio, se defienden los chancas por el momento. El conjunto blanco de Huánuco jugando de igual a igual. Este es Guevara. Atrás para su compañero. Este es Ibargüen. La tiene Guevara. Brian en el medio campo. Guevara tocando con bastante tranquilidad el conjunto visitante. Arriba el 38. Este es el jugador Cernaque. Arriba Ibargüen. Estirando la cancha, jugando con tranquilidad, se equivoca, están presionados, vamos, recupera el conjunto local, la tiene Robles, puede pedir el centro, ahí está el centro, Mortito, ¡oh! Ibargüen que rechaza con cierta complejidad, pero la termina rechazando, por la derecha, sale Alianza Universidad de Huánuco arriba, Leonard Pajoy, uno de los veteranos de este encuentro, la tiene ahí arriba, Cernaque. Haciendo el cambio de orientación, se equivocan, están presionados los de Alianza Universidad. Tenemos que aprovechar este momento psicológico que no pasa muy bien el conjunto visitante. Imagino que todo el partido va a ser así. Abre la jugada, López por la banda izquierda. Llega Axel Chávez, viene al centro de Axel. Rechazaba la defensa cuando Ramos esperaba ya para empujar la pelota. Defiende Alianza Universidad, Cernaque. Jugando por la derecha, Guevara, si no me equivoco. Cernaque desde el fondo va a jugar el conjunto visitante. Aoki toca con Ibargüen. John jugando con el 14. Guevara, Brian Guevara. El conjunto visitante con la pelota. Alianza Universidad va tocando la pelota. Sale arriba a presionar el cuadro local. Va a hacer el centro. Ahí se equivoca. Pero bien por Abel que intentó la persona por la mano izquierda. Pudo hacer el centro. Quiso jalar pero se le fue la pelota. Casquete interceptó muy bien el balón, pero trató de darse un autopase, pero la pelota salió muy fuerte y se perdió en el saque de fondo. Debió dar un poco suave y buscar el centro. El equipo está jugando bien, creo que está marcando bien. Hay que seguir con calma. Primeros instantes del partido. Informó. Hasta el momento ha comenzado. Informa Frecuencia Deportiva Inmueble Salva. Y también Ferretería Alex. Balón arriba, la rompió con todo Carlos Gamarra hasta el campo contrario. Defiende con todo allá Cámara, el 27. La tiene Ederson. Mogollón la tiró arriba. Un poco equivocado de Smith, de zurda, que toca muy bien para Campodónico. Este buen jugador, el número 17 de Alianza Universidad. En el medio campo, Aoki. La tiene Guevara. Brian. El conjunto blanco tocando el 10. Este es Carabaño. Tocaba Campodónico, devuelve para el 14 Guevara, carga, intenta, organiza el conjunto visitante, la tiene Carabaño de media vuelta, la tira atrás para Aoki. Este toca con Guevara, en el medio campo el conjunto visitante tocando la pelota. Yo decía, somos parejos, este partido va a ser para cualquiera, para el equipo que esté más concentrado. Desde el fondo, tocando Gamarra, quitó la pelota, arriba, mal, se equivoca Rudy. Tenemos que calmarnos. Si bien este partido es de alto voltaje, pero tenemos que calmarnos. Mircea de Vargas Zamora. Así es, amigos oyentes, a los 5 minutos el equipo andabolino tiene que tranquilizarse, tiene que calmarse, no apresurarse en esta jugada. Palomino tenía la libertad de hacer un buen pase, salió muy fuerte. Un poquito de calma, un poquito de fracción de segundos, pensar mejor, respirar y poder dar un pase con mejor precisión. Informó. Frecuencia Deportiva, Mueble Salva y Ferretería Alex. Es el fondo, ahí Daniel Prieto jugando por la derecha, este es Cámara, la rompió con toda arriba, solo está Joe, la controla, el bote lo gana, calcula mal, pita el árbitro, sí, y tranquilamente la amarilla. No, ahí Joe, para mí Joe se equivoca. Joe, sí, porque la pelota venía hace rato y con tiempo pudo haberlo medido y esperado la pelota, pero se equivoca Joe Martínez. Mircea de Vargas. La pelota venía por elevación. Joe Martínez no calcula bien, debía anticiparse al bote. Lo supera el bote y en su afán de rechazar Mogollón, que cubría ese sector, le choca en la mano y el árbitro considera que fue intencional. Le saca tarjeta amarilla a los 6 minutos para Ederson Mogollón. Tiro libre para Huánuco. Informó. Frecuencia Deportiva y Ferretería Alex. Mueble Salva. Pensando en tu comodidad. Artillero al frente, lejos, pero igual hay que tener cuidado. Balón parado para Alianza Universidad. Este es Carabaño. Un solo hombre en la barrera. ¿Será una lanza granada? ¿Un misil o un bazucazo? Está Carabaño.
frente a la pelota. En la barrera está el colombiano López. El árbitro Joel Alarcón ordena, viene al centro, es una lanza granada, rechazan ahí, mordido, complementa Ollero, mal. Tenemos que calmarnos, muchachos, arriba, salta a cabeza al Cajete, bien. Joel arriba rápido, ahí su Berturo. Ahí la tiene ahora el jugador cusqueño, la tiene Rudy, tocó muy bien para Joey, mete al centro, Joey, le están anticipándole la pelota. Todavía sigue dentro del campo de juego. Axel, tocando con Rudy. Por la llegada izquierda está habilitado Joey, va a llegar, sí, controla la hora, puede echar al centro, devolver para Axel, viene al centro, se bate ahí la defensa, cámara de Palomito para alejar el peligro. En el medio campo domina el 14, Guevara, quita el conjunto local en medio campo, la tiene Rudy. Este es el jugador, el zurdo, Robles, la metió mal, la pelota pasa a campo tónico, domina López, el colombiano, puede meter al centro y está bien para Ollero. La pelota que choca en el poste derecho del arco que defiende Prieto. Esta vamos acerca, el primero casi llega para el conjunto local. Mircea de Vargas. A los 8 minutos una muy buena jugada de López con Taquius en última instancia. Taquius le da el disparo suave a la mano derecha y lamentablemente choca en el parante cuando el arquero Prieto estaba totalmente vencido. A los 8 minutos, gran ocasión, primera claridad del equipo andahuelino. Sigue el fútbol. Hay Campodónico, hacía un gran teatro, se caía el árbitro, el asistente número 2, Harlen Cocha le dijo, levántate, no estamos para estupideces, vamos arriba, viene al centro, a las manos del arquero Prieto, y formó. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión, pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería y juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241. Informó Frecuencia Deportiva, Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, descuentos especiales. Balón en el medio campo, la tiene Aoki, toca muy bien con Guevara, arranca el cuadro visitante. Este es Carabaño por la izquierda, está Campodónico al zurdo, marca Joe, está Campodónico, buscará el descuento. Ahí está de derecha, se tira muy bien ahí Joe Martínez. Tenemos que ayudar en la marca, muchachos, tocando Alianza Universidad. Este es Carabaño, abre la jugada por la derecha, está solo ahí Iraola. Llegó solo por la derecha, viene al centro, arriba. Sotillo deja pasar la pelota, controla muy bien arriba. Y saque para el conjunto local. Y formó. Representaciones y distribución de González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Paco. Muy fuerte López, un poquito más suave era López. Ahí la pelota que venía bien para López hacia el centro para que llegue Ramos, pero demasiado fuerte. Y el balón se termina perdiendo, el saque de fondo. Vamos, Chocho, terminamos. Efectivamente, llegamos a ustedes gracias a Representaciones y Distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tubería y accesorios Pasco, Webbing, Cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería inodoros, productos Chema, lavaderos Reco, planchas Drywall, pinturas CPP, termosolares, ventas al por mayor y menor. Estamos ubicados en Avenida Sesquicentenario 238. Ahí arriba lucha Leonard Pajoy con Gamarra, lo termina ganando. Ahí va a contribuir el número 38. Ataca Alianza Universidad de derecha de lejos. Campodónico con la coja. Serna que también participaba en la jugada. Controla finalmente ahí Sotil. La tiene ahora Joe por la derecha. Jugando, balón que cruza la línea central del campo, juega el colombiano, tiene López, puede buscar el descuento, se traba, falta de Campodónico en contra de López, bien ahí, intentaba el descuento, el árbitro se pone a conversar un rato con Ollero que le reclama de la falta que la cometen a López. Mircea de Vargas. Falta fuerte por atrás cuando ya López había encarado, la pelota estaba adelante, el juez de línea estaba muy cerca, levantó el banderín, pero el árbitro Alarcón no saca ninguna tarjeta amarilla, reclama la tarjeta, 12 minutos, tiro libre, además Robles trae la pelota, 12 minutos del primer tiempo, 12 minutos del primer tiempo. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol,
Primer balón parado tan cerca para el conjunto local. Va a pegarle Robles. De izquierda. Está en la barrera Oki Tabashi. Con el 21 en la espalda. En el arco. Daniel Prieto con el 95 en la espalda. Atacantes y defensores empezaron a formar pareja para este balón parado. A ver si llega el primero. Estamos sobre los 12 minutos de este primer tiempo. La primera fracción. Ahí de zurda Robles. Balón que viene hacia el área. Lo termina alejando por el momento. Ahí Casquete por el lado izquierdo. Se arrastra muy bien la saga del conjunto visitante. Este es el 26 Iraola. Por la derecha. La va tocando el conjunto visitante. Frente a la mirada de su entrenador Paul Cominges. El 10 Carabaño. Toca en el fondo. Alianza Universidad Taoki. Es el 27. Desde el fondo. Cámara. Por la derecha jugando. Pajoy que la pifea muy bien para que vaya su compañero. El 10. El 38 Serna. Que el árbitro dice que no hay falta. Chocaba la pelota en la mano. No cobre el árbitro. Alarcón Joel. La domina ahora en 3 y cuarto cancha del conjunto local. La tiene Joel. Dejó la apuesta para López. Viene al centro de López. Pasado. Demasiado lejos. Ya son 2 centros que hace López y está demasiado fuerte. Llegó Casquete, viene al centro. Sí, ahí está el centro. ¡Ah! Se defiende con todo el conjunto visitante. La tiene Robles por la derecha. Está Joe Martínez. Viene al centro de Joe. Puede llegar ahí el conjunto. Ramos de cabeza. La cabecea por Iada. Marcaba en la posición adelantada. Acá Harlen Cocha, Milcio de Vargas. Así es, levantaba el banderín ya indicando de Ramos estaba posición adelantado. Está jugando muy bien el equipo, buscando por izquierda, por derecha. Los centros no están llegando de repente precisos a los jugadores que están adelante. Está un poco sentido López, que va quejándose un poco. Saca de fondo, informó. Mueble y salva. Y Ferretería Alex. Desde el fondo va a sacar Daniel Prieto para el Alianza Universidad. Completamente de verde esta tarde, repito, de derecha. Balón que viene a su ubicación del 38. Este Serna, que el mediocampista tocó con Guevara. Marca Robles, sigue Guevara al zurdo, tocando para Serna, que se tiró un poco a la izquierda. La tiene ahora Campodónico. Marca Joe. Este Serna que con la pelota para el Universidad. El balón en el mediocampo. La tiene Aoki. Tabashi. Atrás. Ibargen. Uno de los más grandazos. Ahora Smith. Más jalando la marca Alianza Universidad. No encuentra paso arriba y tienen que resetear el fútbol atrás con su arquero Prieto. Vemos que están los muchachos arriba. Pajoy esperando la pelota. Quita ahí muy bien a Robles. Ademar la pelota bien por Robles. Quien empieza a tomar confianza en el campo de juego. El que está un poquito nervioso es este jugador López, que en algún momento tiene que aparecer bien al centro. La tiene ahí. Ollera puede tocar el derecho. Pita el árbitro. Posición adelantada otra vez. Mircea de Vargas. Los delanteros, tanto Ramos como Takeuchi, tienen que estar atentos en la posición adelantada, evitar la posición adelantada, tienen que estar cerca a su marcador para evitar esa posición que el juez de línea está cobrando. Tiene que estar un poquito atrás y en el momento del pase dar el paso hacia adelante. Sigue el fútbol, 15 minutos. 15 minutos de este primer tiempo. 15 minutos de la primera fracción, señoras y señores. Desde el fondo sacó Prieto hasta el campo contrario. Ahí pita el árbitro, está indicando posición adelantada o falta de Leonard Pajoy. Por la izquierda sale el conjunto local con Axel Chávez. Va a cruzar la línea central del campo de juego. Como siempre prendió la moto Axel. Sigue con la pelota Axel. Vamos Axel. Con calma. Tenemos que tomarnos un segundo en la jugada. Se cae el de guanuqueño. El árbitro deja seguir jugar la lucha. Pelea por ese lado Iraola. Ahora finalmente ahí Robles se tira. El de Guano que comete falta. Robles, lanzamiento libre. Y formó. Mecánica de motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vaya a TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica motos Romero, está en Los Álamos 143 Coñepuquio. Andahuaylas, teléfono 983-946887. Vamos Joe, vamos muchachos, vamos que sí se puede. Tenemos un montón de minutos, pero hagamos el primero. La pelota de Rudy que viene ahí para López, hará el centro, López no, para Joe, y él hará el centro, Joe de derecha, pasado, buen centro de Joe, cabezazo, ¡ah! Ahí se bate ahí el central, uno de los, Iraola, y la termina el córner, informó
Frecuencia Deportiva, una jugada rápida donde cabeció Ramos, pero lo estaba incomodando y en última instancia, tiro de esquina a favor del equipo andabolino. Adelante, Alex. Lo va a pegar Gabela. Abel Casquete, el ecuatoriano en el cobro. Esquina. Norte con occidente, balón arriba, viene, salta la arquera. ¡Ah! La pelota que sobra a todos. Por el otro lado, está sola Ademar, llegó la pelota. Vendrá el centro de Ademar, medido al arco. ¡Gol! Señoras y señores, llegó el primero para el conjunto local de Alianza Universidad, que a los 18 minutos convierte el primero. Gol de Ramos, gol del conjunto local, el primero, Mircea de Vargas. Bien, amigos, el gol, si nos confirman, ha sido de Ramos. Gol de Ramos, un centro pasado de Robles que después del tiro libre pudo evitar recoger la pelota y tratar de hacer el gol. Golazo de Ramos, 1-0 el equipo andalino. Falta amarilla porque ya se iba López. Levántate, no haga finta. Es amarilla, pero no haga finta. Levántate. Smith se gana la cartulina amarilla. Y formó. Rectificación de Huancaray, Alfredo Pariona. Rectificación de motores gasolineros y petroleros, monobloc, culatas cigüeñal, biela, servicio de prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificaciones de Huancaray, San Avenida, Sesqui Centenario 130, Curibamba, celular 983-6619-56. Informó. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Y Ferretería Alex, descuentos especiales. Vamos, muchachos, que sí se puede. Qué partidito que tenemos esta tarde. Mircea de Vargas. A los 18 minutos se abre el gol en el Estadio Los Chancas. Importante gol de Ramos, que es el goleador del equipo. Hay un tiro libre bastante peligroso. Hay dos hombres tras la pelota. Además, Robles con el 14 y Abel Casquete con el 17. Dos hombres en barrera. Vamos con el tiro libre. Artilleros al frente. Dos hombres en la barrera. Está el 14 de Mar Robles y el 17 el ecuatoriano Abel Casquete. A ver qué sale en este balón parado. Será una lanzagranada, un misil, un bazucazo. A lo que veo, vamos, espera un poco y Casquete se toma todo el tiempo del mundo. Mira, centro, segundo palo. ¡Oh! Un poco largo queda esa pelota y se pierde el córner. Y formó. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales están cada vez más cerca de la persona. Mayores informes al 983-668909, Avenida Andahuaylas 270. Informo. Ya empieza a hacer su show el arquero Prieto, pero Joel Arcón indica el cronómetro que se está descontando. No hubo nada, ninguna jugada de peligro para que pueda estar sentido el arquero Prieto, que va tomando su agüita y calmando un poco al equipo andabolino. 20 minutos, el equipo Los Chancas gana 1-0. Sigue el fútbol, vamos a Alex. Que terminemos 2-0 el primer tiempo, ya sería un gran marcador. ¿Por qué no? ¿Y por qué no 3? O como mínimo 2. Como mínimo 2 el primer tiempo. Vamos, muchachos. El árbitro Joel Alarcón indica claramente que cualquier parada de juego será descontado. Desde el fondo va a sacar Prieto. Daniel de derecha hasta el campo contrario, casi en el medio campo. La controla espectacular de pecho, el 26 Iraola. Pero iba mal la marca. Ahí el ecuatoriano Casquete, que termina provocando un lateral que rápidamente cobra el conjunto local. La tiene Atemar Robles de zurda. ¿Qué tal el balón que la metió para López? El colombiano la controla, buscará el descuento. Pasa por la derecha Jove. Pero se apura ahí un poco. La tiene Jove. Termina perdiendo la lucha Jove. Sigue. Finalmente hay Campodónico que termina sacando la pelota. Balón para Campodónico. Llega, vamos, llegas López, llegas. Vamos, López se arrastra, pero no puede. Campodónico tocando la pelota. Quita el conjunto local. En el medio campo. La tiene ahora Rudy. Busca con quién jugar. Pide calma a los compañeros. La tiene Gamarra en el medio. Atrás, perdona. Por la izquierda, el toque para Axel.
Balón que cruza el medio campo, la pisa un rato, se demora, se toma el pozo del fútbol Axel. Busca con quién jugar, tienen que apoyar, tienen que mostrarse. Está Robles, balón para él, perfecto, sí. Zurdo para zurdo, la tiene Robles. Ademar, mira centro para Oshiro, que no puede. Por este lado, acá era Joe, estaba solo por la derecha, pero recupera el conjunto visitante. La tiene el jugador Carabaño. Este es Campodónico. Vamos, tener que apoyar en la marca, volver al medio campo. Ahora lo tiene completamente solo el conjunto de Huánuco en el medio campo tocando, porque después de correr se cansaron los del conjunto local. Por el momento se toman el respiro y los de Huánuco aprovechan la pausa para tocar solos en el medio, pero ahora tienen en el fondo el conjunto huanuqueño. Este es Prieto, la tiene Prieto, el arquero jalando marca. Podemos presionar arriba, saca el arquero Ederson, gana en el cabezazo a Guevara. Campodónico de cabeza, Joey que marca de muy cerca, la tiene ahora Carabaño. Aoki, Smith, Frank que toca con su arquero Prieto, presionamos. Muy bien muchachos, tenemos que ir arriba. Vamos Gamarra, Carlos gana el duelo en el medio campo, la tiene ahora Axel, el zurdo, hace la vuelta, va a jugar al medio campo, la tiene Robles. Qué balón que viene otra vez para el jugador López, llega la pelota, López puede buscar el descuento, la tiene López, puede sacar el descuento, tira, ¡gol! Takiguchi, señoras y señores. Gol del conjunto local. ¿Qué tal momento para el conjunto local? Fanáticos y fanáticos del fútbol. Gritando. ¿Qué tal la algarabía? Se dan los resultados que queremos. Por el momento 2-0. ¿Qué tal jugador? Del jugador López, mete el centro y Oshiro para tocarlo. La jugada anterior, Alex, es el pase preciso, milimétrico de Ademar Robles, que hace un servicio de larga distancia, y también la técnica de López, que la amortigua, lo supera Smith, lo jala, entra dentro del área y busca un pase fuerte al segundo palo y atropellaba muy bien Oshiro Takeyoshi, anotando el segundo gol. Minuto 24, 2 para los Chancas, 0 para Alianza Univar. Estamos 2-2 en el acumulado, informó. Por el momento igualamos la llave y estamos con este resultado, nos iremos a los penales. Estamos 0-0. Ahora comenzamos de acá para arriba. Tenemos que buscar el tercero. Vamos muchachos, vamos que sí se puede. La tiene el 38 en el medio campo, Serna que toca por la derecha. Iraola en el medio campo, obsequio para Ramos, la tiene Ramos. Ahora Axel en el medio campo. Se traslada Axel a media velocidad por el izquierdo. La tiene Ramos, puede sacar el centro. Ahí está. El balón para Casquete. A la derecha llega, se le va. Se demora. Mircea de Vargas. En este pase en profundidad para Casquete, ojo, han hecho un cambio con López. López jugará por izquierda, Casquete por derecha. En este pase, Casquete tenía para alcanzar, pero prefirió hacer el centro, pero ya la pelota había pasado la línea de fondo. Importante segundo gol que le da tranquilidad. Somos Frecuencia Deportiva, 2-0 los Chancas. Adelante, Alex informó. Mueble Salva, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, descuentos especiales. Balón que saca Prieto arriba hasta el campo contrario. Gamarra que la ve pasar hasta y deja pasar la pelota para Sotillo. Michael que reinicia la jugada desde el fondo. Para los Chancas que gana este. Vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas Zamora. Tiempo y marcador cortesía de la mansión Casa Hotel Farmacia Cristo Rey. Tiempo de juego 26 minutos primer tiempo. Marcador 2 para los Chancas, 6 de Andahuaylas, 0 para Alianza Universidad de Huánuco. Informó. Mueble Salva, pensando en tu comodidad. Hacemos trabajos integrales en acabados de cocina y le dejamos la cocina espectacular con acabados en granito, cuarzo y mármol. Balón por la izquierda, la tiene Abela. Trastabilla con la pelota y se pierde el balón lateral. Y formó. Mueble Salva,
La elegancia, comodidad y exclusividad que buscas en muebles lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina en general. Realizamos proyectos integrales en cocinas con acabados en granito, cuarzo y mármol. Ubícanos en nuestro local principal, Avenida Lázaro Carrillo 626, frente a la piscina de Andahuaylas. También estamos en Talavera, Avenida 28 de Julio 130. Celular 910-819-076. Muebles Alba. Ahí por la izquierda va saliendo Campodónico para Alianza Universidad por el momento. Este partido, 2 para los Chancas, 0 para la Alianza Universidad. Oshiro también está jugando por este lado. Hicieron el cambio posicional. Exigen aprieto. Vamos, muchachos, presiona por todos lados de Andahuaylas. Si tenemos que hacer eso. Quedó algo lejos ahí Casquete, pero tiene que cuidar el centro. Ahí la policía ordenando las cosas por ese lado. En el sector occidente pasa algo. Vamos, muchachos, tranquilos. A todos los espectadores en el medio campo va tomando la pelota el conjunto visitante por la izquierda. Campodónico al 17. Pégate, Joe, no le dejes avanzar. Pégate, Joe. Amaga ahí Campodónico, se perfila por la derecha. Felizmente Campodónico es zurdo y la pegó con la coja. Así es, Campodónico ingresó por izquierda, hizo la diagonal entrando hacia el centro, se demora un poco en la marca. Tenemos que seguir jugando igual. La hinchada seguir alentando, seguir buscando, seguir corriendo. Hay que cansar a este equipo, hay que corretearlo para que sientan la altura y eso es sumamente importante en Andahuaylas. Informó Ferretería Alex. Venta de materiales de ferretería. Materiales como Papco, Vinduita. Tenemos Black Decker, Stanley. Otras marcas que usted busca para su construcción y para la casa. Ferretería Alex. Descuentos especiales. Bien, ahí con calma. Perdía la pelota el conjunto local lateral que cobra Alianza Universidad en el medio campo. Va controlando el 10 Carabaño. Va tocando para su compañero Guevara. Este es Aoki. Guevara, Brian en el medio campo. Muy cerca Robles. Aoki. Toca para su compañero 38 Cernaque. Jorginho. Por la derecha. Va saliendo Iraola. Marca muy bien Casquete. Corta Casquete y pierde la pelota lateral. Informó Ferretería Alex, venta de artículos de ferretería, calaminas, tubos y cables para instalaciones eléctricas, tubo para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego y otros. Ferretería Alex, en la avenida José María Arguedas al frente de Embaday. Ferretería Alex, descuentos especiales. con la pelota desde el fondo, Alianza Universidad. Ibarguen tocando con Iraola, arriba para Cernaque. Marca con fuerza el conjunto local, quitó muy bien las pelotas, pite el árbitro, falta, sí señor. Retrotrae la jugada y cobra falta a favor de Alianza Universidad. Así es, lo empujaba Gamarra casi la línea central, una falta técnica sin problema. El árbitro Alarcón cobra tiro libre para el equipo huanuqueño. 30 minutos primer tiempo, 2 para Chanca, 0 para Alianza Universidad. Estamos a 15 del final del primer tiempo, señoras y señores. Este es Frecuencia Deportiva por Radio Andahuela 106.5. También estamos en Facebook y YouTube. Por la derecha va saliendo el conjunto visitante. Alianza Universidad arriba con Cernaque. Este toca para su compañero. Aparece Carabaño. Abre la jugada. Bien, Joe. Se tira espectacular la pelota. Que se pierde lateral. Y formó. Toldos y Eventos Mabel ofrece decoraciones y todo para matrimonios, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizo, cumpleaños, conferencias, graduaciones, alquiler de mesas y sillas, equipo de sonido, filmación. Toldos y Eventos Mabel está a su disposición. 981-8977-51. Vamos muchachos, cobra lateral conjunto visitante por intermedio del 14 Guevara. Y marca muy bien atrás Ederson Mocochono. Y lo termina echando otra vez el lateral ofensivo que favorece el conjunto visitante. Por el momento, estamos 2-0 arriba. Los Chancas de Andahuaylas 2. Alianza Universidad de Huánuco 0. Balón que la tienen los de Alianza. Entra el zurdo Guevara. Pero lo termina quitando Joe de taco. Bien para el jugador colombiano Carlos, que no puede. Pita el árbitro. Falta por el conjunto local. Messi de Vargas Zamora. Falta contra Takeuchi, el árbitro cobra. Está sentido, ojalá que no sea de consideración. Tiene que haber también tarjeta porque había mala intención. Le va llamando a Smith. Joel Alarcón le va llamando porque ya tiene amarilla. Smith, atención, le está advirtiendo. Una más y se va. Vamos a ver, cualquier momento. Es una advertencia. Ya tiene amarilla. Sí. Y una cosa, Emiliciade, Oshiro está jugando mejor partido que lo que jugó allá. En un buen partido, sí. Vamos por la izquierda, abriendo la jugada, sale el conjunto de los Chancas con Axel Chávez. La pelota que cruzó la línea central del campo de juego, medio centro ahí, buscando a Ramos.
Se complica la vida ahí. Ibargüen, que le saca con complicaciones. Termina de controlar la pelota otra vez en el medio campo. El conjunto local. La tiene Rudy. Con la pelota Rudy. Avanza Rudy a un paso lento. Oshiro que toca ahora en un buen partido. La tiene Robles. Por la derecha está López. El colombiano. Toca con Jove. Controla muy bien. Por la izquierda está completamente solo Axel. Balón para él. La tiene Axel. Buscará el descuento. Sigue Axel. Se mete con velocidad. Sigue Axel. No es falta. Parte de la jugada. No es falta. Por eso el árbitro no cobra. Pero buen inicio de Axel. Hasta el momento viene el árbitro. Así es, Chávez en esta jugada hizo lo que conocemos, entró muy bien. Le faltó hacer un poco el centro, se le cerró, se cayó. Hay un jugador sentido en el equipo de Huánuco. Minuto 33, se va acercando el árbitro Joel Alarcón para ver qué sucede, si va a necesitar apoyo del cuerpo médico del equipo de Huánuco. Acciones paralizadas mientras vamos con Chocho Mix Info. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes, salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, San Avenida Perú 665. Reservaciones al 083 20 56 13, celular 983 66 88 64. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Hay contraataque del conjunto local. La tiene López, puede sacar el disparo de derecha. Era para Jove que pedía la pelota, pero intentó la personal, pegó fuerte, pero balón que se pasa desviado. Vilson de Vargas. López hizo la personal, tenía que tomarse un poquito de tiempo y ver hacia la derecha porque ya Martínez había proyectado solo y generaba mucho peligro. Intentó la personal, pero el disparo salió desviado hacia el saque de fondo del equipo huanuqueño. Va a sacar Prieto para Alianza Universidad. Cuando han pasado 34 minutos de este primer tiempo. Balón arriba, Leonard Pajoy que intenta controlar la pelota, pero no puede. Camarra que marca muy bien, complementa, Palomino arriba, a la ubicación de Casquete, Smith de derecha, termina sacando la controla, ahí Axel, pero tiene complicaciones con la pelota, complementa de cabeza, balón, pierna alta, pita de árbitro, sí, falta. Jugada peligrosa que favorece el conjunto visitante. Formó. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, caraminas, clavos, tubos, pasco de Paraguay, desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, se venían de abuelas, 140, celular 939 34 28 68, informó. La tiene ahí el jugador López, toca muy bien para Oshiro, controla Oshiro, la tiene Ademar. Intentará el disparo, puede sacar el disparo. ¡Oh! Intercepta muy bien la defensa, saca como puede la saga del conjunto visitante. Vamos ahí. Jove que se va a la pelota. La tiene terminando controlando en el medio campo. Campodónico para que vaya Cerna que quita muy bien a Rudy. Muy bien en la marca Rudy. La tiene ahora Axel. La pelota va a cruzar la línea central del campo de juego. Ahí la tiene Abel Casquete, el ecuatoriano. A ver qué sale esta jugada otra vez. Vuelve a la carga del conjunto local que gana 2-0 el partido por el momento. Este es el 11. López la controla Shiro. Devuelve para López. La tiene Rudy. Los de Alianza Universidad por el momento parecen observar el partido. La tiene ahí Axel hacia el centro. Arriba salta con todo Ibargüen. Y saca la pelota. Ahí Leonard Pajoy, una tarde que no le está yendo bien, ir a esperarse de este jugador veterano. Balón que se pierde en la lateral para el conjunto local. Formó. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, depósito, retiro, transferencia, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celular, teléfonos, paga universidades. Estamos atendiendo de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Avenida Andahuaylas 270, informó. Frecuencia Deportiva, ahí la tiene López, la podía puntear, pero que los tiene, los retiene, se demora un poco López y lo están quitando. Leonard Pajoy ahora para el conjunto visitante en el medio campo. Recupera el conjunto local. La tiene ahí el jugador Robles. Por la derecha Oshiro llega solo, sí llega bien Oshiro. Sacará al centro, sí viene al centro. La pelota no sé si ingresó o no, pero lo termina sacando lateral para el conjunto local. Sigue el juego. La tiene Oshiro. Este recibe Robles. Ay, se equivoca Robles.
Se equivoca Robles. Desde el fondo va a jugar Alianza Universidad. Aoki pidiendo que su compañero se muestre en 3/4 de cancha. Terreno de Alianza Universidad. Y en el medio campo la transporta Carabaño. Tiene la pelota Alianza Universidad. Aoki. Serna que por la izquierda. A paso lento. Espera el conjunto local. También se están exigiendo. Ahí tenemos que empezar a presionar ya. Aoki. Ahora la jugada a la derecha. Este es Iraola. Por la banda derecha, en el medio campo, Guevara, Aoki, va tocando con Carabaño, Diego, jugando para Serna, que está suelto, pero el único atacante que está arriba es Pajoy, no hay más de Alianza Universidad, no pasan de 3/4 de cancha, ahí tenemos que marcar, no tenemos que dejar que avancen a partir de ahí, se mete con todo Ibarguen, el pase que viene para Pajoy, cubre Gamarra, sigue Gamarra, y lo termina protegiendo la pelota y se pierde el lateral, la saque de fondo. Formó. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra Avenida Perú, cerca de la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes 983-66-88-92. La pelota que cruza la línea central del campo de juego la tiene Axel Chávez, pista contra el gras. Le pone pausa al fútbol. Este es Rudy, no, este es Robles tocando para Oshiro. Es una buena tarde esta tarde. Es un partido casi perfecto esta tarde, Oshiro. Ahí saldando cuentas a lo que fue en Huánuco. El servicio para que vaya ahí. Joey va a sacar el centro. Joey viene al centro de Joey. Se elevaba con todo Ramos. También se bate la saga para echar esa pelota de córner. Buena jugada trabajada por derecha, donde ingresó muy bien Martínez con el pase en profundidad de Oshiro. Vino el centro al segundo palo, que es el terror de Prieto, y al final saltó Ramos, pero el defensa desvió al tiro de esquina a favor del equipo de los Chancas. 39 minutos. Ahí Ramos casi llega por un pelo, pudo ser el tercero. Vamos Ramos. Su gran virtud es la cabeceada de Ramos. Vamos muchachos. ¿Qué tal partidito que tenemos esta tarde? Lo va a pegar ahí. Casquete de derecha. Balón que viene hacia el área. Salta ahí Ibarguen en una de las torres de Alianza Universidad, que termina sacando la pelota ahí. Axel que la pelea, gana el duelo. Axel Chávez por la izquierda. Viene al centro de Axel, pasado. Rechaza como puede el 14. Guevara la tiene ahí Robles. Campodónico que termina colaborando atrás en el fondo. Lucha con mucha fuerza el conjunto local. Campodónico, Smith con todo. Obsequio para Joey Martínez. Vamos Joey con calma. La resetea hacia el arquero Michel Sotillo. Desde el fondo sale el conjunto local. Rudy jugando los Chancas con la pelota. Toca Ederson para Joey, que se mueva a libertad. Va a sacar el centro. Viene al centro. Demasiado largo. Y es un poquito más medido. Vamos Joey. Mircea de Vargas. Buena intención de Joey Martínez en el centro. Al ver marcado a López, ingresó en diagonal. Vio que se proyectaba muy bien Ramos, pero el centro fue un poquito cerrado. Debió ser un poquito más atrás y llegaba con muchas posibilidades el equipo andalucino con Ramos. Minuto 40, informó. Frecuencia Deportiva. Muebles Alba. Estamos pensando en tu comodidad. Muebles Alba. Hacemos trabajos integrales en acabados de cocina. Y hacemos acabados en granito, cuarzo y mármol. Por el banda izquierda, Axel mostrando las categorías, gana el duelo al jugador. Iraola en el medio campo, la tiene a Robles, el zurdo transporta la pelota, cruzó la línea central del campo de juego, se lo saca de encima a Aoki, la tiene ahí Robles, de un buen partido. Los del conjunto local van tomando confianza, se equivoca ahí Casquete, Abel, tomarse un poquito más de tiempo. Los de Huánuco que están ya cansados, presionados, tensos. Los del conjunto local con más resto físico, tocando mejor, ganaron confianza. Ahí la tiene ahora para mí en el medio campo. Busca con el jugador, la tiró arriba para Oshiro, que la pechea muy bien, la controló, la tiene Oshiro. Pero pone las piernas Smith y estorba. Aleja la pelota, la va controlando el 14 Guevara. Se va con todo Guevara, contragolpea el conjunto visitante, la tiene Campodónico. Mucha fuerza Ederson con todo, quita Ederson por la derecha. La tiene López, contragolpe, vamos López. Puede sacar de López, quita muy bien ese Smith. Ahí se mostró la categoría de Smith. Está encarando López también. Sí, una que salga, ya tenemos ahí una gran chance para hacer el tercer gol.
toca, se recupera, toma respiro, tanto los Chancas también como Alianza Universidad. Por la derecha, Iraola. Justo en la línea central del campo de juego cuando Tabashi, Aoki pide que se calmen los de Alianza Universidad. La tiene Guevara. Brian tocando a la derecha para que salga Iraola. Gerson recibe la pelota. Carabaño, Diego. Balón que viene hacia el medio. Quita el conjunto local. Ederson que se complicaba en la salida, pero la tiene Joe. Transporta la pelota, prendió la moto por la derecha, está solo. Vamos, vamos, Joe. Buena, Joe, con un buen partido. La tiene López hacia el centro. Está solo. La tiene Oshiro. Se le va un poco la pelota por el costado izquierdo. Mira centro. ¡Ah! El portero Prieto que se arroja para sacar esa pelota del peligro. Y lo termina alejando el peligro por el momento. Desde el fondo. Alianza Universidad del zurdo Guevara. Tocando a su compañero. Arriba la tiene Pajoy que toca con Campodónico. Por la izquierda también está Cernaque. Mal, bien, solo ahí Sotillo. Y la controla. Formó. Se remata 2 lotes de terreno de 258 y 271 metros cuadrados en el fondo Chejo Cruz. Pasaje Oscohuilca, a 2 cuadras de la avenida, pero muy cerca a la gerencia subregional Chanca. Buen precio. Interesados llamar al 980 70 1330. La toca, la tiene el conjunto local. Joven. Tocando con López, Joven. Frente a la marca Smith, mira el centro. Ibarguen puede llegar a la pelota. Carlos López, Ibarguen. Se dormía ahí la saga de Huánuco. Casi llega a la pelota Carlos López. Campodónico jugando ya por el medio. Este es Pajoy Leonard. Cruza la línea central del campo de juego. Balón que deja para Cernaque. La tiene Cernaque. Balón en el medio campo. Aoki Tabashi. Con la pelota Alianza Universidad. Cernaque con el balón. Se cae Aoki. Delante del árbitro. Dice que no hay nada. Sigue el fútbol. Ahí se compone, pierna en alto, falta del 10, Carabaño. Sí, señor. Vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas Zamora. Tiempo de juego, Estadio Los Chancas, cortesía de la Manchuncas Hotel. Reservaciones 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Tiempo de juego, Estadio Los Chancas, 44 con 30 segundos. Marcador 2 para Los Chancas, 0 para Alianza Universidad de Huánuco. Informó. Mueble Salva, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, descuentos especiales. Estamos frente a Maday. Ahí terminando la avenida Andahuaylas. Ferretería Alex. ¿Qué tal tardecita que tenemos? Jugada para Axel Chávez que mete al centro. Viene un balón que viene hacia Ramos. Pasa para ahí López. Era por abajo esa pelota. Pega fuerte, pero balón que se eleva. Mircea de Vargas. López está jugando muy bien, buscando el disparo siempre al arco. Le va a tocar en una oportunidad. Pasó ligeramente desviado, debió ser un tiro cruzado, pero lamentablemente pasó rozando el travesaño. Y al minuto 45 ha dado 2 minutos de tiempo suplementario. Informó. Ferretería Alex, donde encuentras materiales de marca Papco, Waving, Black Decker, Bainza, Rotoplas, Stanley, Ticino, Viticino. Alianza Universidad por la derecha. Este es Ibarguen, uno de los más grandazos en la zona de la saga del conjunto huanuqueño, que pierde este partido por 2-0. Ahí está Cernaque, salta a cabecera Axel Chávez, pero triangula muy bien el conjunto visitante. Pajoy que hace la ruleta, gana bien Pajoy. Está esperando Cernaque, balón que viene hacia Cernaque. A pase de este lado está Carabaño. Tenemos que marcar, muchachos, balón que viene pasado para que vaya a ir. Jugador irá tarde. Y la pelota se pierde, saque de fondo para el conjunto local. Sale rápidamente por la banda izquierda el conjunto local. Falta 50 segundos para este primer tiempo. La tiene Rudy. Por la izquierda está esperando López. Balón para él que venía de Robles. Vamos, amágalo López. Sigue con la pelota López. Balón que no se pierde. Marca con mucha fuerza el 14 Guevara. López lo torea. Solo falta, cobra finalmente a favor de Alianza Universidad.
Formó. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca, 126, pedidos al 988-41-52-41. Señoras y señores, este primer tiempo ha terminado con el siguiente resultado parcial. Los Chancas 2, Alianza Universidad 0. Qué tardecita que tenemos, con el apoyo constante de la gente. Hasta el momento vamos logrando la histórica Mircea de Vargas. Ha terminado los primeros 45 minutos, amigos oyentes, un objetivo parcialmente conseguido. Igualar los goles en forma acumulada, 2-0 y 2-2 en el acumulado, importantísimo, porque si no, se complicaba al equipo andabolino. Se hizo los 2 goles en el momento preciso, ahora hay que jugarlo con calma. El profesor Basalar tendrá el tiempo de los 15 minutos de descanso para poder replantear, reorganizar, hacer algunos cambios y buscar el tercer gol que nos permita clasificar directamente. Faltan 45 minutos que serán muy intensos y que la barra sigue apoyando. Importante el apoyo de la hinchada que durante el partido, antes del partido está apoyando, y eso hace que también que el equipo tenga la energía positiva en la cancha para sacar adelante. Mientras que los jugadores de Huánuco ya lo vemos un poco cansados, en el segundo tiempo se siente más el tema de la altura, el tema del cansancio, y esperemos que el equipo logre un resultado positivo. Vamos con la publicidad, luego ya con comentarios de Kevin, de Saúl, de André, de Alex sobre este compromiso. Informó Representaciones y distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Pasco, Cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería Inodoros, Bainza, productos Chema, pegamentos para cerámico Fallo, lavaderos Record, planchas Drywall, Volcán Pintura CPPQ, termas solares Ecoloy, ventas al por mayor y menor. Representaciones y distribuciones González está en Avenida Sesqui Centenario 238, Andahuaylas. Pedidos al 983-60-1900, 983-95-41-29. Compre original y garantice sus proyectos. Mecánica de motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vaya TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero está en Avenida Los Álamos 143, Joñespuquio, Andahuaylas. Teléfono 983-94-68-87. Rectificaciones Juan Caray de Alfredo Pariona. Rectificaciones de motores, gasolineros y petroleros monobloc, culata, cigüeñal, biela, servicio, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificaciones Juan Caray, Avenida Sesqui Centenario 130, Curibamba. Celular 983-66-1956. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncie en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales está cada vez más cerca de las personas. Mayores informes al 983-66-8909, Avenida Andahuaylas 270. Muebles Salva, la elegancia, comodidad y exclusividad que buscas en muebles lo encuentras en Muebles Salva. Somos fabricantes de muebles de melamina en general. Realizamos proyectos integrales en cocinas con acabados en granito, cuarzo y mármol. Ubícanos en nuestro local principal, Avenida Lázaro Carrillo 626, frente a la piscina de Andahuaylas. También estamos en Talavera, Avenida 28 de julio 130. Visítanos Facebook como Muebles Salva Andahuaylas, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, venta de artículos de ferretería, calaminas, tubos y cables para instalaciones eléctricas, tubos para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego y otros. Ferretería Alex está en Avenida José María Arguedas, al frente de Maday. Ferretería Alex, descuentos especiales. Toldos y eventos Mabel ofrece decoraciones y toldos para matrimonios, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones. Alquiler de mesas y sillas, equipo de sonido y filmación. Toldos y eventos Mabel está ubicado en el celular 981-8977-51. Informó. Bien, amigos, ha terminado estos primeros 45 minutos con el triunfo parcial del equipo andabolino de los Chancas por 2-0. Ahora se viene el segundo tiempo, son 45 minutos que serán muy intensos. Todas las personas están muy tensas porque el partido es así.
hemos logrado hacer 2 goles que nos parece sumamente importante. 2 goles en 45 minutos, muy importante. Ahora veremos en el segundo tiempo cómo se replantea, cómo mejora de repente digamos, que el equipo tenga más precisión en la definición. López tuvo varias oportunidades, también un disparo de Osirio Takeuchi que chocó en el parante derecho cuando el arquero Prieto estaba vencido. Faltaba un poquito, unos 2-3 centímetros hacia adentro y se metía al arco, pero así es el fútbol. Habrá que esperar, amigos oyentes, cuando estamos viendo las repeticiones en el golazo de Ramos, que hizo el primer tanto exactamente al minuto 18. Al minuto 18 fue el primer gol de Ramos, luego ya al minuto 24 vino el segundo gol. Vamos a ver, vamos en el minuto 23 exactamente la jugada que logra López superar al jugador Smith, se entra muy bien dentro del área, viene el pase y solito Osirio Takeuchi habilitado, anota el gol el jugador Osirio Takeuchi con el 18, atento en la jugada, está atrás, no hay ninguna posibilidad y se desmarca, golazo del equipo. Vamos ya con comentarios, cómo vio Kevin en este primer tiempo. El resultado es parcial 2-0, estamos emparejando en el acumulado, estamos 2-2, falta hacer un gol, 2 goles para jugar con más calma. ¿Cómo viste este primer tiempo, Kevin? Adelante. Bien, Milciades, amigos de Frecuencia Deportiva, excelente primer tiempo del cuadro andahuelino, del cuadro de los Chancas. Se buscó y se consiguió lo que todos esperábamos, un 2-0, un parcial en el primer tiempo para poder igualar el marcador, ¿no? Con golazos tanto de Osirio Takeuchi y también de Ramos, el goleador del equipo de los Chancas. Se viene ganando 2-0. Ya sin lugar a dudas también debe estar replanteando también el profesor Juan Carlos Basalar cómo tiene que salir estos primeros 15 a 20 minutos del segundo tiempo el cuadro de los Chancas de Andahuaylas. Esperemos que también el resto físico todavía perdure en el equipo de los Chancas de Andahuaylas. Hemos visto ya también el cansancio del equipo de la visita, el cuadro del Huánuco. Al parecer también en el segundo tiempo la altura va a ser un poco más chocante para el cuadro huanuqueño y esperemos pues que se pueda conseguir el tercer gol, el gol de la tranquilidad en los primeros 15 a 20 minutos de este segundo tiempo, Milciades. Bien, vamos también con los comentarios de André. ¿Cómo vio este primer tiempo? Bastante intenso, bastante emocionante. Estamos ganando 2-0 y veremos qué pasa en los segundos 45. Adelante, André. Sí, un partido que nos deja mucho que comentar, ¿no? Lo primero, que al profesor Basalar le salió bien colocar a Joe Martínez en vez de Labrín desde el arranque. A ver, yo tenía un poco de preocupación ahí de que Campodónico nos haga mucho daño por esa banda, pero Campodónico ha estado más preocupado en corretear a Joe Martínez, a apoyar en la marca, que en atacar, ¿no? Ahora, ¿cómo planteó Huánuco el partido? Estaba jugando con 3 defensas centrales, ¿no? Y los mediocampistas, cuando ataca Chancas, los mediocampistas de Huánuco bajan a hacer una especie de una línea de 5. Pero al ser esta cancha una de las más anchas de todo el país, yo creo, le cuesta mucho a Huánuco cortar los espacios por las bandas. Ahora, por el lado izquierdo, Casquete no está fino. Axel Chávez se proyecta, pero Casquete está jugando un partido, yo creo que de los más bajitos de todo el equipo Chancas ahora. Todo el peligro se ha dado por la banda derecha con el aporte de Joe Martínez y Carlos López. Ahora, los primeros minutos del partido se sentía una ansiedad muy fuerte que caía incluso de las tribunas, muchos errores tontos en los primeros minutos. Hay una jugada que está mano a mano Osirio Takeuchi en los primeros minutos y la termina impactando en el palo. Parecía que por la presión del partido nos iba a costar encajar los goles. Luego viene un disparo fuerte de Huánuco, de un rechazo simplemente hacia el medio campo. Joe Martínez tenía todo el tiempo para calcular. Eran los primeros minutos, estaba nervioso, no calcula bien, el bote se lo come y termina quedando Campodónico mano a mano con Bogollón. Bogollón salta, ya lo había pasado, tiene que estirar un poquito la mano y se termina ganando una tarjeta amarilla en el minuto 7 más o menos. Entonces una tarjeta amarilla que condiciona a un central. Ahora, no es el único central del partido con amarilla. El jugador Smith, que también es el central más importante de Huánuco, tiene amarilla, ¿no? Entonces, los mejores centrales de ambos equipos ya están condicionados con la tarjeta amarilla. Luego el equipo se empezó a calmar, empezó a tocar un poco más con calma y después de un centro pasado, se le encuentra además Robles por la banda derecha, tiene tiempo, espacio para pensar y sacar un buen centro. Saca un muy buen centro con la calidad que ya lo caracteriza, además Robles con la pierna izquierda pasado. Un centro que pasa incluso al arquero, pero casi al borde del área chica, donde aparecía Luis Ramos ganando muy bien la posesión. No fue un balón fácil para Luis Ramos, tuvo que sacarse a un defensor de encima y con toda la calidad que lo caracteriza nos regala el primer gol del partido. Luego se juega rápido, pensábamos que ahí de repente podía recular un poco Chancas, pero no. Continuó jugando de la misma manera, con la misma intensidad. Joe Martínez seguía proyectándose por la derecha.
y en una triangulación le queda sola la pelota a Carlos López al fondo. Hace una jugada muy buena, una de las mejores jugadas del partido. Carlos López se lo saca en 1-1, en un mano a mano, se saca al defensa, lo saca, se mete al área chica y mete un centro hacia atrás de esos venenosos, de esos que duelen, y aparecía Oshiro Takeuchi solo para regalarnos el segundo gol que iguala la llave. Y ahora yo creo que la ansiedad se ha disipado, yo creo que todo vuelve a estar desde cero. Estamos 3-3 en la general y es un partido lindo, un segundo tiempo lindo el que nos espera. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando Alianza Universidad de Huánuco vaya a buscar el partido, porque todavía no lo ha hecho en todo el partido, para recordar, tengo acá las estadísticas, el 85% de la posesión del balón se ha jugado en el campo de Alianza Universidad de Huánuco. Entonces eso es un claro indicador que Huánuco ha atacado muy poco. Pajoy muy solo, muy aislado en el ataque, no le llegan los balones, se le nota un poco que está un poco lento. Es muy bueno para cubrir la pelota cuando está en el área, pero está muy lejos de su equipo. Está más o menos haciendo un símil como Paolo Guerrero con la selección, ¿no? No le llegan los compañeros, él está muy solo y se nota que se está cansando también. Entonces probablemente lo saquen rápido en el segundo tiempo. No hemos tenido ningún balón parado en contra. Creo que un tiro libre por ahí, pero fue sin mayor peligro. Ahora, en el partido de ida en Huánuco nos llenaron de pelotas paradas, tiros libres, córner, y eso nos complicó mucho. Entonces eso todavía puede pasar y tenemos que salir a buscar el tercer gol. Ahora, dentro del plan, me parece, el profesor Paul Cominges está ellos firman en los penales, me parece, en lo que están mostrando, ¿no? Firman los penales y seguramente, si esto se mantiene así, van a salir a buscar en los últimos minutos del segundo tiempo con algún cambio que ya se le conoce como el de Tito, ¿no? Ahora, la gente ha estado muy activa en las tribunas, cantando, haciendo las barras. La verdad que eso emociona mucho. Estamos a 45 minutos del desenlace de este partido y todos soñamos con esa Liga 1. Alex, ¿tú cómo viste este primer tiempo? Definitivamente favorable para el conjunto local, más o menos a partir del minuto 30. Alianza Universidad ya empezó a sentir la fatiga, entiendo por la tensión que significa también este partido. No es fácil, tanto para los chancas, tanto para Alianza Universidad, es un partido de alto voltaje. Entonces, la tensión empezó a jugar mal a pasar Alianza Universidad. Empezó a notarse el cansancio de Alianza Universidad, cosa que aprovechó muy bien el conjunto de los chancas. Pudo capitalizarse mejor este cansancio de Alianza Universidad. En ese disparo lo tuvo claro Carlos López, que lo mandó arriba por encima del travesaño. Pudo bajar en la altura y tranquilamente era el tercero y nos daba mayor tranquilidad. Hasta el momento el resultado parcial lo tenemos. Estamos con 2-0. Si este partido terminara así nos iríamos a los penales, pero todavía tenemos 45 minutos que se podrían aprovechar muy bien para convertir el gol que nos dé la clasificación directa a la Liga 1. Ahora estamos ganando a razón de que el equipo está jugando mucho mejor que en Huánuco. Allá la defensa daba miedo cada vez que llegaba una pelota. Ahora estamos mejor concentrados, más posicionados, y eso está dando resultados. Lo que me preocupa a Universidad de Vargas es que cuando Paul Cominges haga los cambios, por ejemplo, que este Tito entre y cause problemas. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Imagínate que vayamos ganando 3-2, entre Tito y nos cause un gol. Entonces no nos conviene. Creo que por el momento un resultado positivo para el conjunto local y estoy siendo optimista. Ojalá que podamos anotar y seguro que sí, un gol más en este segundo tiempo. Así es, ya falta poco para que comience el partido, ya son 15 minutos de descanso. Vamos también con los comentarios de Saúl Velázquez, cómo vio este primer tiempo. Resultado parcial favorable al equipo andaluño que gana 2-0. Faltan 45 minutos donde buscaremos 1 o 2 goles que nos permitan la clasificación. ¿Cómo viste el partido, Saúl? Así es, Milciades, compañeros de Frecuencia Deportiva, amigos oyentes que vienen sintonizando a estas horas de la tarde. Frecuencia Deportiva, por el momento, por supuesto, muy felices con este resultado que viene dándose aquí en el Estadio Los Chancas Andahuaylas, a favor de nuestro equipo andahuaylino, a favor del equipo chanca, a favor de nuestro equipo que el día de hoy tiene la gran posibilidad, una posibilidad histórica de poder llegar al fútbol profesional. Exactamente. Estos primeros 45 minutos venimos ganando 2 goles a 0, donde el equipo andahuaylino jugó muy bien,
jugó muy bien. Claro que sí hubo algunos errores en la defensa que el equipo visitante, felizmente para los intereses del equipo andahuaylino, no supo capitalizarlo. Pero aquí estamos en el estadio de los Chancas de Andahuaylas para llevarles todas las incidencias de este segundo 45 minutos, ya cuando en estos momentos vienen haciendo ingreso los ambos conjuntos. Bien, va ingresando el equipo de los Chancas y el público le dice, sí se puede, nos falta un gol para alcanzar la clasificación al fútbol profesional. Van regresando también los señores árbitros, creo que de buen arbitraje al comienzo, puso las cosas, puso carácter, sacó tarjetas amarillas, llamó al capitán, le advirtió a Smith, le sacó amarilla, también amarilla a Mogollón y las cosas se calmaron. Ya los dos equipos van regresando, vamos a ver también en este segundo tiempo los entrenadores cuáles serán las fichas que moverán, qué cambios realizarán. Es posible que entre Tito, pero tienen que anticiparlo a Tito antes que tenga la pelota y tratar de marcarlo para no darle espacio que no tenga la pelota. Mientras esperamos el inicio de este segundo tiempo, vamos allá a esperar un par de minutos, seguramente comenzará el segundo tiempo. Recordemos que el resultado parcial es 2 para los Chancas 6 de Andahuaylas, 0 para Alianza Universidad de Huánuco. Vamos con Chocho Mix para el comienzo del segundo tiempo. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665. Reservaciones al 083 20 56 13, celular 983 66 88 64. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia, le dice Farmacia Cristo Rey, la avenida Andahuaylas 270, teléfono 983 66 89 09. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, caramina, clavos, tubo, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, esta mañana vuela 140, celular 939 42 868. Bien amigos, va a comenzar el segundo tiempo en la narración Kevin Altamirano. Adelante Kevin. Arrancó el segundo tiempo, amigos oyentes de Frecuencia Deportiva. En directo del estadio de los Chancas de Andahuaylas, busca López. Aquí la tiene el delantero de los Chancas de Andahuaylas, busca López. Sin embargo, bien, recupera bien ahí el cuadro de la visita. El cuadro de Alianza Universidad de Huánuco por medio de Guevara. Aquí la tiene Guevara. Aoki, acá la tiene el primo de Oshiro Takeuchi. Aoki con la pelota, busca con quién jugar. Retrocede más atrás la pelota. El cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. Ahí la tiene el grandote Ibarguen, el back central del cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. Primeros instantes del segundo tiempo en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Los Chancas 2, Alianza Universidad de Huánuco 0. Bien, se barre bien ahí. Al parecer es Joe Martínez, Omar Vázquez. Y la pelota ha salido al córner a favor. El lateral a favor del cuadro de los Chancas, del cuadro de la visita de la Alianza Universidad de Huánuco. Lo hace efectivo ahí Smith. Smith más atrás para que lo vaya buscando. El Smith, el que nos hizo el gol allá en la ciudad de Huánuco, uno de los goles. La tiene Guevara, sin embargo, busca más atrás ahí para que la vaya corriendo. Frente a tribuna de Occidente, el cuadro de la visita, para que la vaya tomando ahí el cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. Sin embargo, ahí pisa bien, busca ahí bien. Sale además Robles. Oshiro Takeuchi que la manda lateral a favor del cuadro de la visita. Informó Chocho. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, depósito, retiros, referencia, consulta de saldo, cobranza de remesa del extranjero, pago de servicios, luz, celular y teléfono, pago universidades, institutos y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Estamos en Avenida Abuela 270, Farmacia Cristo Rey. Ahí venía atacando el cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco, pero bien ahí atento el portero Michel Sotillo del cuadro de los Chancas de Andahuaylas. Por ahí viene saliendo frente a Tribuna de Oriente con el jugador Joe Martínez que mueve la pelota, busca con quién jugar, arranca, no se le muestra a nadie, la para bien ahí. Sin embargo, el jugador que le comete infracción ahí, al parecer falta está señalando el juez, el señor Joel Alarcón. Milciades. Una falta contra López por atrás, está sentido, se va recuperando lentamente. Tiro libre para el equipo andahuaylino, saca rápidamente, aunque indica que debe esperarse la orden del árbitro. Adelante, Kevin. Vamos nuevamente, repetimos el tiro libre a favor de los Chancas de Andahuaylas.
Todavía no se había dado la autorización del señor Joel Alarcón, árbitro principal de este compromiso. Vamos a ver, ahí se puede venir un centro, el centro de López, sin embargo ahí en el área se vienen agarrando ahí forcejeos. López de pierna izquierda, López con el centro y el cabezazo ahí de la defensa. Mogollón estaba ahí entrando, queriendo sorprender al portero Daniel Prieto. Saque de fondo para Alianza Universidad de Huánuco. Chocho. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra, Avenida Perú, cerca de la mansión Casa Hotel. 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes 983668892. Informó. Ahí viene saliendo el portero de la visita, Daniel Prieto. Daniel Prieto ahí más atrás la va retrocediendo a el jugador Smith, el back central del cuadro de Alianza Universidad de Huánuco, que viene perdiendo por 2-0 aquí en el estadio de los Chancanueles. Ahí la viene tomando Daniel Prieto, sin embargo ahí sale a presionar a Ramos, y sin embargo ahí saca de fondo, señala el árbitro principal Joel Alarcón. Informó. Se remata dos lotes de terreno de 258 y 271 metros cuadrados en el fondo Chejo Cruz. Pasajeos Cubilca, a 2 cuadras de la Avenida Perú, muy cerca de la gerencia subregional Chanca. A buen precio. Interesados llamar al 980-70-1330. Vamos, ahí la tiene el cuadro de los Chancas de Andahuaylas. A través del jugador Oshiro Takeuchi. Ushiro lo toca para el jugador cruza el medio campo. El jugador ahí la tiene el cusqueño Rudy Palomino. Frente a Tribuna de Oriente. Sigue atacando el cuadro de los Chancas de Andahuaylas. Busca el tercer tanto que le dé la tranquilidad del centro de Rudy Palomino. Cuidado, ahí puede ser. Casi la mete el ecuatoriano Casquete. Casi se viene el tercero. Informó. Un centro del sector de Occidente buscando a Casquete. Llegó un poquito tarde. Era un paso más y cerraba en esa jugada. Primera jugada de peligro a los 4 minutos. Informa. Adelante, Kevin. Somos Frecuencia Deportiva. Y también a través de un saludo a todos los oyentes a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Estamos en directo del estadio de los Chancas de Andahuaylas. Ahí la viene rechazando Ibarguen, el back central del cuadro de Alianza Universidad de Huánuco. Sin embargo, recupera bien el cuadro de ahí de los Chancas. Puede sacar el centro de pierna derecha. Sin embargo, ahí marca bien el cuadro de Alianza Universidad de Huánuco, que rechaza la pelota. Y la pelota ha salido al lateral a favor de los Chancas de Andahuaylas. Saca rápidamente. Ahí la tiene además Robles. Robles con la pelota. Más atrás para Rudy Palomino. El Inca Palomino se viene. Cruza el medio. Gamarra. Gamarra para el cuadro de Axel Chávez. Axel Chávez frente a la Tribuna de Oriente, buscando con quién jugar. La tiene Gamarra, el back central del cuadro de los Chancas de Andahuaylas. Casquete busca ahí, sin embargo ahí no hubo precisión en el pase de Gamarra para Casquete. Informó. Tortas Rodas ofrece torta para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizo, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martiniani 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-4152-41. Se viene ahí el cuadro de la visita a la Alianza Universidad de Huánuco. Busca el contraataque frente a Tribuna de Oriente. Se viene ahí el jugador, vamos a ver de quién se trata. Campodónico también, este jugador habilidoso, talentoso del cuadro de Alianza Universidad de Huánuco. Busca con quién jugar, pero sin embargo ahí bien a la marca el cuadro de los Chancas de Andahuaylas. La pasa para Casquete. Casquete que busca con quién jugar. La pasa para Axel Chávez. Axel Chávez que la hace correr a Ramos contra Ibarguen ahí. Sin embargo la pisa bien ahí. Cubre bien la pelota Ramos. Rudy Palomino. Robles con la pelota puede sacar el centro y ahí puede llegar un poco más ahí López con la individual. Puede ser, sin embargo ahí mal pase de López y sale bien jugando ahí el cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. Informó. Representaciones y distribución de González, distribuidores exclusivos de las mejores marcas, tuberías y accesorios Pasco, Huevín, Cerámicos San Lorenzo, Grifería Inodoros Bainza, Productos Chema, Pegamento para Cerámicos. Representaciones y distribución de González está en Avenida Centenario 238. Somos Frecuencia Deportiva y Radio Andahuaylas, y un saludo también para todos nuestros amigos de las redes sociales. Continuamos en la transmisión desde el estadio Los Chancas de Andahuaylas.
La tiene el cuadro de la visita, el cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. A través del número 14, ahí el cuadro de la visita. Rick Campodónico. Más atrás para... Lo tiene Ibarguen. Ibarguen para su portero Daniel Prieto. Sale jugando desde atrás el cuadro de Alianza Universidad de Huánuco. Continúa con la pelota ahí. Sin embargo, hace un poco de tiempo el portero enfría el partido. El portero Daniel Prieto, la pelota surca los aires, cruza el medio sector. La buscaban ahí al delantero Leonard Pajoy, sin embargo ahí sale bien el cuadro. La tiene Rudy Palomino, que busca jugar rápidamente por el sector derecho. Sin embargo ahí la pisa bien Joe Martínez. Sin embargo ciclista ahí López. López puede ser el... Sin embargo ahí sale bien el portero Daniel Prieto. Informó Mecánica de Motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vaya TBS King, motocargas y motos originales. Mecánica de Motos Romero, está vendiendo Los Álamos 143, Joya Puquio, Andahuelas. Teléfono 983-946887. Somos Frecuencia Deportiva. La viene tocando ahí el cuadro de Alianza Universidad de Huánuco. Daniel Prieto viene jugando demasiado ahí con su arquero. Daniel Prieto, sin embargo, sale jugando ahí el cuadro de Alianza Universidad de Huánuco a través de Aoki. Sin embargo, ahí señala el señor Joel Alarcón falta. Falta a favor del cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. Lo tumbaban ahí a Aoki. Corre rápidamente el Alianza Universidad de Huánuco. Busca jugar por la parte izquierda. Vamos a ver quién se encuentra ahí. Brian Guevara. Campodónico. Por el vértice de la tribuna norte con Oriente. Se viene ahí, sin embargo, sale bien el cuadro de los Chancas a través de Rudy Palomino. Acá la tiene Casquete. El ecuatoriano Casquete. Se viene Rudy Palomino. Busca con quién jugar. Ahí la tiene Casquete. No lo ven a Casquete por el lado derecho. Sin embargo, ahí sale bien Rudy Palomino. Y además Robles vienen jugando bien ahí el cuadro de los Chancas de Andahuaylas. Robles, Casquete, López. Sale desde el fondo los Chancas de Andahuaylas a través de Gamarra. Gamarra busca jugar a través de ahí. Axel Chávez para Casquete, que la tiene el ecuatoriano. Acá la tiene el internacional de los Chancas de Andahuaylas, sin embargo se equivoca bien ahí, la viene luchando Leonard Pajoy. Bien Gamarra. El señor Joel Alarcón al parecer compra la falta a favor del cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. Informó Mecánico de Motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vaya TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica Motos Romero, está vendiendo Los Álamos 143, Joñes Puquio, Andahuaylas. Teléfono 983-94-6887. Se viene Tamoche en el cuadro de los Chancas de Andahuaylas. El próximo cambio del profesor Juan Carlos Basalar aquí en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Busca ingresar por el sector izquierdo el cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. Sin embargo, ahí escucha bien Ederson Mogollón que tiene tarjeta amarilla. Tiene que cuidarse Ederson Mogollón. La vienen luchando ahí en el medio sector. Sin embargo, hay falta a favor del cuadro de los Chancas. Juega rápido, sin embargo se apresuran ahí. Y el mal pase del cuadro de Romes. Informó. En esta jugada Robles se apresura en sacar el tiro libre, pero totalmente desviado. Hay que calmarnos, falta mucho todavía por jugarse. Recién van 11 minutos del partido. Vamos, Kevin. Continúa el fútbol en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Esta es la segunda final para buscar el segundo ascendido a la Liga 1 2024. Alianza Universidad o los Chancas de Andahuaylas la viene luchando ahí. Sin embargo, quita bien Casquete, el internacional de los Chancas. Sabe el Casquete con la pelota para que la vaya tomando ahí. Axel se viene con el... Vamos a ver frente a tribuna de Oriente con las tribunas. Se viene ahí, la deja pasar. Sin embargo, Ramos buscaba ahí. Bien. Axel Chávez con la pelota, saca el centro, puede ser el cabezazo, sin embargo ahí le queda ahí, puede ser, saca el centro, busca quién jugar, saca el centro, sin embargo bien ahí el cabezazo de Ibarguen, el back central de la Alianza Universidad de Huánuco que rechaza ahí desde el fondo para
para que salga jugando Campodónico, este 10 habilidoso el cuadro. Sin embargo, ahí Joe Martínez quita bien el balón, puede sacar el centro nuevamente, la deja pasar y ahí la buscaba Ramos. Se le escapa la pelota también a Casquete. Sin embargo, busca con quién jugar ahí. Buen pase para el saca el centro, el remate y rechaza bien ahí el central Ibargüen. Rudy Palomino. Lo tiene Joe Martínez, ya está enfrente a Tribuna de Oriente. Saca el centro Joe Martínez, puede estar el cabezazo ahí. Sin embargo, la bienvenida buscando Ramos, el rechazo y el lateral. Casi se viene, informó. Rectificación de Huancaray, de Alfredo Pariona, rectificación de motores, gasolineros y petroleros, monobloc, culatas, cigüeñal, biela, servicio, prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culatas de motos. 20 repuestos originales y alternativos. Rectificación de Huancaray, está en Avenida Sesquicentenario, Centro 30, Curibamba, celular 983-661956. Debe haber cambio en cualquier momento, va a entrar Diego Temoche. Va saliendo Abel Casquete, que está un poco sentido. Lentamente se va retirando el número 17, Abel Casquete. Va a ingresar el número 27, Temoche. Diego Temoche ingresa en el equipo a los 13 minutos del segundo tiempo. Cambio en los Chancas, sale Casquete, ingresa Temoche, informó. Así es, Diego Temoche con el número 27. El primer cambio del cuadro andahuaylino, del cuadro de los Chancas de Andahuaylas. Vamos a ver, Temoche también tiene que estar con la mecha encendida esta tarde. Lo que queda de este segundo tiempo. Se puede hacer el sueño realidad de llegar a la Liga 1. Sin embargo, ahí sale bien. Sale bien ahí el central de los Chancas de Andahuaylas. Sin embargo, recupera nuevamente el cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. A través de Guevara. Guevara la viene tocando nuevamente ahí con Pajoy. Pajoy buscando ahí con la pelota, sin embargo ahí un poco lento el delantero de la Alianza Universidad de Huánuco, Leonard Pajoy. Va a alcanzar la pelota, sin embargo alcanza bien ahí en el caso, sin embargo ahí la barra en la Tribuna de Oriente pifea que la pelota había salido y efectivamente rápidamente sale Michel Sotillo. Michel Sotillo la pasa para Temoche, la voy a terminar ahí, sin embargo puede estar. La tiene ahí López, sin embargo. Axel Chávez buscaba la falta y el señor Joel Alarcón está cobrando la infracción de Axel Chávez en contra del hombre huanuqueño. Querían jugar rápidamente, pero sin embargo no le dejan continuar con el desarrollo del partido al cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco, que viene perdiendo por 2-0 aquí en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Informó. Tortas Rodas ofrece torta para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizo, graduación, de baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas está en Avenida Martinelli 281. Continúa el fútbol en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. La viene tocando ahí bien Rudy Palomino. Acá la viene el Inca Palomino. Busca la pelota, cruza el medio sector. Puede estar ahí para... Sin embargo, el pase demasiado largo. Milciades. Lamentablemente Robles en estos minutos del partido no está preciso en los servicios. Tenía buena intención de dar el pase a López, que se proyectaba por derecha, pero salió bastante desviado. Vamos a ver Temoche que hace como volante por izquierda. Tiene que apoyar en la marca. Sí, Temoche todavía no ha tocado el balón. Vamos a alentar también al cuadro de los Chancas de Andahuaylas. La pelota y saca ahí, sin embargo, por el portero Daniel Prieto, la rechaza ahí el cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. Pisa bien la pelota por el sector izquierdo, la viene controlando y al parecer es Brian Guevara con la número 14. Más atrás va jugando el cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco con su portero Daniel Prieto. Daniel Prieto que la va reventando la pelota, surca los aires y sin embargo ahí la puede alcanzar Temoche, sin embargo la deja salir. Lateral a favor de los Chancas de Andahuaylas. Saca Temoche frente a Tribuna de Occidente para Axel Chávez. Axel Chávez demora un rato la acción, saca el centro pasado, ahí no llegaba ahí Axel Chávez. Lateral a favor del cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco.
informó. Representaciones y distribución de González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Pasco Webbing, cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, griferías, inodoros Bainza, productos Chema Lavaderos Record, pinturas CPP, Cutremas Solares, Ecoloy, ventas al por menor. Representaciones y distribución de González está en Avenida Sexy Centenario 238 Andahuaylas. Ahí la venía tocando Temoches, generaba peligro para el cuadro de los Chancas de Andahuaylas. Sin embargo, viene jugando ahí. Ahí lo tiene Temoche. Justamente, efectivamente, Temoche saca el centro. Sin embargo, ahí no cobra la jugada del árbitro Joel Alarcón. Y se viene el contraataque. El cuadro a través de Campodónico, el cuadro de Alianza Universidad de Huánuco. La viene tocando ahí también Aoki. Aoki la va aceptando para el sector izquierdo para Jorginho Cernaque. El cuadro de Alianza Universidad de Huánuco que piensa la jugada. Demora un poco la acción. Busca la marca, el cuadro de los Chancas de Andahuaylas, sin embargo ahí viene haciendo la individual, sin embargo ahí sale bien el cuadro de los Chancas de Andahuaylas. Lateral a favor del cuadro de los Chancas de Andahuaylas. Al parecer ahí hay un hombre sentido. Vamos a ver de quién se trata. Amarilla para Joey Martínez, el segundo amonestado en los Chancas de Andahuaylas. El primero fue Mogollón y ahora es Joey Martínez, el segundo amonestado con cartulina amarilla. Sin embargo, viene calentando también ahí la banca de los Chancas de Andahuaylas. Al parecer, el profesor Juan Carlos Basalar tiene pensado ya ingresar también a el resto de los suplentes del cuadro de los Chancas de Andahuaylas. Tiro libre. Balón parado, hay que tener mucho cuidado en la expectativa ahí en el área de los Chancas de Andahuaylas. La marca personal, nada de descuidos. Puede ser ahí de pierna derecha. Lo va a hacer el cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. Señal, levanta la mano, brazo izquierdo, saca el centro. Y el cabezazo ahí, cuidado. De media chilena, ahí intentaba el cuadro de la visita sorprender al portero Michel Sotillo. Vamos ahí, sin embargo la viene jugando ahí por el sector derecho Rudy Palomino. Acá la tiene el Inca Palomino. La viene tocando, sin embargo ahí falta de Leonard Pajoy. Efectivamente, cartulina amarilla para Ibarguen, el back central del cuadro de la Alianza Universidad de Huánuco. Informó Frecuencia Deportiva. Gracias, Kevin, por haber narrado estos 20 minutos. Vamos con Alex para terminar el partido. Vamos con Alex. 20 Gracias, minutos. Kevin, el nuevo talento que tenemos acá en el programa. Y seguramente para la siguiente temporada tenemos dos narradores acá en Frecuencia Deportiva. La tiene ahí el jugador 14. Este es Robles jugando con Ederson Mogollón. Atrás, Camarra. Por la izquierda, Axel con la pelota. La tiene Chávez. Balón que va para Temocha. A ver, vamos, Diego. Inspírate. Sacará al centro. No, devuelve atrás para Axel. La tiene Axel. Mete al centro. Axel. Va tomando ahí. La tiene Joey. Atrás aparece solo. La tiene Robles. Busca el descuento. La tiene Robles. Amaga. Va a ir al centro. Y esta pelota por donde pasa, rozando el travesaño, sacándole chispa, casi llega el tercero. Vamos, muchachos, que sí se puede. Falta mucho por jugar. Vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas Zamora. Tiempo de juego, Estadio Los Chancas, atención, 21 minutos, tiempo de juego, 2 para el equipo de los Chancas, 0 para el equipo de Huánuco. Informó Frecuencia Deportiva. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, los descuentos especiales te esperan en Ferretería Alex. Estamos al frente de Maday. Por la izquierda, Aoki. Cárgale en su universidad por la izquierda. Se barre con todo Ederson. Pero recupera Alianza Universidad con Aoki. Por la banda izquierda, ahí avanza el número 10. Ese es el jugador de Alianza Universidad. La tiene Quispe, el zurdo amaga. Cae Gamarra que se barre con todo y termina sacando la pelota. Pite el árbitro. Pone pausa el fútbol, hombre sentido en Alianza Universidad, Mircea de Vargas. Así es, vamos a ver qué dice el árbitro. Una jugada que fue a la pelota. En última instancia está llamando Joel Alarcón, el árbitro,
va a ser lateral. Somos Frecuencia Deportiva, el equipo tiene que seguir buscando el tercer gol. Se ha apagado un poquito y el tiempo va pasando y Huánuco está tratando de hacer el juego, controlar el juego. Somos Frecuencia Deportiva. Frecuencia Deportiva por Radio Andahuela 106.5. También estamos en YouTube y Facebook. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol, ahí peligro cerca al área de los Chancas de Andahuelas. La tiene el 11, el jugador Quispe. La tiene el conjunto visitante, balón que viene hacia Campodónico, el zurdo buscará el centro, pero marca con mucha fuerza Joe Martínez. Mira el centro, cuidado muchachos, gol. Gol para el conjunto visitante. Gol de Alianza Universidad, un centro. Hay peligros y lo termina cabeceando. Ahí el jugador, el número 14, si no me equivoco. Ahí estaba. Viene arriba al centro y es quien es Pajoy. Gional Pajoy es el convertidor del gol. Y de esta forma se pone el 2-1. Un momento crítico para el conjunto local, Mircea de Vargas. Así es, una jugada que por derecha descuidan en la marca. Viene el centro y este Jorge Pajoy, que es un delantero muy peligroso, le gana a Mogollón, le gana a Gamarra y de cabeza anota el gol. 2-1 el partido, falta muchísimo, 23 minutos, hay que seguir buscando, tenemos que salir con todo a buscar los goles, informó. Frecuencia Deportiva. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, los descuentos especiales te esperan en Ferretería Alex. Formó. Mecánica de motos Romero, venta de motos TVS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Vayas TVS King, motocargas, motos lineales, mecánica de motos Romero. Está en Avenida Los Álamos 143, Joñepuquio, Andahuaylas, teléfono 983-946887. Ahí Guevara hace el centro para el gol y Leonard Pajoy llegó muy bien, ganando la defensa. Se pone el partido 2-1. Cuesta arriba, tenemos que hacer un gol más adicional si queremos pasar la clasificación o forzar el penal. La tiene ahí López, viene al centro de López. Las decisiones esta tarde de López han sido fallidas en la mayoría de las intenciones. Lateral que favorece el conjunto local. Cobra Palomino. La tiene Ederson. Mogollón. Robles. La tiene Robles. Busca con quién jugar. Robles que manda para el lado izquierdo. Va a recibir Axel Chávez, el número 15. Buscará el descuento. Prefiere jugar ahí con Temoche. Viene al centro de Temoche. No, mal. A mi gusto era que siga Casquete. Temoche no me convence. La tiene ahí Ederson desde el fondo. La tiene ahora Robles. Toca con él. Inca Palomino, la tiene Robles. Palomino, Rudy, meterá al centro. Rudy viene la pelota arriba. Puede ganar el juego aéreo. Ramos no, prefiere que el defensor haga el cabezazo. Alejaba el peligro por el momento. Alianza Universidad. Viene al centro de Temoche. Viene al centro de Mordido. La tiene ahí López. Busca con quién jugar. La tiene López para el Axel. Axel que pega de izquierda, pero direcciona mala. La pelota se pasa sacándole chispa al poste izquierdo. Era el gol de Axel Mircea, estaba solo. Buena jugada, buena combinación. Llegó un poquito tarde Oshiro Takeuchi cuando le da una muy buena jugada que empieza con Chávez para Temoche, le da el pase y lamentablemente no llega a tiempo el jugador, en este caso Oshiro Takeuchi. Se elevó la pelota. Se levantó la pelota cuando venía rasante. Era de Axel, era pegar al arco, no era un pase. Eso es lo que intenta Axel, pegarle al arco, pero él cierra los ojos al momento de golpear el balón y se pierde al saque de fondo. Y formó. Mecánica de motos Romero, venta de motos TVS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos Bayats, TVS King, motocargas y motos lineales. Mecánica de motos Romero, está en Los Álamos 143, Joñepuquio, Andahuaylas, teléfono 983-946887. Rectificación de Juan Caray, de Alfredo Pariona, rectificación de motores gasolineros y petroleros, monobloc, culatas, cigüeñal, biela, servicio, prensa hidráulica, soldadura, aluminia y culata de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificación de Huancaray, está en Avenida Sesqui Centenario 130, Curibamba, celular 983-6619-56. El jugador sentido que lo sacan del campo de juego, Mircea de Vargas. En camilla lo están retirando. Vamos a ver a un jugador de Alianza Universidad de Huánuco que está saliendo en camilla. Vamos a ver de quién se trata.
Esto sucede al minuto 26 del partido. Mientras acciones Se prepara paralizadas. Se prepara, así es, Joffre Vázquez, el delantero, informó. Frecuencia Deportiva, Mueble y Salva, pensando en tu comodidad. Hacemos trabajos integrales en acabados de cocina, en cuarzo, granito y mármol. Y Ferretería Alex, vendemos materiales de ferretería. Se retira el número 14, Ademar, del conjunto visitante, Guevara. Y ingresa José Granda. ¿Qué número tiene José Granda, André? 30. Bien, Guevara afuera. Granda adentro. Señoras y señores, la tiene el conjunto visitante. Intentaba por el costado izquierdo. Este partido por el momento está 2-1. Así como estamos eliminados. Tenemos que hacer un gol para forzar los penales. Y se va. Vamos, Mircea de Vargas. Cambio de los Chancas, sale Joe Martínez, va a ingresar Joffre Vázquez, autor del gol en Huánuco. Entra Vázquez, sale Joe Martínez y Temoche va a jugar como marcador derecho por ese sector. Informó. Frecuencia Deportiva. Se equivoca y Axel Chávez transporta y Alianza Universidad por la banda derecha. Se va al 27. Este es el jugador de Alianza Universidad que fuerza las cosas por la banda derecha. El balón se pierde fuera del campo de juego. Y es lateral. Saque de fondo para el conjunto local. Y formó. Tortas Rodas ofrece torta para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizo, graduación, baby shower, fiestas de promoción para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas en Avenida Martinelli 281. En el centro de Axel, cabezazo. Aunque ya está en posición adelantada, así lo indica el asistente número 1, Michael Orué. Y pone paño frío las cosas. Vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas, Zamora. Tiempo de juego en el Estadio Los Chancas, cortesía de la Mansión Casa Hotel y Farmacia Cristo Rey. Tiempo de juego 29 minutos, segundo tiempo, 2 para los Chancas, 1 para Alianza Universidad de Huánuco. A los Chancas le falta un gol para forzar los penales. En efecto, Mircea de Vargas, Zamora la tiene ahí arriba, balón que viene hacia el campo contrario, Gamarra que gana de cabeza arriba. Robles en un buen partido por la banda izquierda. La tiene Axel. El balón que viene para Oshiro. Balón que intentaba tenerlo Oshiro. Intentaba irse por el costado izquierdo. La tiene Axel ahora. Cobre el lateral rápidamente. Robles mete al centro. Robles al arquero. Sale Prieto. Falta, sí. Arriba lo tocaron al arquero. Falta. No, es que el arquero si lo tocas arriba en juego aéreo falta. Lanzamiento libre para afuera. Informó. Rectificaciones Huancaray de Alfredo Pariona. Rectificación de motores, gasolineros y petroleros, monobloc, culata, cigüeñal, biela, servicio, prensa, hidráulica, soldadura, aluminio y culata de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Rectificaciones Huancaray. Está en Avenida Sesquicentenario 130, Curibamba. Celular 983-661956. Amigo oyente, hombre de negocios, inversionista, anuncia en Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5 FM y en redes sociales. Anunciando con nosotros, mejora tus ventas. Recuerda que la publicidad no es un gasto, es una inversión. La radio y las redes sociales está cada vez más cerca de las personas mayores. Informes al 983-668909, Avenida Andahuaylas 270. Va a sacar Prieto desde el fondo. Daniel con el 95 en la espalda de derecha. Balón arriba. Cruza, surca los aires hasta donde está Pajo y Leonard. Pero gana el cabezazo Gamarra. Tiene el conjunto local este Oshiro para que se proyecte Axel. Amaga muy bien a su marcador. Sigue Axel. No, una de más. Axel está abusando del juego individual. Quita la pelota. La metió para Joffre. Ingresa al área. ¡Ah! Buscaba al centro. Se demora Joffre Vázquez. Esperaba por otro costado. Ahí López le cruza y la pelota se pierde el córner. Y formó. Mueble Salva. La elegancia, comodidad y exclusividad que buscas en Mueble lo encuentras en Mueble Salva. Somos fabricantes de muebles de melamina en general. Realizamos proyectos integrales en cocinas. Ahí se defiende con todo Alianza Universidad. Smith, balón arriba, dividido. Saca con todo el 27 del conjunto visitante. Cámara hasta el campo contrario. Sacó como pudo. Sale Michael Sotillo, el cuidapalos del conjunto local, los Chancas. Iniciará la jugada desde su propio terreno. Este es Palomino Rudy. Casi todos los hombres de Alianza Universidad metidos en su cancha, a excepción de Leonard Pajoy. La tiene ahí además Robles, busca el descuento, a remar de costado por el costado.
de Occidente, balón que viene hacia Ramos. ¡Gol! Señoras y señores, lo hizo Ramos, después de un centro, Ramos, golazo, se impone el marcador 3-1. 32 minutos del segundo tiempo, una jugada muy bien elaborada, donde además Robles hace un centro preciso, buscando a nuestro goleador, al cabeceador Luis Alejandro Rómez, que supera a su marcador, un tiro cruzado, golazo, 3 para el equipo de los Chancas, 1 para Alianza Universidad. Ibro. Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5. También Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Hacemos acabados integrales en cocina, en cuarzo, granito y mármol. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Jugada Ferretería Alex desde el fondo, los mejores descuentos los te encuentras en Ferretería Alex. Estamos frente a Maday. Encuentras productos como País, Stanley, Black Decker, Pacpo, Waving y otros marcas reconocidas como Rotoplast. Ferretería Alex, descuentos especiales. La tiene arriba el conjunto local. Intenta buscar el descuento. Joffre Vázquez, que se bate entre dos hombres. Sigue Joffre. La pelota se pierde lateral que favorece el conjunto visitante. Y la formó. Muebles Alba, la elegancia, comodidad y exclusividad que buscas en Muebles, lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina en general. Realizamos proyectos integrales de cocinas con acabados en granito, cuarzo y mármol. Ubicamos en nuestro local principal, Avenida Lázaro Carrillo 626. Muebles Alba. Lateral defensivo desde el sector de Occidente que cobra Alianza Universidad. Balón arriba, Smith. Se eleva para cabecear en el medio campo. Era Oki. En última instancia la tiene este Quispe en el medio campo. Sigue con la pelota, la sigue Rudy. En el medio campo la domina el 26. Este es el jugador para el conjunto visitante. Sigue Oki. Tabashi. La tiene el jugador Guevara. Balón por la izquierda. Campodónico hacia la bicicleta, meter al centro. Marca con mucha fuerza. Bien Temoche. La tiró arriba. Recupera en el medio campo el cuadro visitante. Este es el 26. El conjunto visitante. Balón que se pierde lateral que favorece el conjunto local que cobrará desde el sector de Oriente. La tiene Palomino. Vamos con otro cambio. Mircea de Vargas. Va a ingresar Arly Benítez, número 7 del equipo de los Chancas. Número 7. Vamos a ver quién se retira. Se recita Osiro Takeuchi. Se deja la cancha. Osiro Takeuchi. Entra Arly Benítez en los Chancas. Minuto 35. A los 35 minutos, faltando 10 para la final, más las adicionales que se darán. Acaba de ingresar Arly Benítez en reemplazo de Oshiro, que ha tenido una buena tarde, un buen partido. Apareció bien esta tarde. Le exigían, vamos a Arly, puede buscar el descuento. Arly se barre con todo la saga, se le va la pelota al zaguero del cuadro blanco de Huánuco. Va a ser saque lateral ofensivo a favor del conjunto local. Ya tiene a Axel, busca el descuento. Axel vendrá el centro arriba. La pelota que choca en un defensor y se pierde el córner. Lanzamiento de esquina que favorece el conjunto local. Temoche entra por la derecha, puede sacar a centro. Temoche se defiende con toda Alianza Universidad. Qué partidito que tenemos esta tarde. Por la izquierda, Campodónico. La tiene Campodónico, servicio que viene largo para Ibarguen. Vamos, Chato. La tiene ahí. Falta, se cae mucho con los... Vamos, aguanta Rudy. Ahí se queja de un dolor inmenso Rudy Palomino que tiene que reincorporarse. Vamos, Arly. Está con un dolor inmenso a los machos. Se para Rudy porque Ibarguen cayó encima con todo el peso. Vamos Rudy, tienes que reponerte. La tiene Campodónico por la banda izquierda. La tiene Alianza Universidad. Intenta cargar por la banda izquierda. Sector de Occidente. Sector del Hospital aquí en Andahuaylas. La tiene el 11. Quispe con la pelota.
Señoras y señores, la tiene el conjunto visitante. Este es Aoki, Tabashi. La tiene Tabashi. Balón para Campodónico que la pisa mal. Recupera Rudy. Bien. Recuperando la pelota Joffre. Balón que viene hacia el medio para Ramos. Puede llegar el cuarto para el conjunto local. La tiene Axel. Deja la pelota para Arli. Por la banda izquierda avanza 3/4 de cancha. Terreno del conjunto visitante. La tiene López para que vaya ahí Arli Benita. Arli que se metía con todo, lo traslada con el cuerpo y se pierde una ocasión para el conjunto local. Mercedes Vargas. Le faltó un poquito de peso para Arli Benítez para poner el cuerpo y tener la posición. Sigue el fútbol. Salida de fondo que favorece el conjunto visitante. Y formó Ferretería Alex, venta de artículos de ferretería, herramientas, tubos y cables de instalaciones eléctricas, hubo para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego y otros. Ferretería Alex, esa avenida José María Arguedas, al frente del Maday. Ferretería Alex, descuentos especiales. balón arriba hasta el campo contrario. Temoche que no puede sacar la pelota, la recupera Campodónico, pero la pelea Temoche quita bien Temoche después de haberlo perdido. La tiene Gamarra, por la banda izquierda está suelto Axel, balón para él. La va a acelerar, prendió la moto Axel por la banda izquierda, se pasó con todo, ahí la tiene. Axel la metió para Arli Benítez, ahora el centro, Arli, el centro. ¡Ah! No tocó, reclama falta, Joffre viene otra vez al centro, la tiene. ¡Ah! Ramos que cabecea solo cuando reclaman una mano en el área de la Universidad. La tenía Ramos, al final no pudo cabecear bien. Mercedes Vargas. Así es, una jugada donde había una falta que el delantero andabolino reclamaba, pero el árbitro dijo que no había nada. En última instancia, el cabezazo de Vázquez salió muy suave. Sigue el fútbol, últimos instantes, minuto 39. 39 minutos, 39 las tiene Campodónico por la izquierda. Campodónico con la pelota. Aoki recibe en el medio campo. De muy cerca está Robles. Por la izquierda. Campodónico otra vez con la pelota. Este jugador es muy hábil, hay que tener mucho cuidado. Marca con mucha fuerza Temoche. Pita el árbitro. Falta, sí señor. Lanzamiento libre para afuera. Chocho informó. Antes vamos con los cambios. Dos cambios en Huánuco. Está sentido el 26 acalambrado. El número 26 de Huánuco está acalambrado. El número 26. Vamos a ver de quién se trata. Parece que es el que ha ingresado. Iraola sentido. Está pidiendo cambio. Hay dos hombres ya que van pidiendo. Ha salido también el 17 Aoki. Se ha retirado Aoki. Ya ha ingresado Espinosa, si no me equivoco. Vamos a ver, Félix Espinosa ha ingresado en el equipo de Huánuco. Vamos a ver si Iraola. Félix, minuto ya 40. Faltan 5 minutos. Vamos a seguir buscando el gol que nos dé la clasificación. Sigamos, amigos, con los chancas. Seguimos alentando. Somos Frecuencia Deportiva. Dos cambios en el equipo de Huánuco. Salió Iraola y Aoki. Va ingresando los jugadores que ha ingresado. Vamos a ver. Espinosa, Félix Espinosa. Y vamos a ver el otro jugador que va a ingresar en el partido. Va saliendo. Sigue en la cancha. Vamos a decir, si vamos, amigos. Vamos a ver. Va ingresando. En cualquier momento ha ingresado. Vamos a confirmar en breve. A ver, vamos, me ayudan a ver el número de este jugador que está acá. 4 es el jugador Cristian Laura, acaba de ingresar. Cristian Laura es el jugador que acaba de ingresar en Alianza Universidad. Señoras y señores, con el 4 en la espalda cuando carga todo el conjunto local por la banda izquierda. Vamos, muchachos, busquemos otro gol más para que liquidar este partido. Viene el centro a favor del conjunto local. La va tomando ahí Rudy Palomino, abre la jugada por la banda derecha para Temoche. Con la pelota Temoche. La tiene ahí el jugador colombiano López. Después de perderlo lo recupera, la tiene Rudy. Están ahí cargando. Viene al centro para el jugador Ramos. Hacia el arquero, hacia el medio. Y fácil para el conjunto de Alianza Universidad que controla la pelota y formó. Toldos y Eventos Mabel ofrece matrimonio, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones, alquiler de mesas y sillas. Toldos y Eventos Mabel, celular 981-897751. Bien, Gamarra ganando el duelo. Olivan Arpajoy tomó la pelota. Axel Chávez, vamos Axel, prendió la moto Axel, sigue con la pelota Axel.
pasa Arley, demasiado largo. Demasiado largo, Axel. Buena la intención, pero le tiraron una piedra a Arley Benítez. Vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas Zamora. Tiempo de juego, cortesía de la mansión Casa Hotel y Farmacia Cristo Rey. 42 minutos, tiempo de juego para el equipo andabolino que sigue ganando el partido 3-1 al equipo de Huánuco. 42 minutos del final. Estamos a 3 malas adicionales que se darán en este partido. Estamos por cerrar este partido. Por el momento estamos en tanda de penales. Así como vamos a los penales. Vamos, muchachos, que buscamos uno más que nos den la clasificación directa a la Liga 1. El estadio completamente repleto. Este es el jugador que acaba de ingresar hace un momento. Se trata de Espinosa. Félix, balón al medio, la tiene ahí Ibargüen. El central, la trepada al medio campo. Va tocando con Quispe, el zurdo la domina. Aoki, que abre la jugada por la derecha. Va tomando el 38. Cernaque con la pelota. Este es el jugador, Laura. Ahora el centro, busca a Quinn jugar. Laura aparece Aoki. Están en el área, puede cuidar el dispara. Cernaque de media vuelta y la pelota choca en el travesaño izquierdo. Que defiende Sotillo, Mircea de Vargas. Buena jugada del equipo guanuqueño en última instancia. Cernaque de media vuelta casi sorprende a Sotillo. La pelota chocó en el parante. Vamos a buscar el gol, amigos. 43, vamos los chancas. La tiene Temoche. En el medio campo, Rudy Palomino. Por la banda izquierda sale Axel. Toca para Arley Benítez. La tiene Arley. Busca el descuento a Arley. Ahí toca hacia el medio. Recibe la pelota Robles. Además hace el servicio en profundidad para que pase. Está habilitado ahí López. Puede sacar el disparo. López viene al centro. ¡No! Mira más arriba López. Estaba solo porque se apresura. Mircea de Vargas. Un buen pase para el ingreso de López. Paró muy bien, pero le faltó hacer con mucha fuerza el centro. Adivinó la jugada y el arquero Prieto evitó el gol. Últimos instantes, minuto 44. 44 minutos de este partido. La pelea Robles, quita bien la pelota Gamarra, por la izquierda, toca hacia el medio para Palomino Rudy. Vamos muchachos, está lesionado, está jalándose ahí la pierna. López se cae, sí, ya no da más, falta. Se tira el árbitro, deja seguir jugar porque no fue falta, tiene que levantarse a lo macho López. Vamos, ahí Ederson desde el fondo, tocando, está sentido Ederson. Señoras y señores, jugando también su propio partido en la zona técnica, va a salar Juan Carlos. Está sentido López, el disparo de larga distancia, vale el intento, pero la pelota completamente desviado. Saque de fondo y formó. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de evento. La mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665, reservaciones al 08320-5613, teléfono 983-66-8864. 5 minutos más se jugarán, 5. Ahí el número 7 por la banda izquierda, intenta hacer daño el conjunto visitante. Este es el número 7 del conjunto visitante, Espinosa Félix, que la pelea con todo, pero saca con todo. Gamarra arriba, graba el duelo. Vamos Ramos, estamos terminando el partido, deja todo en la cancha, controla Quispe, el zurdo. Este jugador de buena pierna izquierda. En el medio campo la pelea Joffre. Vamos Joffre, deja la pelota. Está sentido, está jalado ahí López, no puede exigirle mucho a López. Tiene que buscar para este lado, para darle Benítez. La tiene. Ahí está Moche, saliendo desde la saga por la derecha para el conjunto local. Este es el jugador Robles. Ademara, el servicio que viene para el jugador. Viene Axel Chávez, que hace el centro, pero defectuoso, que rechaza. Vamos Axel, son los últimos instantes del partido. Estamos jugando los descuentos, que son 5 minutos en esta segunda parte. Vamos Gamarra, en el fondo, la tiene Palomino. El Inca Palomino que juega por los chancas. Rudy, desde la ciudadela de Machu Picchu, Aguas Calientes. Rudy, la tiene ahora Robles. Transporta el zurdo. Se abrió ya Temoche, hace rato a él. Vamos Robles, ¿por qué te demoras tanto? Finalmente para Temoche. Viene al centro. ¡Ah! Smith que se defiende con todo.
La tiene Quispe. Pita el árbitro, falta. Corta Rudy en el medio campo. Y se va a ganar la cartulina amarilla Rudy Palomino. Y a formó. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico con horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuayna. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas, 270, teléfono 983-668909. Ahí se queja de un dolor fuerte a los 47 minutos de esta parte complementaria. Espinosa, uno soldado en el piso, Milciades Vargas. Así que el jugador Rudy Palomino no le quedaba otra opción porque se venía en contragolpe peligroso. El equipo de Huánuco y puso la pierna, le sacaron tarjeta amarilla y está sentido el número 7. El número 7, Espinosa. El que ingresó, Félix Espinosa, va haciendo tiempo y al tiempo va pasando minuto 47. Con todas estas demoras el árbitro debe dar por lo menos un minuto más. Mientras, acciones paralizadas, vamos con Chocho Mix informó. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, está vendiendo abuela 140, celular 939-3428-68, informó. Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5. Muebles Alba. Pensando en tu comodidad, hacemos trabajos integrales en acabados de cocina, en cuarzo, granito y mármol. A Ferretería Alex, vendemos materiales de ferretería en las marcas como Bainza, Wavin, Black Decker, Stanley, Pacpo, Vinduit y otras marcas. Arriba, quita bien Axel Chávez que viene por la banda izquierda, la tiene Axel, la metió al centro, pero además Robles, la tiene Robles, este es de Aderly. A ver, busca el descuento. Aderly la tiene ahí López. Vamos, López que está lesionado pero sigue jugando. Viene al centro mal, era un poco abierto. Un poco más retrasado y quedaba esa pelota. Balón que favorece el conjunto visitante. Milciades Vargas. Va a ingresar Raúl Tito, ha ingresado Raúl Tito en reemplazo de Espinosa. Tito, el gordito, hay que marcarlo a Tito. Falta un minuto para que termine el partido, un minuto. Vamos, Alex. Ahí Tito, por este Espinosa. Jugador Raúl Tito, bastante habilidoso. Sí, por el 7, el número 13. Hay que tener mucho cuidado con este jugador. Puede causarnos problemas en estos últimos instantes del partido. Vamos, Milciades, ¿cuánto vamos? Muéstrame el que es el cronómetro, 49. Estamos a un minuto de final. Hay otro jugador que se echa al piso, acalambrado. Milciades Vargas. Ya el cansancio también del otro equipo de los jugadores se siente. Se acalambró solo, sin marca. Uno de los jugadores parece que es el número, empieza con 2, debe ser el veintitantos, que está en la línea central, está junto al árbitro. El número, vamos a ver, el número, creo que Aoki ha salido. 21, Aoki. Así es, Aoki. Sí. Aoki, acalambrado. Se va reincorporando lentamente. Ya se cumplieron los 5 minutos. Un minuto más parece. Vamos, Alex. Esto huele a penales. A ver si todavía hacemos algo en lo que va a dar el árbitro, lo que deja jugar. Vamos, Robles, controla la pelota. Robles al servicio por la banda izquierda. La tiene Aderly. A ver, busca el descuento. El número 7 del conjunto local. Vamos, balón. Ale Benítez. Balón por la izquierda. Sigue Benítez. El pequeño jugador de Andahuaylas la tiene a Arly, busca con él jugar, busca el descuento. Arly sigue con la pelota. Arly mete al centro, la tiene para Palomino. ¡Oh, que lo pega mordido! Por la fortuna. No le pega bien a Palomino. Balón que saca y Prieto. El árbitro ha dicho que este partido ha terminado. Nos vamos a los Y penales. con este resultado, no vamos a los penales. De Vargas. Vamos con los penales. Penales, amigos oyentes. El mismo marcado 3-1. Ahora se vienen los penales. Acá se viene la serenidad. Los arqueros tienen que estar muy concentrados. Y vamos a ver si el profesor Basalar trabajó durante la semana que hemos recomendado, hemos sugerido durante nuestros programas diarios para que trabajen en los penales. Hay que ver quiénes son los ejecutantes. Mucha calma, mucha tranquilidad. Se pone súper emocionante. ¿Qué te parece, Alex, los penales? La verdad que era una de las cosas que yo presumía que podía pasar en vista de que ambos equipos eran parejos. Pero nosotros pudimos liquidar el partido porque tuvimos oportunidad de hacer gol.
y no pudimos liquidar el partido Milciades Vargas. Creo que en el primer tiempo tuvimos dos claras ocasiones que pudo marcar el trámite del partido, pero el fútbol es así. Un solo error de la defensa por derecha, donde Pajoy apareció su experiencia, su fuerza, su ubicación, su instinto y su intuición en el gol, le superó al defensa y anotó el gol del descuento. Luego supimos también remontarnos a ese marcador, nos recuperamos y logramos con gol de Ramos poner el 3-1. Ahora veremos quiénes serán los 5 jugadores elegidos y veremos también en qué arco se va a ejecutar. Posiblemente sea en el arco norte o será un sorteo que harán los árbitros. ¿Qué opinas, Kevin, de este partido que vamos a los penales, a la definición? Efectivamente, Milciades Vargas, amigos de Frecuencia Deportiva, se llegó a la tanda de penales. Ahí es un sí o un no para cualquiera. Vamos a ver cuáles son los 5 elegidos. Profesor Juan Carlos Basalar, tiene que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, nada de nerviosismo para todos los jugadores de los Changas de Andahuaylas. Esperemos que en estos minutos, en estos 5 minutos que dará el señor Joel Alarcón para poder ejecutarse la tanda de penales, se pueda hablar y preparar psicológicamente a los equipos de los Changas de Andahuaylas y también al cuadro de la visita, Milciades. Bien, opiniones también de Saúl, ¿qué te parece esta definición? Vamos a ver qué pasa. Hay que indicar también de que López es el ejecutador número 1 del equipo, tienen que recuperar esto un poco sentido, le hacen los masajes respectivos y veremos cuáles serán los 5 jugadores elegidos del equipo de los Chancas para la ejecución. Mucha suerte, mucha intuición, mucha serenidad y tranquilidad al jugador Michel Sotillo, que es nuestro arquero, que de él depende esta clasificación. ¿Cómo viste este partido? ¿Dónde vamos a los penales? Sí, Milciades, amigos oyentes de Frecuencia Deportiva, es lamentable llegar a esta etapa, pero el fútbol es así. Hemos tenido la clara ocasión de poder ganar este partido sin llegar a los penales, pero estamos aquí. Este partido ha concluido así y esperar que los muchachos estén bien concentrados, estén al 100% concentrados y capeteen bien. Esperemos que nuestro arquero, el arquero Sotillo, esté concentrado en la tanda de penales y ojalá que el equipo andahuelino se quede con la victoria, Milciades Vargas. Así es, será una definición espectacular, mucha tensión, mucha ansiedad, todo el público acá parado, muchos están sentados, están rezando para ver qué sucederá. Veremos quiénes serán los ejecutantes. Ya se ha hecho un círculo, todos los jugadores andahuelinos ya en el círculo central, haciendo las últimas zurras, el último, y también el señor Clodoaldo Íñigo desde el cielo nos ilumine para que el equipo pueda sacar adelante. Mientras vamos con un apoyo de casas comerciales para continuar con los penales. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel está en Avenida Perú 665, reservaciones al 083-2056-13, celular 983-6688-64. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio. Atención y orientación profesional por químico farmacéutico en horario corrido en Farmacia Cristo Rey. 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia, le dice Farmacia Cristo Rey, que está ubicado en Avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-668909. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, pascos para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular 939-342868. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencia, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Ya están en este momento los capitanes de ambos equipos, Sotillo y Aoki, haciendo el sorteo para ver quién empieza a disparar y en qué arco. Se está ya reuniendo el árbitro juntamente con los capitanes en el punto central, mientras que los jugadores suplentes se han retirado a su banca respectiva y los titulares se encuentran en la cancha para ver quiénes serán los elegidos para esta definición de penales, que será de infarto. Son 5 por cada disparo en forma alternada, 1 para cada uno, y vamos a ver, va a ser en el arco norte. Esperemos que la gente, los hinchas de Andahuaylas que están en la tribuna norte, presionen, hagan los silbidos y
y hagan la fuerza para que el equipo anote los goles. Ya se vienen los penales. Comentarios de André. ¿Qué te parece esta definición, André? Que se pone súper espectacular y emocionante. Sí, una final hermosa, la verdad, llena de emociones. Parecía que teníamos el 2-0 tranquilo. Pajoy hace un golazo. Y después parecía que se nos venía la noche. Y otra vez la dupla, además Robles, Luis Ramos, para regalarnos el empate. Yo creo que los dos equipos han llegado de forma merecida hasta estas instancias. Y ahora nos encomendamos un poco en la fortuna. Yo sé que el profesor Basalar ha practicado los penales. Así que con toda la fe, todos juntos de la mano. ¿Qué tal el partidito de esta tarde, señoras y señores? Digno de una final, aunque para nuestros intereses nos convenía liquidar este partido durante el trámite del partido, valga la redundancia, pero ahora nos vamos a este tema no apto para cardíacos. Es a través de los de los 11.5 pasos, 12 pasos para muchos, que vamos a definir esta clasificación a la Liga 1. Va a comenzar pateando el conjunto visitante. Está frente a la pelota el 11. Es Omar Vázquez. Omar Vázquez para Alianza Universidad, que iniciará pateando el penal. Y entre los 3 palos estará Michel Sotillo. Y ahora trabajo más que nunca para los jueces de gol. Luis Seminario y Jan Barbagelata. Se va a patear en el arco norte, señoras y señores. En la tribuna, que tiene 2 pisos, hacia el colegio Juan Espinosa. Entre los 3 palos está Michel Sotillo. Y está Vázquez Omar para Alianza Universidad. El árbitro Joel Alarcón. Se alista también los jueces de gol, ya están listos. Pifia el público. Todos silban. Va a tirar Vázquez, tira de zurda. Se equivoca Vázquez. Omar Vázquez. Primer gol y errado. Lo mandó al cielo el jugador Vázquez, que allá en Huánuco había anotado. Parece que le quería dar el pase a sus hinchas. Falló el primer gol. Ahora toda la confianza para López para empezar. Vamos a anotar. Ahí la mandó arriba de zurda Omar Vázquez, el primer ejecutor de este penal. Ahora, señoras y señores, nuestro turno. Y lo va a hacer el jugador López Carlos, el colombiano Carlos Augusto López, con el número 11 en la espalda. Vamos López. Y entre los 3 palos estará el arquero Daniel Prieto con el 95 en la espalda. De verde. Ahí hace los pasos de derecha a izquierda. Prieto toma distancia. López, el colombiano, toma su tiempo. Va despacio. López parece un torero. Toma de distancia. De derecha. Gol. ¡Gol! Para el conjunto local. 2 disparos. Michel, resúmelo. Golazo de López, acostumbrado a la técnica que nos acostumbra. Hizo el gol con un tiro suave, dirigido a la mano derecha, cuando Prieto se fue al otro lugar. Un disparo para cada uno. Gol para los Chancas López. Falló Vázquez para Alianza Universidad. Vamos con el segundo. Ahora le toca el turno al conjunto visitante. Como siempre, público pifia. La tiene el 38, Cernaque. Es Jorginho Cernaque para el conjunto visitante. Sotillo, vamos, hazte una, Sotillo. El árbitro Alarcón ordena. Cernaque de derecha. ¡Ah! Casi llega Sotillo, le rozó las uñas a Sotillo, casi llega. Tenemos, vamos, Michel, de resumen. Buen disparo de Cernaque, bien dirigido a la mano izquierda de Sotillo, que adivinó, pero la pelota fue bastante cerca al parante, que no llegó a pesar de su estirada. Viene 2 disparos para Alianza Universidad, un gol. Los Chancas tiene un disparo, se viene el segundo tanto. Joffre Vázquez. Vamos, Joffre, es el turno para los Chancas, señoras y señores. Bien medido de Cernaque, la colocó muy bien. Se estiró ahí Sotillo, pero no pudo alcanzar la pelota. Fue muy pegado al poste izquierdo. Ahora le toca el turno de los nuestros, fanáticas y fanáticos del fútbol. Está Joffre Vázquez, el autor del gol del descuento allá en Huánuco. Va a ordenar el referee Joel Alarcón. Joffre tiró. No, mal, se equivoca Joffre. Estamos empates por el momento. Joffre se equivoca. Se salió, ahí está el juez de gol.
nos parece que ya tomamos la decisión final. Estamos empates, señoras y señores. Milcia de Vargas. Lamentablemente muy suave a la mano izquierda de Vázquez, que falla el disparo. Ahora estamos 2 disparos cada uno, 1 gol cada uno. Vamos, que Pajoy tiene que fallar. Pajoy tiene que fallar en esta jugada. Vamos, Sotillo. Vamos, público en general, tenemos que alentar a nuestro equipo. Vamos, hagamos barra. Vamos, tenemos que hacer sentir que estamos en casa. Tenemos que meterle presión a los de Huánuco. Va a patear Leonel Pajoy, el autor del gol del descuento. Entre los 3 palos está Sotillo, Michael. Los jueces de línea atentos a cada lado del arco. Pajoy con la pifia de la gente, el estadio entero la silba. Pajoy toma distancia de derecha, tiró, gol. Gol de Pajoy, gol de Alianza Universidad. Y ya estamos en el marcador. Resumen, Mircea de Vargas, ¿cómo vamos? Son 3 disparos para Alianza Universidad, 2 goles. Los Chancas ha disparado 2 disparos, 1 gol. Le toca el tercer disparo, en este caso Ademar Robles con su pierna izquierda, con su técnica. Confiamos en Ademar Robles para este tercer disparo. Somos Frecuencia Deportiva. Adelante, Alex. Ahí Joffre, aunque a quemarropas era para patear fuerte, pateó despacio Joffre. No era la manera, era quemarlo con todo ahí. Ahora Ademar Robles con la 14 en la espalda, conversa con el árbitro Joel Alarcón. Será el tercero, ¿no? Para los nuestros. Tercero para los Chancas. Ademar Robles de buen pie en zurdo. Ojalá que esté bastante sereno y le toca anotar este gol a favor del conjunto local. Está entre los arcos Daniel Prieto. El árbitro Alarcón ordena. Pita el árbitro Alarcón. Toma distancia. Ahí Ademar Robles tiró. ¡Gol! ¡Gol! Conjunto local, Mircea de Vargas. Un golazo de Robles, un tiro seco, fuerte a la mano izquierda de Petro, y el marcador se pone 3 disparos para cada equipo, 2 goles para Huánuco, 2 goles para Chanca. Vamos a Sotillo, que ataje una, Sotillo. Esta es su oportunidad para Sotillo. Vamos, Sotillo, hazte una. Y Vargas, la central, uno de los más grandazos para el conjunto visitante, va a patear la pelota. El zaguero, no sé si... Cuarto disparo, ellos están adelantando, Es el cuarto disparo para el conjunto visitante. Ibarguen, John frente a la pelota, John Ibarguen. Corre Ibarguen de derecha. Falla el penal Ibarguen. Y es a favor nuestro. Estamos con esto, 1 arriba. Aunque nos toca patear recién. Tenemos que hacer este gol para sacar la ventaja. Arly Benítez. Vamos, Arly Benítez. El técnico Arly Benítez se viene. Confiamos en Benítez para este disparo del penal. 4 disparos para Huánuco, 2 goles. 3 disparos para los Chancas. 2 goles ahora se viene. Ojalá que pueda anotar. Vamos, Benítez. Nosotros completamos con este el cuarto. Es el cuarto. Total pateamos 5. Va Arly. Ojalá que el pequeño. Vamos, Arly. Danos la alegría, vamos Arly, concentrado acá delante de tu gente, de tu pueblo, como equipo que nos apoyas todo este año, apoyaste en los Chancas. Danos esta alegría, vamos Arly Benítez, el pequeño jugador de los Chancas. Arly Benítez, que siempre viste la casaquilla número 7, va colocando la pelota en el punto penalti, va a patear Arly Benítez. Entre los 3 palos está Daniel Prieto. Se anota este gol, estamos 1 arriba. Los jueces de gol, en el lado derecho Luis Seminario, en la izquierda está Barbagelata, toma distancia, Ali de derecha. Y le sacan, le tapan el arco. Falla Benítez y ya estamos en empates. Mircea de Vargas. Un tiro muy avisable, adivinó muy bien el arquero, en este caso Pietro, y falló lamentablemente. Estamos empatados, 4 disparos para cada uno y 2 goles para cada equipo. Se viene el quinto disparo, vamos a ver de quién se trata. Creo que es Raúl Tito. Vamos a ver Tito el gordito, vamos a ver qué pasa con el panzoncito de Tito. Tiene que fallar. Esto es el último penal para Alianza Universidad. Alianza Universidad patea el último penal. Este es Raúl Tito, el jugador también de pequeña estatura que causó problemas al cuadro de los Chancas allá en Huánuco. El árbitro Joel Alarcón
Ordena, toma distancia, Tito, tira. ¡Tapa! ¡Tapa Sotillo! ¡Tapa Sotillo! ¡Tapa Sotillo! Y estamos a un gol de la Liga 1. Y lo va a tener Ramos. Lo va a tener Ramos. El goleador del conjunto local. ¡Vamos Ramos! ¡Vamos Ramos! Mensa de Vargas. Toda la responsabilidad de este disparo, amigos, porque ya Alianza Universidad disparó 5, solo ha hecho 2 goles, mientras que los Chancas es nuestro último disparo. Vamos Ramos, nuestro goleador, que anote este gol para llevarnos a la primera división. Confiamos en Ramos, último, si metemos, clasificamos. Vamos Ramos, toda la energía positiva del pueblo Chanca contigo. Vamos Alex. Vamos Ramos, Luis. Es el último penal y es a favor nuestro. Si convertimos este gol, clasificamos, señoras y señores. Démosle tranquilidad a Ramos. Prieto en el arco. Están los jueces de línea como siempre. Joel Alarcón también. Ordena Alarcón, toma distancia. Ramos, vamos Ramos. Tiró. ¡Gol! Amigos, no se ha vivido momento. Ramos, aquí en Andahuaylas es realmente único. Somos Chancas. Después de tanto tiempo, después de luchar años, llegamos a la Liga 1. Pero vaya de qué manera, fue algo increíble. Es la fiesta del pueblo. Sufrir tanto en el partido. En primera. Y cuando creíamos que por momentos se nos iba de la mano la clasificación. Sí se pudo, para liquidar este partido. Sí se pudo, aunque sufrimos enormemente, sí se pudo. Aunque tuvimos Fiesta, dificultades. Mensa de Vargas. La emoción me embarga, amigos. Hemos alcanzado un triunfo, una clasificación histórica que han buscado muchísimas personas, unos 80 años. Recordar a Baltasar Guillén Romaní, al capitán Molina, al señor Clodoaldo Íñigo Condori, quien fue el que inició este proyecto, apostando con su dinero, con sus empresas, con sus hijos. Lamentablemente nos dejó, pero este es el premio que él quería para la población andaolina. Íñigo siempre decía, la hinchada no debe sufrir, la hinchada tiene que festejar, y ahora nos toca festejar. Somos equipo de primera, estamos en la Liga 1 y estoy feliz, amigos oyentes. ¿Qué te parece esta clasificación, Alex? La verdad, increíble, Mensa de Vargas Zamora. Sufrimos demasiado, más de la cuenta. Yo decía que en el partido teníamos que liquidar porque el penal era para cualquiera y precisamente tomó esa figura hasta que Fidel Ramos, y hay reméritos también para Sotillo, que atajó penales, y Ramos al final para liquidar el partido. Se puso muy emocionante el último disparo y cuando fallaban nuestros jugadores como Vázquez, fallaba Benítez, había mucha tensión, había mucha responsabilidad en Ramos, pero Ramos un jugador muy sereno. Ramos, Luis Alejandro Ramos, sereno, goleador, ha practicado los penales y en esta jugada un potente disparo que hizo que rompa la malla y anote el gol de la clasificación. Festejan dentro de la cancha, todos los jugadores saludando a la hinchada y los jugadores y la hinchada feliz, el pueblo feliz en esta oportunidad. Sí se pudo. Increíble. La opinión de Kevin, vamos con Kevin. Los Chancas de la abuela. Vamos Kevin. Emocionado, Mensa de Vargas Zamora, Alex Roger. Somos de primera. Los Chancas de Andahuaylas desde primera división 2004. Hemos llegado, hemos cumplido el sueño del señor Clodoaldo Íñigo Condori y toda la familia Íñigo Condori. Nuestro agradecimiento fraterno, especial a toda la directiva de los Chancas de Andahuaylas. Somos de primera división, hemos ascendido al fútbol de la máxima división del fútbol profesional peruano. Emocionante esta tanda de penales. Gracias a Luisito Ramos por ese quinto zapatazo que nos puso que somos de primera. Festeja la población de Andahuaylas, festeja la región de Apurímac. Todos emocionados, todos felices. Nos merecíamos este triunfo. Somos de primera división, los Chancas de Andahuaylas, toda la vida presente en todos nuestros corazones, Mil Chávez. Así es, la emoción nos embarga. Felices todos, amigos. Mucha gente, mi hijo
Fabricio Vargas vino desde Lima en forma sorpresiva para estar parte de la historia del fútbol andabolino. Esto es historia. 27 de octubre del año 2023, un equipo andabolino, los Chancas CIC, clasifica por primera vez para el fútbol apurimeño a la primera división Liga 1. El próximo año 2024 veremos partidos acá, Alianza, La U, Cristal, Melgar, Chinchano, Garcilaso, todos los equipos de la Liga 1. Comentarios también de emoción. Vamos a ver mientras vamos con Saúl. ¿Qué te parece esta clasificación en penales? Milciades, totalmente emocionado, Milciades, la verdad. La verdad que el arquero emocionado, toda la gente emocionado, la población andahualina emocionado, nadie se mueve del estadio, todos estamos acá para poder celebrar esta gran hazaña, esta gran victoria, este partido que todos lo hemos esperado desde que ha comenzado estos partidos de los 7 grandes. Aquí estamos en el estadio, aquí está la gente viviendo este gran partido, esta victoria, Milciades. Felicidad en el pueblo está cantando. Vamos pueblo, carajo, vamos a escuchar. Vamos, cante. Vamos, Chancas, carajo, Chancas no se rinde, carajo. 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 Muy bien, amigos, felicidad. Esto es historia. Ya festejan los jugadores dentro de la cancha. Histórica clasificación. Somos Frecuencia Deportiva. Un saludo para Javier, que está viendo también Andahuaylas hace historia. Hoy estamos en la Liga 1. Lo que parecía imposible con la derrota 3-1 en Huánuco, lo hemos conseguido en nuestro estadio, con nuestra gente, con nuestro clima, nuestra altura y nuestro estadio. Gracias totales. Vamos con Alex. Milciades, muchachos, les comento algo, no hay regalo más grande, pasado mañana es mi cumpleaños. ¡Regalo! No, increíble. ¡Qué mejor regalo! Bastante emocionante, es único en la vida, muchachos. Ahí la gente de los Chancas celebrando el partido en el terreno de juego. Seguramente darán una vuelta olímpica para que la gente, un zapatazo de Ramos. Joffre tenía que poner así. Ahí la gente, los jugadores de los Chancas también lograron ingresar algunos hinchas, seguramente hay gente de la directiva. Vamos, Milciades. Bien, estamos cantando Linda Andahuelina, la canción que es nuestro himno de los andahuelinos, mientras los jugadores de rodillas agradecen en el centro del campo, también felicitando a los jugadores y también dando la moral a los que fallaron, tanto a Benítez como a Vázquez. Vamos a escuchar. Cantemos. Nuestra canción, nuestro himno, amigos oyentes, cantada por 8.000 a 10.000 personas. Nadie se mueve, todos en su lugar, muchos parados. Van ingresando también los familiares, los jugadores en el centro del campo, rezando con la bandera andahuelina, flameando, y esto es histórico, amigos oyentes. 27 de octubre, un equipo andahuelino, los Chancas CIC, está en la primera división. Y cuando perdimos en Huánuco, mucha gente no tenía confianza. Mucha gente cuando compraba sus entradas decían, no creo que podamos remontar, pero nosotros decíamos, mientras hay vida, hay esperanza. Luchemos en 90 minutos y logramos. Hoy día tiene que decretarse, como dice un hincha, Día del Fútbol Andahuelino, para recordar esta fecha, 27 de octubre. Bien, adelante con Alex y también más comentarios. ¿Qué tal manera de conseguir una clasificación después? Una incertidumbre tremendo. Increíble toda la fiesta que se vive acá, señoras y señores, en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Toda la gente sigue de pie acá cantando las canciones acá típicas nuestras, mientras el parlante hace o canta la canción, la gente sigue con las canciones típicas nuestras acá en Andahuaylas. Los jugadores de los Chancas están ahí en el círculo central. Muchos familiares también han logrado ingresar y están rezando. Va a salar. No se va la gente. Acá festejamos que empiece la fiesta. Bien, toda la hinchada está en las tribunas esperando la premiación, donde hay que hacer una vuelta olímpica. Creo que es importante, una vez que reciban debe haber un trofeo. Así es, acá vamos a demostrar, acá en nuestra cancha, y esto que sirva para que las autoridades, el ofrecimiento que hizo el presidente regional, cumpla, mejorar el estadio, mejorar más tribuna, más capacidad. Mucha gente no pudo, vienen las olas acá en el estadio, vienen las olas.
Las olas, amigos oyentes, que se van armando acá en el Estadio Los Chancas. Emocionante la situación. Está regresando la ola, vamos a ver si regresa. Las olas que están ya del frente en occidente. Vienen las olas, esto es emocionante, esto está registrado en fotografías, en video. Allá empieza en Tribuna Norte las olas. Atención con las olas, que vienen las olas, amigos oyentes. Vamos con más comentarios con Kevin, un poco más tranquilo. Nada, no se me pasa la emoción, Milciades Vargas, Roger, André, Saúl, Chocho. Nosotros continuamos. Es un sueño hecho realidad una vez más. Toda la hinchada no se mueve, ni una persona sale del Estadio Los Chancas. Estamos esperando la vuelta olímpica. La vuelta olímpica que va a dar el cuadro de Los Chancas de Andahuaylas. La vuelta olímpica, la gente sigue, la tribuna sigue con las olas. ¡Ole! Continúan las olas en el Estadio Los Chancas de Andahuaylas, amigos de las redes sociales, amigos del Facebook, amigos de YouTube, amigos de Radio Andahuaylas. En Los Chancas de Andahuaylas ha conseguido una hazaña histórica, un hecho histórico el día de hoy, viernes 27 de octubre del año 2004, y es un día que quedará para la historia. Escuchábamos ahí a un hincha que nos decía que el día de hoy, viernes 27 de octubre, sea declarado Día del fútbol andabolino. Así es, Milciades. Nos parece una buena idea. Esperemos que las autoridades puedan elegir hoy día, 27 de octubre, como día provincial del fútbol andabolino, porque un equipo andabolino logra hacer la serie, lo levantan a Basalar, también un entrenador tranquilo, sereno, y eso creo que ha sido importante su experiencia. Seguramente ha trabajado en los penales, pero los penales se puso muy complicado porque fallábamos, el otro fallaba, anotaba, hasta que tuvo la responsabilidad Ramos de anotar el último disparo y anotar ejecutando el penal y clasificar. La bandera ya se va dirigiendo a la mesa principal. Debe haber una premiación porque han llegado muchos dirigentes, funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol que deben estar entregando las medallas. Vamos viendo también por la televisión a Basalar juntamente a todos los jugadores. Llorando, emocionado. Adelante, como varios jugadores. Sí, hay varios jugadores que se han echado a llorar. Igual me embargó la emoción. No es para menos. Es una clasificación histórica. Basalar con los ojos rojizos. Una estratega, si no es bien carismático, pero muy serio en su trabajo. Para su hija, Mía Camila. Bastante emocionado Basalar. Seguramente hay mucha gente que no sabe, Milciades. Después de esto sigue la premiación. Entendemos que también Lozano está acá. No tenemos la información confirmada, posiblemente se está tomando la foto oficial del equipo campeón luego de este triunfo importante. Todos los jugadores suplentes y titulares, comando técnico, dirigentes están debajo del arco del auspiciador Liga 2, 1xBet, que es el que ha auspiciado este campeonato. Ahora lo que viene ya después de la celebración tomaremos con calma en otro momento qué hay que hacer para el próximo año. Mientras nos toca celebrar y toda la gente no se mueve emocionada. Imagínense si esto no se pudiera haber dado en los penales, haber quedado eliminado, hubiese sido muy triste. Todos los chancas hubiesen salido cabizbajos, muchos llorando, pero Claudio Íñigo desde el cielo alumbró, iluminó a los jugadores, al arquero, y estamos en la Liga 1, históricamente. Adelante. Histórica, Milciades, la clasificación. La gente dice, si se pudo. Completamente embargado de emoción, cantando. Es la mayor fiesta deportiva que hemos vivido acá en nuestra ciudad. A ver. Bien, vamos con unas notas. ¿Qué te parece? Si podrías hablar, ¿qué sientes con esta clasificación? Presente, una tremenda alegría. Nos ha hecho sufrir, pero ganamos. Campeón. En primera, los Chancas para el próximo año. Acá está Alianza, Cristal, la U, con todo vamos a jugar acá. ¿Qué te parece esta clasificación? ¿Tu nombre? Manuel Barrientos. Es un momento que tanto lo hemos esperado por muchos años. Con Arguedas, con Curibamba, con todos los equipos que hemos tenido. Pero hoy día hemos pasado a lo que hizo los héroes de Cenepa ese tiempo. Ahora somos de primera y los Chancas no baja. Vamos con palabras también de Cancio Villa, que está muy emocionado. ¿Qué te parece este ascenso histórico de por primera vez un equipo andabolino a la Liga 1? Bueno, es una gran emoción. Imagínate, tantos años de pegar con Pacucha, con Cola Real, con Mariano Melgar, con Arguedas, con Santa Rosa, y logramos, y eso es un orgullo para todos los apurimeños y por qué no sé, para los andabolinos de corazón. Gracias. Bien, Cancio, palabra de Cancio Villa. Bien, estamos muy emocionados. Vamos a ver si
estamos ya, han entregado, parece que en la premiación, ahí se está entregando el plato. Hay un plato que se está entregando a Sotillo, es el premio para el subcampeón y el ascenso. El festejo respectivo, amigos oyentes, ahí viene la vuelta olímpica. La vuelta olímpica, hay que aplaudir, hay que celebrar, hay que reconocer a nuestros jugadores. Están haciendo la vuelta olímpica, van a hacer seguramente así. Vuelta olímpica, los amigos. Ya estamos en primera división, parece increíble, pero es la realidad. Sí, Milciades, después de tantos años de esperar, esto es repetitivo, toda la gente repite, tantos años esperamos, pero es que es la pura verdad. Tantas veces estamos tan cerca y nos quedamos decepcionados, muchas veces tristes, incluso llorando, pero ahora conseguimos ese objetivo cuando el conjunto de los Chancas se está dando la vuelta olímpica. Comenzaron por el lado de occidente, ahora se dirigen a la tribuna norte, corriendo todos ahí, flameando la bandera de Andahuaylas, se van delante de la tribuna más alta del estadio Los Chancas de Andahuaylas. La tribuna norte, que tiene 2 pisos, Milcia de Vargas. Acá está pasando los jugadores por la tribuna norte, donde recibe el aplauso, el festejo de la hinchada andahuelina, que está premiando con aplausos, con gritos, con hurras al equipo de los Chancas. Ya viene avanzando. Bien, vamos, acá también va corriendo los jugadores hacia la tribuna de Oriente. Estamos en Oriente con el plato que le da como subcampeón, lo tiene Gamarra, va corriendo Temoche, ahí lo tiene Casquete, el ecuatoriano, que es una muy buena campaña. Cerca también Gamarra, Temoche con el plata, han corrido un poco, ahí está también los cuerpos técnicos, ahí está, sí se pudo, dicen, Temoche, van corriendo todos los jugadores suplentes, van festejando, se va alzando Dustin Rengifo, vemos también a Ramos, que fue una figura importante, está Chávez, está también Vázquez, está también corriendo los jugadores, en este caso Rudy Palomino, un aplauso para Rudy Palomino, que se hizo un partidazo, como siempre, Rudy Palomino festejando, está además Robles, vemos también a Jofre Vázquez, todos festejando, dando la vuelta olímpica, ya van a terminar seguramente hacia la principal. Vamos a ver, va a dirigir algunas palabras, parece que el alcalde, estar atentos, mientras vamos, acá está Sotillo, viene solito Sotillo, el capitán, nuestro capitán Sotillo viene acá, a ver, recibiendo también el apoyo de la hinchada. Sotillo recibiendo el apoyo. La verdad es increíble la actitud de Sotillo. Está bien. Pero está regalando los toperoles. Si gana alguien un toperol y otra, pues cómo tiene que comprar uno a alguien al otro, ¿no? Ya tendrán que... Claro, porque regaló los toperoles, tiró en lugares distintos y a una persona no le sirve de nada. Tiene que buscarse uno al otro quién lo tiene. No, Sotillo, una actitud particular, venía solito atrás saludando a toda la gente y la gente naturalmente correspondiendo. Increíble esta tarde, Milcia de Vargas. El tiempo sigue pasando y la alegría continúa desbordante en el Estadio de los Chancas, y estamos seguros que muchos andahuelinos en sus casas, en sus lugares, de repente en otras ciudades, en el extranjero, están festejando esta clasificación por primera vez de un equipo andahuelino llegar a la Liga 1, Liga del Fútbol Profesional. Y atención, si el equipo en los próximos años hacen buenos partidos, hacen buen papel en la campaña, podríamos llegar a un torneo internacional como lo está haciendo ADT, un campeón de la Copa Perú hace 2 años, y jugará la Copa Sudamericana. Imagínense ver acá a equipos de Brasil, de Argentina, de otros países, sería importante. Se viene la canción Linda Andahuelina. Somos Frecuencia Deportiva, vamos con el apoyo, mientras vamos también con palabras de Saúl, que va a dar algunas impresiones de esta clasificación un poco más tranquila. Sí, Mercedes, hasta la pradera de los celajes se ve en el cielo, qué bonito, un atardecer maravilloso. Ahí está el himno andahuelino, el cántico de Andahuaylas, linda Andahuaylina, ¿por qué te quiero tanto? Aquí estamos, todos los andahuaylinos, felices, alegres, contentos con esta hazaña histórica, con este ascenso a la Liga 1 del equipo de los Chancas, campeón de la Liga 2. Acá va cantando la gente, la linda Andahuaylina, que es nuestro himno. Merecidamente, a todos nos embarga, le emociona. Toda la gente acá repleta el estadio Los Chancas de Andahuayla, cantando en la linda Andahuaylina. Increíble esta tarde, todos con los globos levantando la mano, algunos gritando. Increíble tarde,
Una tarde que jamás se olvidará, un 27 de octubre, Mircea de Vargas. Día del fútbol andahuelino, creo que eso está importante que las autoridades puedan anunciar. Creo que el alcalde está ya en la premiación, estaremos atentos, ahí se está tomando fotos el alcalde juntamente con el profesor Basalar, está el presidente Kevin Iñigo. Kevin Iñigo también está feliz porque este es un homenaje a su padre, que era su sueño del señor Clodoaldo Iñigo de llevarnos al fútbol profesional hace muchísimos años. Ahí está la bandera que va circulando, la bandera, amigos oyentes, vamos. Sí, se pudo, dice. Vamos con Chocho, con calma, nuestros auspiciadores ya continúan los festejos. Bueno, siempre agradeciendo pues la confianza de la Mansión Casa Hotel toda esta temporada, apoyando los trabajos de Frecuencia Deportiva. La Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones, señoras y señores, con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión. Está Avenida Perú 665. Reservaciones al 083 20 56 13. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químico farmacéutico. Farmacia Cristo Rey, en Avenida Andahuaylas 270. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, calamina, clavos, tubo, paco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme. Está en Ferretería Gutiérrez, Avenida Abuelas 140. Bien, hay que indicar que Kevin Iñigo, hijo del señor Clodoaldo, lo tiene la urna en sus manos, donde están los restos después de la cremación de Clodoaldo Iñigo. Ahí está el señor Iñigo en su polvo, después de la cremación, los restos en polvo, en una urna va pasando por la tribuna oriente Kevin Iñigo, el de su padre, Clodoaldo Iñigo Condori, presente en este momento histórico del fútbol andahuelino. Está pasando por la parte de oriente. La verdad me conmociona bastante esto, gracias en nombre mío y a nombre de todos los que nos gusta el fútbol, en nombre de toda la ciudad de Andahuaylas. Gracias, Clodoaldo. Tú comenzaste esto y no es fácil afrontar todo este gasto que significa tener un equipo en la Liga 12, ahora en la primera. Ahora tu hijo lleva las cenizas en tu mano, va mostrando. Gracias, Clodoaldo, desde ahí, desde el cielo donde te encuentras, agradecidos eternamente. Ahí está el vicepresidente Mauro Merino también con una buena labor. Está el alcalde Abel Serna y otros dirigentes acompañando, dando vueltas. Va precisamente en este momento, toma las cenizas de los restos de Clodoaldo Iñigo, el vicepresidente del equipo, Mauro Merino, que va mostrando. Seguramente Clodoaldo nos está mirando hacia el cielo en Mircea de Vargas. Si no nos percatábamos de que lo tenía en la urna, en una cajita, un cofre especial, donde se va levantando Mauro Merino para el sector norte, donde un agradecimiento a Clodoaldo Iñigo, quien hizo realidad este proyecto que él empezó hace muchísimos años, todavía con el Deportivo Curibamba, cuando apoyó, luego adquirió al Sporting Cristal B para participar en la Liga 2 de esa oportunidad, segunda división, el año 2006, donde lamentablemente en un solo año descendimos, pero con la experiencia que tienen sus hijos, con los conocimientos, preparación, estamos seguros que el equipo va a armar un equipo competente, aprovechar la altura, aprovechar la hinchada y hacer una buena campaña en los próximos años en la Liga 1. Sigue por el sector norte con los restos en polvo del señor Clodoaldo Iñigo Condori, quien es el autor de todo este proyecto, esta felicidad de toda la hinchada andahualina. Somos Frecuencia Deportiva, informó. Ferretería Gutiérrez, artículo de ferretería, calamina, clavos, tubo, pasco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez está en Avenida Andahuaylas 140. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, realiza depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y empresas. Atención todos los días, 7 de la mañana, 9:30 de la noche. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey está en Avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de Avenida Perú, cerca de la Mansión Casa Hotel,
de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes 983668892. Torta Rodas ofrece torta para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizos, graduaciones, para toda ocasión. Torta Rodas en Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casdafanca 126. Representaciones y distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas de tuberías, accesorios, cerámicos, grifería, inodoros, productos Chema, pegamentos, lavaderos, planchas, Lybol. Ventas al por mayor y menor. Representaciones, distribuciones González, está en Avenida Sesqui Centenario 238, Andahuaylas. Mecánica de motos Romero, venta de motos TBS King, servicio técnico y venta de repuestos originales para toda marca de motos. Bayas TBS King, motocargas y motos lineales. Mecánica motos Romero, está en Avenida Los Álamos 143, Joñepuquio. Rectificaciones Huancaray de Alfredo Pariona. Realiza rectificación de motores, gasolineros, petroleros, monobloc, culata, cigüeñal. Bielas ofrece servicio de prensa hidráulica, soldadura, aluminio y culata de motos. Venta de repuestos originales y alternativos. Está ubicado rectificaciones Huancaray en Avenida Sesqui Centenario 130, Curibamba. Gracias a Muebles Alba. Muebles Alba, la elegancia, comodidad, exclusividad que buscas en muebles, lo encuentras en Muebles Alba. Somos fabricantes de muebles de melamina. En general, realizamos proyectos integrales en cocinas con acabados en granito, cuarzo y mármol. Ubícanos en nuestro local principal de Avenida Lázaro Carrillo 626. Muebles Alba, pensando en tu comodidad. Ferretería Alex, 20 artículos de ferretería, calaminas, tubos y cables para instalaciones eléctricas, tubos para instalaciones sanitarias, agua y desagüe, pinturas, herramientas agrícolas, materiales para el sistema de riego y otros. Ferretería Alex, está en Avenida José María Arguedas, al frente de Maday. Llegamos también gracias a Toldos y Eventos. Mabel ofrece ambientación, decoración, toldos para matrimonios, 50 años, aniversarios, 15 años, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones. Celular 981-897751. Alquiler de mesas y sillas, equipos de sonido y filmación. Toldos y Eventos Mabel. Bien, queremos también dar un saludo especial a mi amigo de promoción de primaria en Talavera, Lolo Lizarme, acá de parte de Frecuencia Deportiva, y de su hijo Paul, que también está trabajando con nosotros acá en la cabina de Frecuencia Deportiva. Un fuerte abrazo, bendiciones para Lolo Lizarme. Bien, estamos ya en esta parte que nadie se mueve, algunas personas se están retirando, pero siguen los jugadores en la cancha. Sí, el ingeniero Lolo, que es un gran profesional y un amigo mío también y buena persona. Saludos para él. Y aprovecho este momento de saludos, universidades y compañeros, para saludar a mi mamá, Juanita Florentina Peralta Ludeña, que hoy se vino al estadio para ver esta gran final y merecidamente y acertadamente para ver esta clasificación de los Chancas de Andahuaylas. La premiación ya se hizo, los jugadores siguen dentro de la cancha, la mayoría del público asistente sigue en la tribuna y vamos viendo, aunque ya un poco más calmados ya la gente, celebrando esta clasificación a la Liga 1, Mircea de Vargas. Bien, otra vez está pasando los restos de Clodoaldo Íñigo en una urna. ¿Dónde están los restos de Clodoaldo Íñigo Condori, quien es el autor de este proyecto que hoy se colma con la clasificación? Va dando vueltas los restos y eso nos parece un homenaje póstumo al señor Íñigo. Algunos jugadores todavía están en la cancha, están tomándose fotos, ya se viene la noche. Vamos a ver si va a haber algunas palabras, algo más, alguna premiación que no hemos podido ver ya. Ya se está haciendo el resumen en la televisión. Vamos a ver, el equipo empezó muy bien, primer tiempo, 2 goles importantísimos. Eso fue el partido en Huánuco, donde nos ganaron 3-1 en los últimos instantes. Vamos a ver también algunas informaciones ya para ir terminando, ya que los hinchas no se mueven. El apoyo del público ha sido importantísimo, no solo hoy día. Durante toda la temporada, los hinchas andahuelinos han alentado al equipo y merecidamente el equipo de los Chancas logra la clasificación a la Liga 1. ¿Por qué? Porque en el campeonato regular que se jugó en 26 fechas, el equipo de Comerciantes Unidos quedó primero, ascendió directamente sin jugar el playoff. Los Chancas quedó segundo, tuvo que jugar la semifinal con el equipo Comerciantes Unidos de Iquitos, luego clasificar a la final y enfrentarnos en partidos de ida y vuelta con este equipo de Huánuco, donde perdimos 3-1 allá en Huánuco, hoy ganamos 3-1 en los Chancas y tuvimos que ir directamente a los penales, y como nosotros hemos quedado segundo, creo que merecidamente se respetó la tabla única de las 26 fechas
y logramos la clasificación. Siguen los jugadores en la cancha, abrazándose, tomando fotos, haciendo notas, y mientras que los dirigentes muy felices, la hinchada feliz en esta transmisión. Vamos a algunas palabras más, algunas impresiones para ir terminando con la transmisión, ya que estamos muy felices por esta clasificación. Efectivamente, Milciades, amigos de Frecuencia Deportiva, amigos de Andahuaylas, amigos de las redes sociales, sumamente emocionados, felices. Una vez más recordamos al señor Clodoaldo Íñigo, como lo venía mencionando también, un sueño de tantos años. Lo intentamos a través de la Copa Perú, lo intentamos a través de nuestro equipo del pueblo, el José María Arguedas, llegamos hasta la etapa nacional. Lo intentamos también a través del Deportivo Curibamba el año 2006, 2007. No se pudo, pero tuvieron que pasar más de 15 años. Más de 15 años para que un cuadro de Andahuaylas, el cuadro de los Chancas, este nombre aguerrido de todos los ancestros de Andahuaylas, que por fin el día de hoy, 27 de octubre, hemos logrado ascender a Primera División el próximo año. Todavía no nos lo creemos, al próximo año tendremos la visita de Alianza Lima, el Universitario, el Sporting Cristal, todos los elencos de Primera División vendrán a Andahuaylas y sufrirán también por el tema de la altura. El llamado también una vez más para el gobernador regional Percy Godoy, que se pueda concretar también en un tiempo planificado, en un tiempo estratégico, la nueva construcción del estadio Los Chancas de Andahuaylas. Este nombre glorioso, este nombre significativo para nuestra tierra de Andahuaylas. Todos somos descendientes chancas, andahuaylinos, sin lugar a dudas. Hoy, viernes 27, es un día de alegría, un día de festejo. Hoy día nos amanecemos, Milciades Vargas. Así es, hoy día todos estamos alegres, felices. Esto nos durará varios días, ya luego vendrá planificar con calma. Hay muchísimo tiempo, estamos recién en octubre. El campeonato debe comenzar en febrero del año 2024 y esperemos que las autoridades puedan mejorar, ampliar la capacidad del estadio cuanto antes para que se pueda jugar sin problemas. Y también otro tema que tiene que mejorar es el aeropuerto. El aeropuerto tiene que estar habilitado para que puedan venir los periodistas, los equipos, la prensa, el turismo para ver estos partidos. Cuando estamos viendo la repetición donde Arly Benítez lamentablemente le adivina el disparo, el arquero Prieto, y falla, pero luego vino los otros jugadores, todos rezaban, era una tensión de los jugadores, y viene Tito, el jugador, el gorrito Tito, que hizo muy buenos partidos en los partidos cuando ingresaba, y ahora vamos viendo ya la definición de los penales, donde Pajoy también estaba ahí. Vamos a Tito, estamos viendo la repetición a través de la televisión de Nativa, la ejecución donde también en la plaza, parece que hay imágenes de la plaza, toda la gente se está dirigiendo a la plaza a festejar. Creo que en la plaza está el festejo de los Chancas. Ahí vemos a Tito que toma distancia y vamos a ver qué hacen en la jugada. Adivina muy bien Sotillo a la mano derecha y falla el número 13 y se complicaba. Vamos a ver el golazo de Ramos, que fue el decisivo. Atajó en este caso Sotillo uno de los penales y había más presión para el otro equipo. Era una definición muy de infarto porque fallaban, anotaban, fallaban, anotaban y ellos empezaron a disparar. Muy bien Sotillo en esta jugada que festeja. Y toda la gente, imagínense cómo festejaba. Mientras que la hinchada festejaba, lo veíamos a Oki tapándose la cara con su polo. Y ahora se viene la ejecución definitiva de Luis Alejandro Ramos. Estamos narrando, viendo la televisión, viendo la repetición del número 25, Luis Alejandro Ramos, que es el goleador del equipo. Hoy hizo 2 goles. La fecha anterior también hizo 2 goles. En cada partido casi siempre aparecía con su cuota goleadora Luis Alejandro Ramos, natural de Trujillo. Trujillano que hizo historia, seguramente su familia también lo ha visto. Vemos, toma distancia justamente hasta la línea, todos los jugadores de rodillas. Ahí tomaba, respiraba. Se tomaba su tiempo para poder respirar, concentrarse y ejecutar el último disparo, que fue con mucha potencia, casi al centro. Un potente disparo que festeja la hinchada. Imagínense el festejo. ¿Qué te pareció la definición de Ramos, que fue decisiva para la clasificación? Fue determinante, su sangre fría, a pesar que la presión estaba encima, pero él tomó un respiro hondo y a quemarropa, Milciades, con todo un tremendo misil para batir la portería de Prieto y convertir el último tanto. De esta forma nos mandó a celebrar, después de que nosotros fallábamos con Arly Benítez y también con Jofre Vázquez, que pateaba muy despacio. Y naturalmente
más allá de que hayamos ganado lo deportivo, es que León de Huánuco naturalmente quedó destrozado con este resultado. Muchos se echaron a llorar. Hoy día tuvimos dos caras de la moneda. Por una parte, por alegría lloramos, y por otra parte, por tristeza lloraron los de huanuqueños, Mircea de Vargas. Esta vez nos tocó festejar, muchas veces hemos quedado eliminados con muchos equipos. Vemos también al profesor Vargas, quien estuvo molesto al inicio. Toda la hinchada festejando, los jugadores, los familiares, la banca, el profesor Basalar, el profesor Vargas. Vemos a Mogollón, Ramos con lágrimas en los ojos, Ramos con lágrimas llorando, Vázquez también, que había fallado en los disparos penales, emocionado, abraza a Vázquez, a Ramos, y también a Joey Martínez de rodillas, agradeciendo al Divino por esta clasificación histórica. Vemos también a Axel Chávez, que se va saludando con los policías, los jugadores van apoyando y también dando la seguridad del caso. Ya estamos ya por terminar la transmisión, ya la gente se va retirando. Creo que la Plaza de Armas sería el lugar exacto para poder celebrar, ir a dar la vuelta olímpica por las calles y estar en la plaza. Así que invitamos a todos, seguramente el municipio va a hacer algo, de repente un equipo de sonido en la Plaza de Armas para poder dirigirnos de acá al estadio por las calles principal. Bien, ya la parte final, la despedida, vamos con Chocho Mic, gracias por el trabajo, la despedida y la emoción. Bien, queremos agradecer la atención de todos nuestros oyentes. Hemos llegado a ustedes gracias a Muebles Alba, que está ubicado en Avenida Lázaro Carrillo 626, frente a la piscina de Andahuaylas. Ferretería Alex, venta de artículos de ferretería, que está ubicado pues también Avenida José María Arguedas, al frente de Maday Ferretería Alex. Hemos llegado gracias a La Mansión Casa Hotel, gracias también a Farmacia Cristo Rey, gracias a Interbank, señoras y señores, y gracias a Rodas, Repostería Rodas, a todos los auspiciadores que han estado siempre acompañándonos esta temporada. Mil gracias a todos ellos. Estamos ya muy pronto también de Seguro Misaes preparándonos para la siguiente etapa, el siguiente trabajo, la siguiente temporada. Solamente agradecer la confianza de cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo, Frecuencia Deportiva, que hemos puesto también, hemos sudado la camiseta y hemos estado en cada partido acompañando pues en todos estos detalles de transmisión, Misaes. Muchísimas gracias conmigo y será pues hasta la próxima, Misaes. Gracias. Muchas gracias, Chocho Mic, la voz que vende, la voz comercial. Gracias. Vamos también con la despedida ya de Kevin Altamirano, que hizo el esfuerzo de venir desde Uripa para estar presente en este momento histórico. Efectivamente, Misaes, un saludo también para toda la gente linda del distrito de Anhuay Uripa, para toda la provincia de Chincheros, que estamos seguros que también comparten nuestra felicidad del día de hoy, ya que el elenco de los Chancas de Andahuaylas ha subido a primera división. El saludo también para Jenny Carvajal en el distrito de Uripa, el cordial saludo también para Jefferson Galindo, para Leín Galindo, para todos los amigos que están también en sintonía a través del Facebook, a través de YouTube en la provincia de Chincheros. Somos de primera, nos vamos Alex, nos vamos a festejar, continuamos con toda la algarabía, con toda la felicidad, con toda la alegría que esto representa, estar en la máxima división del fútbol profesional el año 2024. Alex. En la parte final, un gran saludo para la familia Cáceres de Talavera, que estaba al costado de la cabina de Frecuencia Deportiva, explotando el partido como todos y siendo parte de esta histórica clasificación de los Chancas de Andahuaylas. Gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en Frecuencia Deportiva. Nosotros al próximo año, Dios mediante, estaremos coberturando todos los pormenores ya ahora desde la Liga 1, que mediante la bendición de Dios lo hemos conseguido hoy día. Gracias por estar con nosotros y nos vemos al siguiente año, porque esto es el último partido que se jugó de este campeonato este año. Paul, dale nomás tú una despedida, vamos. Un día histórico para Andahuaylas, ¿no? Un partido sufrido, igual allá también creo que nos complicamos un poco de más, era meter el gol allá y cerrar el partido, y tal vez acá era un poco más fácil, ¿no? Y nos terminaba complicando. En los penales, la verdad que ni siquiera vi el último penal, sentí el gol y a gritar y a festejar y pucha, con toda la gente, un sentimiento muy bonito, y el atardecer también que acompañaba los celajes al pueblo andahuaylino, nada, muy feliz. Y de vuelta un saludo para mi padre, hasta luego con todos. Bien, vamos André. Sí, bien, la verdad que hay muchas cosas por procesar y ahora estamos pensando en frío. Yo creo que es justa la clasificación de Chancas, había sido el mejor en las dos llaves. Habíamos
puesto en riesgo la clasificación por un par de desconcentraciones en el partido de ida, pero el justo ganador eran los Chancas. Entonces ya va a haber mucho tiempo para procesar todo esto. Más tarde nos vamos a conectar, vamos a tratar de arrancar un live a las 9 de la noche. No hemos tenido mucho tiempo para leerlos. Estén atentos, a las 9 de la noche vamos a leer sus comentarios, vamos a tratar de hacer llamadas con ustedes, de interactuar más con ustedes para que nos cuenten también su experiencia, desde dónde vivieron esta clasificación histórica. Entonces, ahora todos a celebrar, nos lo merecemos, somos un pueblo que ha sufrido muchísimo. Este es un premio para la gente, para los hinchas, para los niños que nunca han dejado de creer desde toda la vida, porque es la primera vez que podemos llegar a Liga 1. Entonces, estén atentos que a las 9 nos juntamos otra vez y prendemos el live. Así es, en la noche estamos saliendo con una edición especial después de este triunfo histórico del fútbol andorrino que clasifica a la Liga 1 por primera vez. Un deseo, un sueño de muchas generaciones, muchas personas ya dejaron de existir. Me acuerdo mucho del capitán Molina cuando hizo esta tribuna, un pedazo de la tribuna. También la familia Altamirano de San Jerónimo, Jehu Altamirano con su familia, estuvieron apostando. También otros dirigentes que estuvieron con esa intención, como fue el señor Silva, con el equipo, con la familia de Cola Real, los amigos de Arguedas y todos con esa intención. Y Clodoaldo Íñigo hizo realidad. Vamos a conversar brevemente sus impresiones de Fabricio Vargas Altamirano, quien nos sorprendió, mi hijo el segundo, que apareció sorpresivamente en Andahuaylas, vino a estar en este momento histórico. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, papá Milciae, buenas tardes a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Es una emoción enorme haber viajado desde Lima para poder presenciar esta victoria y que estamos en primera. De muchos años han pasado y creo que esto es histórico. Y nada, estoy muy emocionado, toda la gente está muy feliz y a darlo con todo para la Liga 1 y buscar más loros y más campeonatos. Gracias y cuídense. ¿Cómo te animaste a venir? Porque sabías que era un partido difícil, pero podía hacerse historia, remontar ese 3-1 era complicado, pero logramos hacer los 2 goles en el primer tiempo. ¿Cómo te animaste y sorpresivamente llegaste a Andahuaylas? Bueno, yo siempre confié, tenía la fe, tenía la esperanza que íbamos a voltear este resultado. Y bueno, me tomé la decisión de sacar pasaje por tierra, llegué hoy día a las 11 de la mañana y bueno, acá empalmé para apoyar y dar todo y hemos alentado hasta quedarnos sin voz. Y nada, muy felices y gracias y todos disfruten este triunfo que todos nos lo merecemos. Gracias, Fabricio. Bien, estamos llegando a la parte final, André, ya vamos despidiéndonos en la noche, salimos a partir de las 9, 9:15 para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva a través de Frecuencia Deportiva Andahuaylas en Facebook y en YouTube. Muchas gracias, buenas tardes, el equipo Los Chancas clasificado, vemos a Pedro Díaz Canseco también agradeciendo a Dios. Estamos en primera, ahora con calma, festejar y planificar el trabajo. Vamos, Chancas, gracias por todo, hasta mañana o hasta la noche.